Hola, hola.
Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos, seguidores de la página de Pulse Sport Más? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, un gusto, un placer enorme estar de vuelta con ustedes el día de hoy sábado. Estamos ya en vivo aquí en la cancha del Club Sport San Isidro, donde hoy se va a estar jugando la fecha 8, sería, del campeonato de la categoría senior. El primer partido se enfrenta entre el equipo de San José y el equipo de 15 de agosto. Lindo partido, se nos viene ya en minutos aquí en la cancha del Club San Isidro. En vivo ya aquí con los compañeros, el amigo Blas, está ya el amigo Edison también ahí en la parte de producción técnica y cámara. Y acá con mi compañero, con mi dupla, en vivo aquí con el amigo Blas Antonio Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gilberto. Cordial saludo a los demás compañeros, a toda la teleaudiencia de Pulse Sport Más. Como bien ya lo está mencionando, aquí nosotros instalados en la cancha del Sport San Isidro, de la comunidad San Isidro del Norte, para lo que va a ser otro apasionante fecha de categoría senior, donde aquí se va a estar disputando los 6 compromisos programados por la fecha número 8. Y bueno, se abre justamente esta fecha número 8 con este compromiso entre el equipo de San José y 15 de agosto. Así es que ya se viene el primer partido en vivo a través de Pulses por Más. Así, Blas Antonio, un sábado caluroso de vuelta, un día, un, un día muy soleado tenemos, se presta mucho para el fútbol también. Sé que en minuto estos dos equipos se enfrentan. El fin de semana pasó, en la fecha anterior, el equipo de 15 de agosto sumó a 3, o no, consiguió un empate el fin de semana pasado, y el equipo San José también, que no pudo sumar a 3 y se enfrenta en este primer partido, ¿verdad? Así que vamos a ver quién lleva los 3 puntos a su bolsillo, como se dice, y se hace lindo ya el campeonato porque está todo ahí arriba encimado, todo el equipo que está peleando un cubo, un lugar en en esta categoría, la categoría de señor, que se juega hoy, la fecha 8 ya rápidamente se juega el día de hoy aquí en la cancha del Club Sport San Isidro. Esta temporada es la primera, creo que estamos acá. Esta temporada, la temporada pasada sí tuvimos también de vuelta, tuvimos también en esta cancha, y hoy de vuelta estamos aquí para el trabajo, la cobertura de Pulse Sport Más en la categoría senior. Así es, Gilberto. Bueno, 15 de agosto justamente es uno de los Puntero, punteros. sí señor. Tiene 14 unidades, Ujú. al igual que Milan y el Sport Upona. Sí, Y ahí un poquito más atrás nomás se encuentra San José con 8 unidades. Es sí, decir, que si es que gana hoy el equipo se va, Santo, iría a 11 y sí, va a meter también presión. va a Así es meter que presión, se va a acomodar, y también hay otro equipo que está ahí nomás también. Eh, Principalmente todo está encima y arriba, ¿verdad? Porque los dos equipos que están más abajo, lo que está medio complicado, pero después el resto del equipo está peleando un lugar en la final. asimismo, bueno, señoras y señores, ya están los dos equipos. Ya está San José dentro del gramado de juego, como así también el conjunto de 15 de agosto. Ya están los árbitros. Ya está por arrancar este primer compromiso de, de este compromiso entre San José y el conjunto de 15 de agosto. Ya está la planilla también. Ya en instante vamos a pasar las configuraciones de los equipos, mientras en este momento ya se hace el sorteo correspondiente. A ver, hacia el arco de sector sur, o sería suroeste en este caso, y hacia, bueno, sería oeste, y hacia el arco del sector este va a estar San José. Sí. Hacia el otro lado va a estar el conjunto de 15 de agosto. Así que va a arrancar el partido. Señoras y señores, va a autorizar el árbitro. Ahora sí ya autoriza. Mueve la pelota San José. En marcha la fecha número 8. Campeonato senior de Gribucuá. Aquí a través de Pulse por Más. Así es, arranca ya este partido, primer partido de la jornada de hoy sábado, en vivo acá con los compañeros del mío Blas Antón, con el relato el día de hoy de vuelta a full aquí a través de Pulse por Más. Aquí tiene la pelota el cuadro de San José. Intenta ir hacia adelante, pero ya recupera aquí el jugador Roberto Maqueda. Pelota hacia adelante, pica Benítez, sale muy bien en la cobertura defensiva. El rebote queda otra vez para Carvajal. Atención, 15 de agosto que se arrima en este arranque de compromiso. Bien en la defensa ahí para sacar. Queda para Modesto González. Este es Villar. Logró puntear ese balón. Se fue afuera, va a ser lateral para el conjunto
de 15 de agosto, que es el conjunto de la banda tricolor. Así es, ya acá los primeros minutos del partido, ambos están buscando la forma de crear una jugada importante ahí arriba para marcar el primero, Blas Antonio. Sí, asimismo Gilberto. Bueno, el equipo de 15 de agosto que juega en el arco, casaca 1 para Williams Orsusa, la 21 para Estanislao Benítez, 16 Antonio Espínola, 15 para Venancio Domínguez, 5 Ireneo Franco, la 20 para Blas Gómez, la 61 para Roberto Maqueda, 10 Eladio Capdevila, la número 37 para Ricardo Carvajal, Félix Carvajal tiene la 11 y completa el onceno la 28 para Juan Benítez. Atención, otra vez el avance, sale el portero, saca un costado, aquí llegó de vuelta el equipo de 15 de agosto. Bien, está trabajando también la parte defensiva, por lo menos en este arranque el conjunto de San José. Así es, hasta aquí está controlando bien la parte defensiva San José y está atento a tenerlo el portero ahí atrás. Así que se va a hacer lindo este partido, vamos a ver quién marca el primero aquí en esta cancha. El equipo 15 de agosto que hasta aquí está ganando y casi todos los partidos. Creo que el fin de semana pasado, la fecha anterior, tuvo un empate y después todo el resultado ganando los partidos. Vamos a ver hoy cómo está el equipo de 15 de agosto y San José, que necesita ganar para sumar más, para estar más cerca de los punteros. Así es, bueno, el equipo de San José juega con Sebelio Fernández en el arco, tiene la casaca número 1. A ver, la 6 para Fidel Benítez, la número 8, en este caso para Javier Mereles, 19, Ignacio, a ver el apellido ya, Isabelino Morinio tiene la 17, sí. La número 4 para Pedro Collante, 11 para Modesto González, para ver la 38 para Emidal Villalba, la 99 es para Ayala, 21 tiene Benito Villar, 9 el jugador Fernández y la 24 para Derlis Alfonso. Es el equipo titular del conjunto de San José, Gilberto Brites. Así es, el equipo titular del equipo santo, que Benito y de vuelta arranca titular. El fin de semana pasado no estuvo Benito Villar. Hoy vamos a ver cómo le va a Villar en este equipo de San José, que arrancó bien San José en la temporada, ganando los partidos. Después ya hace 3 fechas no viene sumando el equipo santo. Sí, señor, y también hoy ausente Antonio Estigarribia. Sí, también, sí. Saludo para él, justamente está viendo ya la transmisión. Hoy también no está pudiendo ser de este equipo, por supuesto, el equipo de San José. Y bueno, le mandamos también un saludo para él, está ya viendo la transmisión y apoyando justamente, alentando al equipo de San José. Tiene la pelota aquí el cuadro San José justamente con Morínigo, costado derecho, avanza Morínigo, está Solaro, busca Mereles, el que pica justamente aquel costado, casaca número 6 para él, es el jugador Antonio Estigarribia, pero el que cubría en esa zona. Sí, que era capitán creo que del equipo también. Sí, señor, y bueno, aquí el que se arrimaba el número 6, no pudo alcanzar ese esférico, era Mereles. Sí. Y la salida es para el conjunto de 15 de agosto. Ahí está entonces la salida del equipo 15 de agosto. Mira que el equipo San José, si trabaja bien, les puede complicar ahí atrás al equipo de 15 de agosto. Solamente falta trabajar mejor la pelota el equipo santo. Pero hasta aquí 0-0. Habrá lateral, corresponde para 15 de agosto. Los primeros minutos de este compromiso. 15 de agosto decíamos que tiene 14 puntos. Sí, señor. Uno de los punteros, Gilberto Brites. Así es, uno de los punteros. El equipo de 15 de agosto también está el Sport Grupona y el equipo de Milan con ese puntaje. Y después ahí atrás está con 13 el equipo Deportivo Garantá y el otro que está ahí atrás también el equipo de Libertad. Está también ahí cerquita el otro equipo que está peleando un lugar en la etapa final. Otra vez avanza el equipo de San José. Era el cuadro, sí señor, de San José que quiere la iniciativa también en este compromiso. Gana este servicio de esquina, va a ser córner para el conjunto de San José. Acá consigue una pelota parada importante, vamos a ver si aprovechan el equipo de San José. Hoy no tiene su importante jugador que siempre va bien arriba, que Antonio Estigarribia. Se va lentamente para cumplir Benito Villar, saca 21 para él. Acomoda la pelota en ese último rincón. Autoriza el juez. Córner, servicio de esquina.
San José que busca el primero, centro arriba, atención, quería Alfonso, resta quitando desde el fondo el jugador Ireneo Franco. La pelota que queda para Benítez, sale para el equipo de 15 de agosto. Este es Félix Carvajal. Domina la pelota y juega con Blas Gómez. Este es Blas, el volante central del cuadro de 15 de agosto. Se apoya en Estanislao Benítez. Centro de Benítez. Saca como puede desde el fondo. El equipo de San José presiona y roba la pelota. Maqueda profundiza el pase para Ricardo. Atención, va Carvajal primero en camino. El remate se abre y se pierde afuera. La más clara del partido aquí la tuvo el conjunto de 15 de agosto. Así es, acá sí trabajó muy bien la pelota el equipo de 15 de agosto y estuvo cerquita de marcar el primero. Ahí Carvajal pasó cerca de la portería de Fernández. Esa pelota casi vino el primero del partido del equipo de 15 de agosto. Sí, señor, San José quedó clavado ahí protestando justamente una supuesta posición de adelanto. Sí. Que el asistente dice que no existió. Así nos levantó el banderín el asistente y quedó ahí los centrales y casi fue gol de 15 de agosto. Y sale ahora San José que intenta ir hacia adelante, presiona bien 15 de agosto y bueno, forzó el error en la parte defensiva del equipo santo. Así es, rapidito son los que está ahí arriba también el equipo de 15 de agosto. Le puede complicar el equipo santo si no se cuida en ese principalmente los centrales. 25 minutos por etapa se juega, campeonato senior cada partido. Hoy tenemos 6 compromisos como cada fecha. Así es. Presiona Modesto González, saca William Orsusa, el portero del cuadro de 15 de agosto. Devuelve la defensa de San José, pelotazo largo, atropella Modesto, sale otra vez William Orsusa, el guardameta del cuadro de 15 de agosto, ya sale con Ireneo Franco. Ahí está Ireneo, se apoya justamente con su compañero Benítez. La galopada de Estanislao aquí, Collante, la marca está firme, saca como puede, de rebote queda para González, la marca de Blas Gómez, falta dice el juez. Señor. La falta fue del volante Blas Gómez, Gilberto. Falta de Gómez. Acá tiene otra pelota para el equipo de San José. Vamos a ver cómo trabaja. Pelota quieta. Alfonso dispuesta a tirar. Freddy Derlis. Alfonso frente a la pelota para cumplir este servicio. Pelotazo largo arriba. Saca la defensa. Queda por ahí cerca para Mereles. Intenta Mereles. Quería... en este caso conectarse con su compañero, no picó nadie, por eso no sacó provecho de esta jugada del conjunto de San José. Así es, acá intentó San José con la pelota parada, pero no pudieron ahí. Arriba estuvo muy atento ahí los centrales también del equipo de 15 de agosto. Saludos a toda la gente que nos sigue a través de Pulse Sport Más, a nuestro canal de YouTube. Puede suscribirse y dejar su comentario también ahí para que podamos saludarle a la gente que está viendo el partido en su casa, en su trabajo, otro que está por ahí viendo a través de su equipo móvil también, Blas. Sí, así es, Gilberto. Tiene la pelota el cuadro de 15 de agosto en la zona de medio campo con Maqueda. Ahí está Maqueda, gira sobre su eje y juega hacia el costado izquierdo. Pelota que queda para Franco, resta quitando Domínguez. El rebote queda para el jugador Villar. Benito juega, se equivoca. Blas Gómez intercepta el balón. Ya avanza el equipo de 15 de agosto, primero en camino va Carvajal para el remate. El remate tímido en este caso aquí de Ricardo Carvajal. Es la segunda vez que la tuvo aquí frente a frente prácticamente con Fernández. Así es, acá tuvo de vuelta el equipo de 15 de agosto. Tuvo también ahí el jugador Carvajal, pero tuvo atento ahí el portero Fernández también casi. O sea que llegó de vuelta por segunda vez, complicando a los centrales el equipo de 15 de agosto. Habrá lateral zona de ataque corresponde para el equipo de San José, que de a poco también va adelantando sus líneas. Fidel Benítez se muestra, pelota para el número 17, el jugador del cuadro de San José que tiene el esférico, cuida la pelota. Ya pierde ahora, sale Franco, la presión de vuelta del número 17 del conjunto de San José. Falta, dice el juez Morínigo. Sí, señor. ¿O fue en mano? Vamos a ver. Cobró algo ahí. El asistente levantó, seguramente cobró Oxay Gilberto Brites. Sí, capaz que sí también. Levantó la bandera el asistente 1 en este caso. Ya sale con Blas Gómez, 15 en la posición del balón. Intercepta el número 99 para sacar ese esférico.
Bueno, aquí queda la pelota para Villar. Juega con Villalba. Emidal. Bueno, picó aquí el jugador Fidel Benítez, pero el pase no estuvo bueno. Fue bastante fuerte ese pase. No hubo precisión, Gilberto Brites. Así es, un poco fuerte ya la pelota y no le complicó ahí a su compañero también. No tuvo preciso ahí el jugador Benítez, los Antonio. Bueno, este es el primer partido correspondiente a la fecha número 8, Campeonato Senior de Gribucuá. A continuación, el segundo compromiso, juegan Real Madrid, Ciudad Nueva. El tercer partido, el Sport Arendante, Cerro Verde. El cuarto, Libertad San Isidro. El quinto y penúltimo, Milan y Uponay. Cierra la fecha 8 entre Arsenal y el representativo del Sport Gribucuá. La fecha número 8, entonces los partidos que vamos a tener todavía. Este es el primer compromiso, 15 de agosto, San José. Hasta el momento está 0-0. Aquí queda Benítez. Va Benítez, costado derecho. Engancha Benítez, pero ya pierde ante la presencia ahí de Modesto González. Saca Collante hacia adelantado, digo bien. Y el esférico ya sale a un costado, va a ser lateral. Lateral para 15 de agosto, que va presionando de vuelta. Va insistiendo en busca del primero del partido. Si es que gana, 15 de agosto va a ser momentáneamente puntero. Y dependiendo de algunos resultados, hasta inclusive puede ser único puntero al término de esta fecha número 8. Y San José obviamente también con la necesidad de ganar, en este caso para seguir también metiendo presión hacia arriba. Por eso muy interesante este partido. Centro por arriba, saca la defensa media, no está pudiendo sacar. Va Capdevila, ahora sí, saca como puede. El número 19 era León el que sacaba un costado. Va a ser lateral en zona de ataque. Otra vez va presionando 15 de agosto. Así es, mucha duda ahí los jugadores de San José. No pudo sacar esa pelota de vuelta. Se mantiene en ataque el equipo de 15 de agosto. Saca otra vez la defensa. Queda para el jugador Fidel Benítez. Ahora Alfonso el que saca. Atención porque pica Benítez. Va Fidel. Sale la marca por parte del jugador Benítez. El otro Benítez en este caso es Estanislao, que saca 21. Reclaman falta, no dice el árbitro. Ya sale con Ireneo Franco. Ahí está Franco. El pase cortito ahí con Blas Gómez. Sale Blas. Levanta la cabeza, ahora también levanta el pelotazo largo. Capdevila quería, pero la marca fue por parte de la defensa, que saca con golpe de cabeza a un costado. Va a ser lateral, corresponde para el equipo de 15 de agosto. Así es, va de vuelta buscando ahí el equipo de 15 de agosto. Consigue de vuelta una pelota y una saque lateral. Vamos a ver que cómo aprovecha esa pelota el equipo de 15 de agosto. Va con todo de vuelta San José, zona derecha, intenta el centro, saca la defensa de vuelta con Ireneo Franco. Pelota arriba, Alfonso el que desvía, complementa con golpe de cabeza el futbolista Domínguez. Ahora queda para Maqueda. Maqueda intenta salir jugando y lo consigue con Benítez. Ahora Franco. Tiene la pelota el equipo de 15 de agosto. Otra vez Maqueda. Le presiona. En este caso Mereles y le roba la pelota. El pelotazo largo. Atención, va Benítez primero en camino. Atención con esta jugada. Ahí está el arquero que sale también. Ahí está el primero. ¡Oh! No pudo ser. Increíble lo que acaba de perderse totalmente solo Javier Mereles. Bueno, en este caso definió por encima del horizontal. Aquí llegó San José, estuvo cerca del primero. Increíblemente acá San José tuvo el primero, pero el error del jugador de Mereles, que se apuró mucho y pató largo, pero pasó arriba esa pelota. Casi tuvo el primero del equipo, o sea que tuvo la ocasión de marcar el primero del equipo San José, pero acá desperdicia una oportunidad magnífica el equipo Santo. Así es, la tuvo Mereles, no pudo definir. Aquí la réplica por parte del equipo de 15 de agosto, va Benítez. Otra vez Carvajal quería, pero ya está la marca por parte del jugador del conjunto de San José, que ya quita desde el fondo. El rebote queda para Blas Gómez. Ahí está el número 20. Filtra el pase aquí para el jugador Ricardo Carvajal. Zona derecha, el centro que intenta Fernández, muy seguro el guardameta. Se queda con ese balón y ya sale en forma rápida con el jugador Morínigo. Costado derecho. Ahí está Morínigo. También mete el pelotazo
largo para su compañero para que pueda correr costado derecho. Va con todo el cuadro de San José. Gana su marcador. Atención, el intenta. No sé si quiso un centro o buscar directo el arco. Cuando el árbitro dice vamos a una pequeña pausa para la hidratación. El compromiso sigue 0-0, Gilberto Brites. Así es, 0-0 se mantiene este resultado. Y ambos equipos tuvo ocasiones de marcar el primero, pero desperdiciaron. Y vos sabés que el equipo San José no está utilizando por el lado izquierdo en ataque. Tiene que trabajar más por este lado también el equipo San José para que pueda buscar la forma de entrar en el área del rival para que tenga la oportunidad de marcar el gol, porque por el lado derecho siempre le busca a Morinico, pero siempre se adelanta a los centrales de ese lado y siempre le saca toda la pelota, y tiene que buscar la forma también de San José de trabajar más por el lado izquierdo también, de buscar la forma así, de esa manera de marcar el primero. Pero recién tuvo una magnífica oportunidad, pero pasó por arriba esa pelota de Merele, y el equipo de 15 de agosto que tuvo 2 ocasiones también, pero uno fue cerquita del palo del arquero y el otro ya tuvo atender el portero Fernández, que le sacó la pelota a Carvajal. Es decir que ya la tuvo. Sí, ambos. Los dos equipos. Sí, señor, tuvieron ya sus ocasiones, pero hasta aquí se mantiene el resultado 0-0. Bueno, mucha gente que ya están prendida a la transmisión también. Saludo cordial para toda la gente hermosa, todos los amantes del fútbol que ya están prendida a la televisión, a la página de Pulse por Más. Así es que le mandamos un saludo cordial a todos los seguidores, especialmente de este campeonato senior de Gribucua, Gilberto Brites. Así es, mucha gente sigue este campeonato porque tiene familiares jugando en cada equipo seguramente, y me imagino que puede ver también lo que están lejos, principalmente puede estar viendo el partido, y se hace apasionante este campeonato, Blas. Totalmente. Bueno, se va cumpliendo ya esta pequeña pausa en este compromiso para la hidratación. Va a continuar el compromiso. El marcador persiste 0-0. 0 para San José, 0, 15 de agosto. Fecha 8, campeonato senior Gribucua. El primer partido que estamos compartiendo con todos ustedes a través de Pulse Sport Más. Va a salir desde el fondo 15 de agosto. Ya sale con este pelotazo largo. Intersecta la defensa. El rebote va a quedar para Morínigo. Va Morínigo. Levanta la cabeza. Ahora sigue el envío. Centro por arriba. Va atropellando Fidel Benítez. Pelota que queda para él, pero ya estaba en posición de adelanto Fidel. Totalmente anulada esta carga. Queda en offside el jugador Benítez con esta ataque que tuvo recién el equipo San José. Va a salir el equipo de 15 de agosto. Va a salir su portero Williams Orsusa. Sí, señor. Va a dejar a Franco, sí. El zaguero central va a salir jugando y sale con un pelotazo largo. Intersecta con un golpe de cabeza Benito Villar. El rebote queda para Alfonso. Otra vez para Villar. Sale San José. Empuja San José también. Va hacia adelante. Sale 15 de agosto con Maqueda. Cortita deja ahí para Blas Gómez. Blas filtra el pase, pero ya otra vez Alfonso saca así como venía, así de primera, saca un costado. Y va a ser lateral para 15 de agosto. Otra vez yendo hacia adelante. Empuja para poder llegar al tanto de la apertura. Otra vez Alfonso saca como puede. Y se va a repetir la acción. Otro servicio manual hacia el costado derecho. Corresponde para el cuadro de 15 de agosto. El marcador sigue en blanco, 0-0. Campeonato senior Gribucua aquí desde el Sport San Isidro. Segunda línea San Isidro. Saca la defensa aquí Fidel Benítez. Presiona Blas. Roba el jugador Gómez. Capdevila deja para el jugador Masqueda. Intersecta la defensa, saca a un costado. Y el rebote queda para el jugador Morínigo. Vamos a ver qué hace Morínigo. Suelta la pelota para que corra Benítez. Ahí está Benítez. Fidel que juega. Pero sale Franco. Leyó muy bien la jugada Franco. Entonces le roba la pelota. La deja ya para Blas Gómez. Se apoya ahora con el jugador Maqueda. Ahora participa también el jugador Capdevila. 15 de agosto. Va empujando. Ya está adelantado, sí. Totalmente adelantado se encuentra Félix Carvajal. Por eso esta jugada también
quedó totalmente anulada. Así es. Intentó de vuelta al equipo 15 de agosto atacar y quedó en offside el jugador Carvajal, que ya prepara la salida del jugador Fernández. El segundo partido que vamos a tener a continuación, Gilberto Brites. Es el equipo de Real Madrid ante el equipo Ciudadano. Sí, ahí está entonces el segundo partido. Ciudad Nueva ante el equipo del Real Madrid. La pelota que va quedando para Benítez. Benítez juega, más queda, participa otra vez Benítez. Costado derecho el avance, gana su marcador. Peligro de gol, va 15 de agosto. Se equivoca en el pase. Quiso devolver a su compañero Masqueda para que pueda rematar porque entró, en este caso, frente al arco. Y bueno, el pase no estuvo bueno. Que intenta otra vez 15 de agosto. Modesto González sale con Ayala. Pelota que queda aquí para el número 8, el jugador Mereles. Ahora Benítez. Pica el jugador Benito Villar, pero no alcanzó ese esférico. Lateral corresponde para 15 de agosto. Ya lo realiza con Benítez. Benítez juega con Franco. Blas Gómez ahora. Participa el número 20. Falta, dice el árbitro. Perjuicio de Blas, va a corresponder. Tiro libre para la banda tricolor. Así es. Falta ahí para el jugador de Blas, que va a estar preparando una pelota parada. En esta el equipo de 15 autos. Hasta aquí todavía no hay tarjeta amarilla. Saca Ayala. Benito Villar. Reclama mano la gente de San José. Aquí el árbitro dice hubo Oxay. Sí, señor. Sí. Oxay por parte del jugador de San José. Así es, quedó enganchado el jugador de San José. Y ya va preparando la salida del equipo de 15 de agosto. 0-0 este primer tiempo. Tiro libre dentro del círculo central. Es para el cuadro de 15 de agosto, que va a poder cargar de vuelta. El capitán Benítez frente a la pelota. Era el número 15 en este caso, Domínguez. Pelotazo largo. Viene el arquero muy seguro. No dio rebote. Así es. Quedó en la bolsa, como se dice, mi querido Ahí Gilberto. Quedó con la pelota el portero Fernández. Hasta aquí estuvo muy atentos los porteros. Poco trabajo para el portero de 15 de agosto, pero sí trabajó un poco más este primer tiempo el equipo del portero del equipo San José. Es el portero Sebelio Fernández. Sí, señor. Uno de los buenos porteros que tiene este campeonato. Siempre, cada temporada, siempre figura el Fernández. Creo que 2 o 3 porteros ahí que siempre se destaca por campeonato. Así es, y tengo entendido que así como cada torneo también tiene su premio, en este caso el mejor portero, la valla menos vencida, todas esas cosas, y también los goleadores, mi querido Gilberto. Todo tiene mérito y premios en cada campeonato, principalmente los porteros. La temporada pasada, por ejemplo, el portero Areco fue figura y salió mejor portero. Avanza el equipo de San José que busca el primero también. Peligro de gol, está el primero. Increíble, no pudo definir Mereles. Otra vez, totalmente solo se quedó. Mereles definió. Y bueno, erró el arco, mi querido Gilberto. Impresionante de vuelta acá, Mereles de vuelta tuvo uno para marcar el primero. Pero de vuelta se equivocó acá Mereles. Ya, con esta tuvo 2, clarita de gol. Pero hasta aquí... hasta aquí no está acertando la portería. Acá tenía que estar más tranquilo y no sé, buscar la forma de hacer gol, pero acá de vuelta se equivocó el delantero del equipo San José. Bueno, amonestación aquí para Félix Carvajal. Sale la primera tarjeta para Félix Carvajal. Ya tiempo cumplido. Sí, señor, creo que este va a ser la última. El primer amonestado justamente es Carvajal, ¿no? Félix. Así es. Y el árbitro dice hasta aquí esta primera etapa, Gilberto Brites. Así es. Termina la primera etapa, minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, amigas y amigos. Ya de vuelta este segundo tiempo. Arranca en minutos 0-0, primer tiempo. Ambos equipos tuvo su ocasión de gol, pero hasta aquí se mantiene el resultado 0-0 Blas. Así es, Gilberto, cuando el árbitro ya autoriza el arranque de esta etapa de cierre, mueve la pelota ya el cuadro de 15 de agosto, empieza ya de vuelta a cargar, pelotazo largo y ya queda en poder de Sebelio Fernández, el guardameta que ya sale, el rebote queda para Blas Gómez, fue anticipado por González, va insistiendo el equipo de San José con Ayala, ahora Morínigo, el árbitro que cortó el juego porque Sí. dos jugadores está sentido, Gilberto. Así es, ahí quedó golpeado los jugadores, ahí paró el referee la jugada. Hasta aquí con una tarjeta amarilla por el lado 15 de agosto, el jugador Carvajal. Y por el lado de San José todavía sin tarjeta amarilla. Pero vamos a ver este segundo tiempo qué pasa. A ver quién. Porque el calor también le complica un poco también a los jugadores. Así es, y veremos la parte física también. Pero falta gol ya hablas, ¿eh? Eso sí, Sí. realmente. Pero ya hay emociones frente a los arcos, pero faltó algo de efectividad, ¿no, Gilberto? ¿Cómo estará el jugador Merele, por ejemplo, las ocasiones que Sí. tuvo clarita, clara de gol, pero no supieron hacer? Y 15 de agosto tuvo uno que fue clarita y que pasó cerca del palo del arquero, pero Luis Carvajal. sí, El de otro, Carvajal, Ricardo. sí, de Ricardo Carvajal también que tuvo también, pero hasta aquí 0-0. Bueno, el árbitro que ahora ya autoriza de vuelta, autoriza la reanudación con el jugador Morínigo, pelotazo largo, saca Domínguez con golpe de cabeza, de rebote queda para Espínola, pone pecho a la situación, el futbolista del cuadro de 15 de agosto, saca un costado para no complicar el guardameta Orsusa, va a ser lateral en zona de ataque, corresponde para el cuadro de San José, Mereles, Benítez, ahora González. Deja para Ayala, atención, remata al arco. Erró el arco Ayala, pero por lo menos se animó Sí, a señor. rematar el número 99. Probó ahí Ayala, pero pasó ahí lejos de la portería de Orsusa, pero probó ahí fuera del área del jugador Ayala. Vamos a ver cómo se portan los muchachos este segundo tiempo. Sale Espínola. Antonio Espínola, el zaguero, casaca 16 de 15 de agosto. Quería el jugador Fernández, pero ya está el anticipo por parte del jugador Morínigo. Franco ahora. Puntea Franco. Rebote queda para el jugador Benítez. Saca como puede, de rebote queda de vuelta para San José. Atención porque dejó picar, pero está atento el guardameta. Orsusa de vuelta. Y ya sale en forma rápida con su compañero. El jugador Eladio Capdevila. Pierna zurda, levanta la pelota. Ahí está López. Ronaldo López que baja para el jugador Masqueda. Blas Gómez ahora. Intersecta aquí el jugador León. Saca como puede, otra vez recupera Blas Gómez. Franco. La carga de 15 de agosto. Alfonso saca un costado. Queda para León. Sí, señor, saca León. El lateral derecho del equipo de San José, de rebote queda para el jugador Capdevila. Avanza 15 de agosto. Costado izquierdo, centro por arriba. Al arquero. Después sufre la falta, sí. Sí, señor. Ahí el portero entonces quedó con esa pelota y va a preparar la salida. El equipo de San José. Está golpeado para ser el portero Fernández. Bueno, le chocó muy fuerte Sí. cuando él ya tenía el balón, Gilberto. Por eso la falta. Así es. Por eso le cobró la falta ahí el referee al delantero de 15 de agosto. Sí, siempre es, en este caso, falta cuando hay contacto sobre el arquero, porque los arqueros, Gilberto, sale con los brazos abiertos y desprotegido. Por eso, así es. Ese reglamento, si es que le toca Siempre, y al árbitro, principalmente al arquero, se cobra. Si el portero toca primero la pelota, siempre va a haber falta porque es el primero que toca la pelota, pero muchas veces también el portero, si toca primero el delantero y después le checa el portero, también
otra cosa también, ¿verdad? Pero se castiga de otra manera. Acá de vuelta, falta. Falta. Sí, señor. Perjuicio de Capdevila, que termina reclamando también la gente Sí. de 15 de agosto. La falta se cobró y creo que el reclamo es más bien para un castigo disciplinario. Sí, tarjeta, piden los muchachos, pero creo que no va a sacar el árbitro. Sí, señor, va a corresponder tiro libre. Domínguez dispuesta a tirar. Casaca 15 para él, centro por arriba. Atención, la defensa que no está pudiendo sacar. Ahí está el arquero, sí, señor, evita el gol. Va a ser córner. De vuelta aquí se arrimó muy bien el equipo de 15 de agosto. Acá sí, muy bien la pelota para el equipo de 15 de agosto. Le complicó ahí los centrales, pero estuvo atento ahí el portero Fernández. De vuelta que saca esa pelota al córner. Tiro libre de esquina corresponde para el 15 de agosto. Antonio Espínola se va para cumplir el servicio de esquina. Acomoda la pelota. Espínola. Bueno, quiso robar algunos, en este caso, algunos metros, algunos centímetros ahí a su favor. Quiso avivarse. Sí, señor. El asistente aquí le informa al árbitro justamente. Claro. Y bueno, va a ser tiro libre de esquina para el cuadro de 15 de agosto. Ahora todo ok, todo listo, señores. Va a autorizar el juez. Ya lo hizo. El centro arriba. Resta quitando la defensa. Queda atención para Capdevila. Capdevila, pierna zurda. Qué cerca pasó. Otra vez 15 de agosto. Estuvo cerca del primero. Cerquita de vuelta acá el equipo de 15 de agosto. Ahí la pelota para, creo que el primer córner del partido también. De este primer partido. Y ahí Capdevila probó tratar el arco, pero pasó cerquita esa pelota. Avisó de vuelta aquí el equipo de 15 de agosto. Intercepta León, saca el lateral derecho. El rebote quiere González, lo alcanza. Ahí está González. Mantiene en juego, sale Franco en la marca. Y ganó Franco, reclama mano. El árbitro dice no pasó nada. El asistente estaba muy cerca, entonces seguramente no impactó en el brazo. Y ya sale con un pelotazo largo. Alfonso saca un costado del rebote, queda para el jugador Carvajal. Félix se apoya con Blas Gómez. Ahora participa Capdevila. Otra vez Blas. Mereles sale también la marca. Va insistiendo. Alfonso. Va a sacar León. Pelotazo largo. Queda para Domínguez. Domínguez para 15 de agosto. Ahora es el costado derecho para Benítez. Golpe de cabeza buscando a López. El rebote queda para Blas Gómez. Va insistiendo 15 de agosto. Pica Estanislao Benítez. La marca por parte del jugador número 4 que hizo la falta. Sí, señor. Se cobra la infracción, Gilberto. Sí, tardó un poco para cobrar la falta el árbitro, pero se cobró. Ser falta, va a ser pelota para... Sí, señor. La falta fue entonces el jugador Collante, sí, que le ganó justamente la posición del balón Benítez, por eso la falta. Otra pelota para... Estaba cerca también la jugada, entonces sí, le indica a su compañero que hubo falta allí y va a ser tiro libre. Corresponde para el cuadro de 15 de agosto, que aparentemente comenzó mejor este segundo tiempo. Sí. Parece ser el equipo que está cerca del primero, Gilberto. Sí, arrancó de vuelta con todo el equipo 15 de agosto y cada pelota parada siempre le complica a los centrales de San José. Tarjeta amarilla también. Sí, es la segunda. Bueno, tiro libre para 15 de agosto, punta derecha. El futbolista, en este caso, es que está frente a la pelota, es Domínguez, el capitán del cuadro, sí, 15 de agosto. Es que se encarga de todos los tiros libres. Venancio Domínguez, centro cerrado, muy cerrado. Por eso se pierde afuera y va a ser salida para San José Obrero. Así es, va a ser salida para el equipo San José. No sé a quién le sacó, creo que a Coliando le sacó la tarjeta amarilla a Blas. Sí, creo que sí. Entonces, 1 y 1 por lado. Tarjeta amarilla para los equipos. Aquí sale el cuadro de 15 de agosto. Le presiona aquí González. Resta quitando Benítez. Queda para el jugador Capdevila. Ahora participa López. Avanza con muchos hombres el equipo de 15 de agosto que quiere el primero del partido. Ahí está López. Bueno, el remate salió muy mal al número 2. Y bueno, otra vez está desperdiciando el equipo de 15 de agosto. Ya arrancó mejor el segundo tiempo. Va desperdiciando ocasiones importantes el equipo de 15 de agosto. Y eso puede parar caro el equipo de 15 porque está errando goles importantes el equipo de 15 de agosto. Y arrancó con todo este segundo tiempo. Y vamos a ver si aguanta todo el partido.
Eladio Capdevila baja, pierna zurda, le presiona aquí González. Va insistiendo con la pelota, ahora juega con Blas Gómez. Gómez con Roberto Maqueda. La pelota para el número 61, este juega hacia atrás para Espínola. Costado derecho el avance. Aquí quiere el jugador Benítez. Participa Maqueda también. La marca por parte del jugador. Casaca 9 es Fernández, Eligio Fernández. Va presionando a la gente de 15 de agosto. Ahora sí, Alfonso resta quitando. Saca a media, queda para Espínola. Este deja para Maqueda, otra vez Espínola, pierna zurda. Bueno, el remate algo pifiado, Sí. algo mordido. Por eso no fue con fuerza, digamos, el remate por parte del jugador Espínola. Así es. Acá probó de vuelta Espínola, pero fue pifiado esa pelota. Saca desde el fondo el equipo de San José de rebote. Prácticamente los rebotes está haciendo de 15 de agosto. Va insistiendo con Félix Carvajal. Intersecta aquí Eladio Capdevila. Pierna zurda, intenta jugar. Va amagando, escapa a su marcador. Insiste Capdevila. Ahora se apoya con López. Va Ronaldo. Participa Félix. Bueno, Félix una vez más quedó enganchado en offside. Así es, quedó de vuelta ahí enganchado el jugador Félix Carvajal. No estuvo atento ahí por las líneas y quedó en offside. De vuelta un ataque desperdiciado por el equipo de 15 de agosto. Y el equipo de San José que se quedó mucho, Blas. Toda la segunda pelota está ganando el equipo de 15 de agosto. No sé si San José ya necesita hacer cambio. Ahí arriba principalmente ya necesita alguien fresco para que pueda mejorar el ataque. Campeonato Senior Iribucuá, fecha número 8, aquí por Pulses Pro Más. Después se viene Real Madrid ante Ciudad Nueva. Otro gran partido también. Sí, ambos son ganadores en la fecha anterior. Que hoy se van a enfrentar. El equipo de Ciudad Nueva que le ganó por 4-0 al equipo de San Isidro. Y el equipo de Real Madrid ganó 1-0 aquel partido. Creo que le ganó a San José luego. Así que va a ser un lindo partido. Ayala para cumplir servicio. Mano al costado derecho corresponde para el cuadro de San José Obrero. Bueno, va a haber cambio. Sí. Va a salir González. El que sale es González. Modesto. Sí. Modesto González. Y va a ingresar. A ver quién va a ingresar. Ya te digo, Gilberto. Vamos a confirmar. El que ingresa es el número 7 del conjunto de San José. Sí. Bueno, primer cambio sería... Sí, el primero, sí. Bien. Cambio ahí en la delantera. Va a salir desde el fondo el equipo de 15 de agosto. Casaca número 7, el que ingresa en San José. Veremos porque aquí nuestra planilla... Creo que ahí González también lo hace. Bernal puede ser porque aquí... Bernal, sí. Puede ser Bernal también. Avanza, 15 de agosto que busca el primero. Está Carvajal, va Félix. Bueno, anticipa muy bien la defensa. Sí. Y otra vez no está pudiendo aprovechar 15 de agosto. Sí, ya va desperdiciando 3-4 claritas este segundo tiempo el equipo 15 de agosto. Aquí tiene Ayala. Ayala, la marca por parte del jugador Franco. Sale con pelota dominada Franco. Se apoya con Benítez. La carga de Benítez, pelotazo largo. Picó algo tarde ya López. Ya está la marca de Alfonso. Saca hacia adelante, pelota que queda para Benítez. Hay un choque fuerte allí. El árbitro dice no pasó nada. Ahí está Benito Villar. Baja Villar, deja para Mereles. A ver si se anima de pegar desde ahí. Mereles habilita a su compañero. Está el primero. Atención, era el que define, sí. Pero ya hubo posición de adelante. Ya hubo offside hace rato ya. De vuelta acá, un ataque importante tuvo recién el equipo San José, pero quedó en offside el que hizo el gol. Ya saca con este pelotazo largo el equipo de 15 de agosto. Intenta bajar con el muslo. Aquí lateral corresponde para San José. Sí, señor. Estigarribia, el número 7, el que ingresó, sí. Gilberto. Así es. Estigarribia, es Críspulo Estigarribia. Críspulo, sí. Que siempre ingresa en el segundo tiempo. Sí, el recambio prácticamente habitual también en el equipo de San José, que busca el primero también en este momento. De a poco ahora San José también va saliendo a proponer, a buscar el primero del partido con Morínigo. Pica hacia el costado izquierdo. Va insistiendo Morínigo. La defensa que está teniendo dificultad ahí para sacar. Va Ayala presionando también. Ahora sí hubo falta, dice el árbitro. Va a ser tiro libre en su salida para 15 de agosto.
que aquí se complicó un poco en la defensa. Se complicó acá la defensa, pero hizo la falta, o sea que hubo falta en ataque de Ayala. Pero ya prepara la salida del equipo de 15 de agosto. El marcador persiste 0-0, 0 para 15 de agosto. ¿Cuánto tenemos? Segundo tiempo. 0 para 15 minutos. San José. Ya. Los 15 minutos del segundo tiempo y todavía no tenemos bolas, ¿eh? Así es. Roberto Maqueda queda para Eladio Capdevila. El número 10 cuida la pelota y juega con Blas Gómez. Adelanta el pase, pero en forma equivocada. Ahora queda para Alfonso Baderlis. Freddy Alfonso. Hacia adelante ese frico para el jugador Estigarribia. Ahora Benito Villar. Pierna zurda deja para Mereles. Engancha Mereles. Va insistiendo el equipo de San José. Ya recupera Blas Gómez. El volante central. Sale con pelota dominada. Ahora participa Maqueda. Gira Maqueda. Y pierde la pelota ante la presencia de León. Ahora Emidal Villalba. Participa el número 9 también para sacar. Es el jugador Eligio Fernández. Ahora Espínola. Para Félix Carvajal la pelota. Destapada aparece el número 11. Otra vez enganchado sí. Félix. En todos los ataques siempre queda en offside Félix. No sé si tenía que observar un poco más la línea porque cada ataque importante siempre quedó enganchado el jugador Félix Carvajal. El árbitro dice, vamos a hidratarnos. Otorga esta pequeña pausa, el ahí un minuto para la hidratación. Protesta el jugador Carvajal porque quedó en offside. Siempre queda en offside porque no atiende su línea, tiene que ver su línea, tiene que mirar su línea y así para que pueda estar ahí, aunque sea en la línea, porque siempre queda adelantado. Minuto de hidratación para los equipos. Hasta aquí 0-0, 2 tarjetas amarillas, 1 por lado Carvajal, Silvio Carvajal, Félix Carvajal, digo bien, por el lado de 15 de agosto y por el lado de San José, el jugador Coliante. Bien, el primer partido que estamos transmitiendo aquí por Pulses Pro Más. Sí, señor. De los 6 que vamos a llevar en vivo, Gilberto. Así es. Este es el primero justamente de esta fecha número 8. Después juegan Ciudad Nueva, Real Madrid, como bien ya lo estamos mencionando. Bien, como puntero justamente tiene a 3 equipos este campeonato. Sí, y con este empate queda con 15, el equipo de 15 de agosto. De igual manera, momentáneamente, por lo menos es puntero en forma solitaria. Sí, y va a depender mucho entre el partido de Milan. Va a jugar ante Grupo, ¿no hablas? Partidazo. Sí, ambos van a sumar y uno que va a quedar. Va a ser lindo. Puede ser un empate también. Claro, también, ¿por qué no? Puede sumar los 2. Claro que sí. Puede llegar también a 14. Y depende mucho, lo que está ahí más abajo, es Sportivo Garantía también, que está con 13. Si gana hoy, va a sumar a 3. Si suma a 3, va a estar muy cómodo ahí arriba también. Es decir, que van a ir o pueden irse a 15. Sí, señor. Porque ya están ya con 14. Así es. Por ahí Milan. Sí, señor. Si es que empatan, van a ir a 15. Claro. Si esto termina también así, 15 de agosto también va a ir a 15 unidades. Claro. Así es. Alfonso para sacar ya la reanudación de este partido. Pelotazo largo de Freddy Alfonso. A ver, el árbitro ya coró. ¿Falta? ¿O falta? Falta, tiro libre. Acaba de conseguir San José. Sí. Peligroso tiro libre, Gilberto. Acá consigue una pelota para importantísimo el equipo de San José. Mirá si viene el primero acá. Qué lindo va a ser. Ahí vamos a ver quién se encarga de esa pelota parada. Tiro libre para el equipo de San José Obrero, que puede tener el premio mayor en este compromiso, si es que lo aprovecha este servicio, este tiro libre, frontal al arco que defiende el guardameta Williams Orsusa. A ver quién se perfila, Ayala o Benito Villar, veremos. Ya autoriza el juez, va Villar, ahí está Benito, le pega al arco, la barrera, sí señor. Saca la defensa. Fue por la barrera esa pelota, no pasó nada con ese tiro libre que tuvo recién el equipo de San José. Ya saca como puede la defensa de vuelta, queda para López, a ver si
La réplica sale. Anticipa la defensa, saca un costado, va a ser lateral. Es para el representativo de 15 de agosto. Saca como puede el defensor, va a ser lateral. Zona de ataque corresponde para el 15 de agosto, que sale de vuelta también a mostrar cara en zona ofensiva. Sí, hasta aquí no hizo cambio el equipo de 15 de agosto. San José ya hizo uno. Y ahora el segundo cambio entonces Sí, sería el... ahora el segundo. Sale Villar, ingresa Midal, tengo entendido. Villalba el que ingresa. Sí. Casaca 38, si no me equivoco. Emidal Villalba. Sí, señor. Se retira a Villar. Atención, no pudo ser para Félix Carvajal de primera, le pegó. Esta vez sí acertó el arco. Sí, señor. Mérito de Sebelio Fernández, por eso el partido sigue 0-0. Aquí sí no se quedó enganchado Feli. Tuvo el primero, pero estuvo atento y el portero Fernández que le saca el gol. Corner, servicio de esquina. Espínola para cumplir, ya autoriza el árbitro. Antonio Espínola, centro por arriba, Fernández. Muy seguro el guardameta, que también agiganta su figura en este compromiso, Gilberto Brito. Sí, acá mérito de Fernández porque tuvo pelota importante. Atajó el portero Fernández. Hay falta. Se escuchó desde acá la falta. Sí, así es el impacto. Le dio uno, pero bueno. El impacto fuerte. Sí, señor. Y va a ser tiro libre de vuelta, la posibilidad para San José de poder por lo menos cargar, buscar por arriba el primero del partido. Así es. Vamos a ver que acá sí trabaja bien esa pelota parada. Y así para que le pueda complicar un poco al portero Orsusa. Allá la frente a la pelota, tiro libre para San José. 3 hombres en la retaguardia como barrera. Va Ayala, autoriza el juez. Ayala le pega al arco. ¡Golazo! ¡Gol de San José Obrero! Lo hizo Ayala, señoras y señores, de pelota quieta. La táctica fija es el aliado del conjunto santo para poner el 1-0 para abrir las cuentas. San José pasa a ganar el partido 1-0. Lo hizo Ayala, un verdadero golazo, Gilberto Brites. Así es, acá sí hizo muy bien, trabajó muy bien la pelota parada directamente al arco. Juega un golazo de Ayala, marca el primero para el equipo santo, que está ganando 1-0 este segundo tiempo. A los 22 minutos. Casi lo último ya, ¿eh? Es decir, cuando ya el partido estaba levantando el pañuelo del adiós, sí, llega señor. El primero del partido. Ahí está, entonces gana 1-0. Eso es lo que te decía. 15 de agosto desperdició muchísimas oportunidades de goles. A ver. Era el empate, Gilberto, ahí? Pero ya estaba anulada también. De vuelta. Estaba anulada la carga, totalmente solo Franco. Ireneo se quedó ahí prácticamente en el área menor. Definió y otra intervención de Sebelio, pero la jugada ya no valía. Así es. Bueno, está ganando entonces el equipo de San José a los 22 minutos del segundo tiempo. Ya queda 3 minutos más en este partido y ya se termina. Por fin ganó de vuelta. Por fin sumó de a 3 el equipo santo, Blas Antonio. Si es que se confirma, Gilberto. Sí, depende mucho de eso también, claro. Depende mucho de eso también. Si se mantiene así, si se termina así, va a 11 puntos el equipo de San José. Así es. Queda poco del partido, señoras, señores. 23 minutos y medio. Va a salir desde el fondo San José Obrero, que gana parcialmente 1-0. Consigue en forma parcial 3 puntos valiosísimos durante este campeonato. Bacac de Vila. Aquí tiene la pelota el futbolista de 15 de agosto, que va a tener también una pelota quieta. Y esta puede ser la opción del empate, Gilberto. Así es. Acá una pelota parada consigue el equipo de 15 de agosto. Vamos a ver quién se encarga de esa pelota parada. Si hace bien, le puede complicar también el equipo santo. Ahí está Domínguez. Sebelio Fernández, muy seguro. Sí, señor. Quedó ahí con esa pelota Fernández. Se queda con ese balón y va preparando la salida. Bien. El arquero estaba atento, por eso también se queda con ese balón. Leyó prácticamente lo que iban a hacer en ese centro, en ese pelotazo de Domínguez. Aquí el servicio que sale a un costado.
Lateral corresponde para 15 de agosto, que está herido, busca el empate. Claro. Va insistiendo. Franco, el que termina reclamando falta. El árbitro le concede. Y otra pelota quieta y puede ser la última del partido, Gilberto. Sí, me da la impresión que el árbitro tarda un minuto más, o sea, segundo más para cobrar cada falta. Y acá vamos a ver si cómo trabaja esta pelota el equipo de 15 de agosto. Tiro libre. Domínguez Venancio para cumplir con la pierna zurda, el capitán del conjunto de la banda tricolor. Centro por arriba, al arquero que desvía, queda para el empate. No pudo definir Benítez y creo que fue lo último. Sí, hoy no está fino los jugadores de 15 de agosto, hoy no estuvo fino los jugadores, los delanteros. Ocasiones importantes desperdiciadas por ellos mismos y acá gana el equipo San José, suma a 3. Blas Antonio. Sí, señor, fue lo último, señores. Termina el partido. Triunfazo para el equipo de San José. 1-0. Acaba de ganar a 15 de agosto.
Bien, señores, arrancó este segundo partido en la tarde de hoy, aquí en la cancha de Club San Isidro. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, partido entre Real Madrid y el equipo de Ciudad Nueva. Estos dos equipos buscan ganar su partido el día de hoy. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, ya con todo para este segundo partido en la tarde de hoy. Recién terminó el partido de San José, ganó 1-0 su partido ante el equipo de 15 de agosto, y este es el segundo partido entre Real Madrid y el equipo de Ciudad Nueva. Ambos equipos ganó en la fecha anterior y ahora se enfrentan entre ellos mismos. Vamos a ver quién se queda con los 3 puntos. Blas Antonio Jiménez. Sí, muchas gracias, Gilberto. Ahí está el arranque de este compromiso, señoras, señores. Real Madrid, Ciudad Nueva. Aquí a través de Pulses por Más, fecha número 8, campeonato senior de Gribucuá. Sale desde el fondo Ciudad Nueva. No hubo precisión en ese pase. Quería la conexión con Soto. Y la salida ahora corresponde para el cuadro de Real Madrid, que va insistiendo con el jugador. En este caso era Rubén Bogarín. Saca como puede la defensa. Va a corresponder lateral para el cuadro de Real Madrid. Real Madrid. Este es el jugador Gómez. Queda para el jugador Caje. Otra vez Gómez. Profundiza el pase. Va por el primero. El arquero sale, sí señor. Se queda con ese esférico. Y prepara la salida para el conjunto de Ciudad Nueva. Así es, acá arrancó con todo el equipo de Real Madrid buscando ya el primero. Pero ya ahí estuvo atento el portero también del equipo de Ciudad Nueva. Bien. Aquí intenta Vázquez presionar, pero recupera Real Madrid. Zona de medio campo, la conexión aquí con Gómez. Avanza Gómez. Intenta meter el centro ahora. Filtra el pase para el jugador Bogarín. Ya roba la pelota aquí el jugador del cuadro de Ciudad Nueva. Queda para López. Ahí está López. Se cae López sin falta. Otra vez Real Madrid que propone. Va por el primero. Atención. Está Bogado. Le pegó. Fuera, señores. Era Gregorio Bogado totalmente solo. Pierna zurda. Y bueno, definió mal Gilberto Brites. Así es, acá desperdicia una importante ocasión el equipo de Real Madrid. Tuvo el primero ya Bogado ahí, pero erró la portería, erró el arco. Prepara la salida del equipo ciudadano. Bien. Ya tenemos también la planilla de los equipos. Mientras está sentido el jugador de Ciudad Nueva justamente sí. en esa área. Quedó, mientras está sentido Gilberto. Sí, quedó sentido. Vamos a ver si va a continuar o no. Hasta aquí no pide cambio, pero creo que quedó golpeado el jugador. Ciudad Nueva que sale a la cancha con Claudelino Ayala en el arco, que saca 1-5 para Aníbal Vázquez. Osvaldo Rodríguez tiene la 7-14 para Ramón Benialgo. El número 8 es Arnildo García. Anastasio Soto tiene la número 15. Cuando avanza Real Madrid de vuelta, atención con esta carga, va por el primero. Bueno, no pudo definir de vuelta, intenta salir completo con la planilla. La 36 tiene Clemente Cantero, 50 es Alcides Torres, la número 26 Antonio Cardoso, la 6 completa el onceno Arnaldo Sanabria. Es el equipo del cuadro de Ciudad Nueva, que hasta el momento está siendo presionado por el equipo de Real Madrid. Sí, no puede salir el equipo ciudadano con todo el Real Madrid apretando con todo este partido, y ya tuvo ocasiones también que no supieron aprovechar. Atención, de vuelta con esta carga Gómez. Aquí García anticipa sacando, pero presión, erró otra vez Real Madrid, que busca permanentemente ya el primero del partido. Va insistiendo. Bueno, aquí el pase de Caje, no hubo precisión. Y va a salir, ya sale ahora Ciudad Nueva. Real Madrid que juega con estos valores. Gilberto Brites. Bueno, a ver. Sería la 77 el guardameta. Osmar Ayala, 55 para el jugador Elvio Torres, 56 tiene Milciades. A ver, Milciades Armoa. La número 28 es Rogelio Armoa. 14 para Milciades Gómez, 8 Rubén Bogarín, 26 Abraham Caje, 17 Gregorio Bogado, 39 para Carlos Franco, la 22 Alcides Rodríguez, y completa el onceno
21 Arnaldo Villalba. Es el equipo del cuadro de Real Madrid que arrancó mejor, por lo menos en estos primeros minutos del partido. En este caso, Gilberto Brites. Así es, arrancó con todo el equipo de Real Madrid, que ya tuvo también ocasiones importantes de gol, pero no marcaron todavía, pero arrancó mejor el equipo blanco. Ahora intenta también Ciudad Nueva ir hacia adelante. Ya está la marca de vuelta de Armoa. Sale con Caje. Este es Abraham. Se muestra Gómez, pelota para él. Filtra espacio, busca a Franco, pero primero intercepta el jugador Vázquez. Saca desde el fondo de vuelta ahora el cuadro de Real Madrid. Villalba. Baja Villalba. Intenta acá conectar con su compañero, pero el pase no estuvo bueno. Entonces va a ser lateral. Corresponde para Ciudad Nueva. En este arranque del compromiso. Fecha número 8. Segundo partido. Aquí en vivo por Pulses por Más. Aquí corre el jugador de Ciudad Nueva. Sale el guardameta Ayala. Se queda con ese balón. Va a preparar la salida desde el fondo para el cuadro de Real Madrid. Osmar Ayala. Ahí está, saca con un pelotazo largo, Gilberto. Así es, sale Real Madrid. Mira que el equipo Ciudad Nueva todavía no supieron atacar en este partido. Acá quedó en offside el jugador de Real Madrid, que ya tuvo también ocasiones de marcar el primero, pero hasta aquí no pasa nada. 0-0 estos primeros 5 minutos del partido. Oxai, aquí picó adelantado, Bogado, en este caso Gregorio. Y el asistente 1 levantó el banderín. Totalmente anulada esta carga. Va a salir Rodríguez. Tiro libre en su defensa, corresponde para Ciudad Nueva. Osvaldo Rodríguez el que saca, pelotazo largo. Quería Franco, era el jugador cantero, dio bien. Saca desde el fondo. García intercepta. El balón que queda para Villalba. Torres que lucha. Ahí se encuentran los dos Torres, Alcides y el Elvio en este caso. Va insistiendo Ciudad Nueva, va Soto con ese remate. Por lo menos aquí llegó Ciudad Nueva también y probó Soto con un remate directo al arco. Probó ahí Soto, llegó en esta al equipo ciudadano, probó Soto, pero pasó lejos de la portería. ¿Qué pasó ahí? Falta. Aquí pica Franco y le comete falta. Va a corresponder tiro libre para Real Madrid. Sí, gritó ahí jugó Franco. Y consigue la falta. Vamos a ver si en esta aprovecha con esta pelota para el equipo de Real Madrid. Reclama Vázquez. Él dice que no hizo nada. Y Franco todavía está dolorido, por supuesto. Todavía no se está pudiendo recuperar el centro delantero del Real Madrid, que hasta aquí es el que se muestra, es el que busca por lo menos permanentemente las conexiones con sus compañeros. Así es lo que siempre le busca a su compañero y para aguantar la pelota, pero acá le hizo la falta al jugador Vázquez. Va a corresponder tiro libre para Real Madrid, que va a tener la posibilidad de cargar hacia el arco que defiende Claudelino Ayala. Ahí acomoda la pelota el jugador Abraham Caje. Caje para el remate, está Rogelio también cerca. Va a autorizar el juez. Tiro libre para Real Madrid, que ya está buscando el primero del partido. Hasta aquí 0-0. Abraham Caje. Ahí está el pelotazo largo. ¿Para quién? Para nadie. Bueno, fácil, tranquilo para el guardameta Claudelino Ayala, que ya sale con un pelotazo largo. Aquí Armoa baja. Recupera Soto. Sanabria. Habilita a su compañero que está totalmente destapado. Es Ramón Benialgo. Se equivoca Benialgo aquí. Gómez. Franco. Golpe de taco. Oxai dice el asistente 1. Sí, señor. Levantó vuelta la bandera del asistente 1. Quedó enganchado el jugador de Real Madrid. Saca desde el fondo. Sanabria. Queda para Juan Carlos López, que le pega. Es la segunda vez que patea hacia el arco, pero es la segunda vez que no está pudiendo acertar, en este caso, la gente de Ciudad Nueva. Así es, busca al equipo de Ciudad Nueva, patea al arco de lejos, pero hasta aquí toda la jugada le sale lejos de la portería a los que prueba de fuera del área. Sale el guardameta con su compañero costado derecho. Pelotazo largo. Vázquez con golpe de cabeza baja. El rebote queda aquí para Caje. Abraham
Ahí levanta la pelota en este caso. Vázquez intercepta. Va insistiendo Aníbal Vázquez. Gana este servicio de costado en zona de ataque. Ya se va cumpliendo 10 minutos de esta primera etapa. El marcador sigue 0-0. Así es. 10 minutos, los primeros 10 minutos del partido. Se mantiene 0-0 en este segundo partido en la jornada de hoy. Esta categoría. Va de vuelta Vázquez, costado izquierdo. Bueno, aquí intercepta. En este caso el jugador era Villalba el que aparecía, costado izquierdo. Va a ser salida para el conjunto de Real Madrid. Su guardameta acomoda la pelota para sacar. El portero es Osmar Ayala. Ahí está retrocediendo el arquero para sacar largo seguramente. Ahí está a media altura el pelotazo. Intercepta aquí la pelota Armoa. Queda para Abogado. Gregorio juega hacia atrás para Rogelio Armoa. Ramón de Nialgo deja para Vázquez. El que quiere es el jugador López. Deja para Villalba. De vuelta López. Corre López. Va insistiendo. Ya recupera Elvio Torres. Sale con pelota dominada Torres. Pelotazo largo. Busca a Franco. Con golpe de cabeza. Saca el jugador Vázquez para el conjunto de Ciudad Nueva. Queda para Cantero. Baja Cantero. Cantero para Ciudad Nueva. Gira bien. Deja para Torres. Alcides. Reclama mano. No dice el árbitro. Elvio Torres le devuelve con golpe de cabeza. Va a quedar para Abogado. Presionado Abogado. No pierde la posición del balón. Va insistiendo Gregorio. Ahí está el capitán del conjunto real. Juega con el jugador Rubén Bogarín. Pica Gregorio. Bueno, no entendió la jugada. Picó tarde. Va a ser salida para el equipo de Ciudad Nueva. Así es. Acá desperdicia un ataque más el equipo de Real Madrid. No estuvo atento ahí el jugador Abogado también. Y por ende se desperdicia esta ocasión que tuvo recién el equipo de Real Madrid. Sanabria el que desvía. Queda para Bogarín. No pudo controlar el esférico. Vázquez ya saca con esa pierna derecha. Quería Soto, tampoco pudo controlar el esférico. Rogelio Benítez para el servicio. Ya juega con Bogado. Ahí está Gregorio. Va a corresponder el lateral. Servicio manual para el conjunto de Ciudad Nueva. Se va lentamente Ramón. Venía algo para cumplir el servicio de costado. Fecha número 8, Campeonato Senior Gribucuá. Estamos llevando los pormenores de cada uno de los compromisos. Vamos a tener 6 partidos. Este es el segundo compromiso, sí, Gilberto Brites. Es el segundo en la tarde hoy entre estos dos equipos. Después tenemos el tercer partido. ¿Quién va a jugar el tercer partido? Así tenéis el fixture de en la tarde hoy aquí en la cancha del Club San Isidro. El tercero sería Deportivo Arendante, el equipo del Sport Cerro Verde. Entonces, este es el segundo. Y después tenemos ya el tercero, el equipo de Arendante Cerro Verde. Aquí queda Vázquez, saca Armoa. Pelotazo largo de Armoa. Va a corresponder el lateral en zona de ataque. Es para el cuadro de Ciudad Nueva, que ahora está saliendo un poquito más, por lo menos, adelantar la línea también. Así es, adelantó un poco la línea al equipo de Ciudad Nueva. Y el equipo de Real Madrid que se quedó ya después de ese primeros 5 minutos de ataque con todo el equipo de Real Madrid. Y después ya se frenó un poco y ahí aprovechó adelantar un poco más la línea del equipo ciudadano. Aquí Soto ganó la raya, intentó el centro, pero algo cerrado le salió. Le salió cerrada esa pelota. Una ocasión importante del equipo de Ciudad Nueva. Va a salir desde el fondo Real Madrid. Su portero Ayala prepara para sacar. Ahí está Ayala. Caje el que desvía. Abraham con golpe de cabeza queda para Sanabria. Sanabria levanta a García ahora. Elvio Torres devuelve con golpe de cabeza. Lucha Villalba, queda aquí para Gómez. Pica Gómez, avanza Real Madrid. Busca el primero, queda para Franco. Franco le pega al arco. Erró el arco, señoras y señores, pero por lo menos aquí probó Franco el remate de larga distancia. Así es, probó ahí para sorprenderle un poco al portero, pero pasó lejos esa pelota. Ahí le protesta a su compañero también a Franco y prepara la salida del equipo de Ciudad Nueva. Va a salir desde el fondo Ciudad Nueva, el guardameta va a dejar a su compañero para sacar. Sí.
Es Sanabria o es Rodríguez en este caso. Sí, señor. Rodríguez, pelotazo largo. Gómez intercepta el balón. Queda para Villalba. Baja Villalba. Ahora Franco, el que quería. Hay una mano totalmente deliberada. Por eso se va a ganar la amarilla. Tarjeta Jugó amarilla. con toda su intención con esa mano derecha, mi querido Gilberto. Sí, señor. Quedó ahí con la tarjeta amarilla el jugador Franco. Ya está, García, digo, ya está pintado de amarillo. García sería el primer amonestado. Sí, el primero por el lado de este partido. Sí. Así es. Arnildo García, la amonestación, sí, el número 8 de Ciudad Nueva. Ciudad Nueva. Tarjeta amarilla. Es el primero de este partido, este primer tiempo. Pausa en este compromiso. Sí, señor. Para la hidratación, el árbitro que otorga este minuto. Para cada tiempo hay un minuto de pausa entonces para la hidratación, Gilberto. Así es, el minuto de hidratación porque el clima también pide eso, tomar agua, principalmente. Pero, resultado 0-0 este primeros 15 minutos del partido, este segundo partido en la tarde de hoy. A través de Pulse Sport Más estamos en vivo aquí en la cancha del Sport San Isidro. Tarde de hoy también hay Mundial de Clubes. Hola Antonio, en las 13 horas juega PSG y Bayern Múnich. Y el segundo partido en la tarde a las 16 horas, Real Madrid juega ante Borussia Dortmund. Ya son los arrancó partidos. entonces el primer partido. Así es. Sí, arrancó recién el equipo de PSG y Bayern Múnich. Va a ser un partidazo. Sí, ayer también arrancó ya el partido de la primera división. Así es, el partido del torneo de clausura arrancó. La fecha 1, Recoleta, que fue goleado ya por el equipo del Sportivo Triniense. Sí, arrancó mal entonces. Mal. Recoleta que dejó ir a muchos jugadores y para este torneo de clausura contrató solamente a 5 jugadores. Dejó fuera a 15. Ahí ya te dice que en la temporada anterior tuvo más equipos en este caso. Y también Recoleta tiene jugadores ya de edad. Iván Piri está lesionado, Núñez está lesionado, algunos jugadores importantes que son ya jugadores de edad que está ahora lesionado en el plantel de Recoleta. Bueno, la reanudación del compromiso. Barmoa, Rogelio presionado y le roba la pelota el jugador Cantero. Va Clemente Cantero, va insistiendo, pero después desde atrás le roba de vuelta Armoa. Queda para Caje. Ahí está Abraham. Abraham Caje cuida la pelota. Ahora suelta. Seferi con un pelotazo largo. Busca a Gómez. ¿Va a alcanzar? No. No alcanzó Gómez. Va a hacer servicio manual. Costado izquierdo corresponde para Ciudad Nueva. Y Mundial de Clubes, 30 minutos. Gilberto, primer tiempo está 0-0. Sí. Entre PSG y el Bayern. Así es. Campeón de la UEFA esta temporada ante el equipo campeón del fútbol alemán. Sale jugando el equipo Real Madrid. Aquí la pelota que queda en poder del conjunto de Real. Pelotazo largo. Gómez el que baja. Queda para Abraham Caje. Bogarín el que quería, pero está la marca aquí de Benialgo. Pelotazo largo. Ahí con golpe de cabeza. Hace participar a su portero. El jugador Armoa. Milciades Armoa. Ya sale con el otro Armoa. Es Rogelio. Pelotazo largo. Franco el que baja. Gregorio Bogado. Otra vez Franco. Offside. Otra vez offside de Sí, Gregorio Bogado. Quedó de vuelta enganchado en la segunda valla de Bogado. Acá levantó Landerín en la línea 1 de ese lado. Va a ser salida. Yo no sé por qué ellos protestan, ¿verdad? Porque quedó, no sé, clara offside de Bogado. Va a salir desde el fondo Ciudad Nueva, el conjunto amarillo y rojo. Osvaldo Rodríguez para cumplir. Pelotazo largo. Quería Soto. Le gana Armoa. Vázquez. Queda para Soto. Benialgo. Pierde Benialgo ante la presencia de Gregorio Bogado. Va Gregorio. Queda para el jugador Caje. Va Abraham. Bogarín. Participa Franco. Carlos Franco quería habilitar a su compañero. No hubo
esa buena conexión, por eso Sí, ya señor. está Claudelino Ayala. No hubo precisión en esta pelota, el pase que quiso dar Franco, pero tuvo atento el portero Ayala. Saca desde el fondo. Aquí Franco se negó a participar porque estaba en posición de adelanto. Sí, señor. Va a ser el lateral para Ciudad Nueva. Así es, que va a salir con esa pelota el equipo ciudadano. 20 minutos este primer tiempo. Ya queda 5 minutos nada más. Y todavía se mantiene 0-0. Rogelio Armoa queda con ese balón. La redonda queda para Juan Carlos López. Pica Franco. Va Franco, costado zurdo. Ahí está Franco, se muestra a Gregorio. Sigue Franco, levanta el centro, media altura. Aníbal Vázquez desvía ese balón y queda ya para el arquero Claudelino Ayala. Pelotazo largo de Claudelino. Villalba deja para Torres. Mano, dice el árbitro. Así es. Los hermanos entonces ya cobró el árbitro de este partido. Segundo partido en la tarde de hoy. 0-0 primer tiempo entre el Real Madrid y el equipo de Ciudad Nueva. Ahí está la carga. Queda para el jugador Rodríguez. Le presiona a Gómez. También Villalba. Ya le roba la pelota y después comete falta. Falta, sí señor. Va a ser tarjeta. Señor. Tarjeta amarilla para el jugador que hizo la falta. Rodríguez, sí. Es el segundo tarjeta amarilla del partido. Mira que el primer partido en el segundo tiempo. Ya a lo último se marcó el primero y en esta todavía se mantiene 0-0 este primer tiempo. Casi 22 minutos de esta, en este caso, de esta primera etapa. El marcador persiste 0-0. Va Real por el primero. Tiro libre. Franco frente a la pelota. Franco para cumplir. Jugada preparada, habilita aquí a Bogarín. No pudo alcanzar y ya saca para no complicar aquí al córner el jugador Rodríguez. Así es, no pasó nada en este tiro libre. Ahora consigue una pelota parada el equipo de Real Madrid. Vamos a ver cómo trabaja esa pelota para que puedan marcar el primero. Va a ser córner. Punta derecha corresponde para el representativo de Real Madrid. Abraham Caje para cumplir. Ahí está el centro de Caje. Arriba la pelota. Desvía el jugador. Era el jugador Bogarín en este caso. Ya está Claudelino Ayala, el guardameta que ya sale. López. Reclama falta López. El árbitro no cobra, Gilberto. Así es, pide falta y López, pero el árbitro le dijo que no. Se mantiene el partido 0-0. Lado Ciudad Nueva, ya hay dos con tarjeta amarilla. El jugador García y Rodríguez ya está pintado tarjeta amarilla en este primer tiempo. Va a corresponder el lateral, zona de ataque ya para el equipo de Ciudad Nueva. Va Soto. Baja Soto, deja para el jugador González. Era Villalba en este caso, saca como puede desde el fondo el Real Madrid. Queda para Abraham Caje. Descongestiona la zona con el jugador Rogelio Armoa. Pierna zurda Rogelio. Pica Franco. Muy fuerte el pase, no va a alcanzar Franco. Ya está el arquero también. Sí, señor. Muy larga esa pelota de Alfonso. Ya quedó ahí atento, ya estuvo atento ahí el portero Ayala que prepara la salida. Queda para Vázquez. Saca hacia adelante esa pelota. Soto quería, pero ya está la marca por parte del jugador Elvio Torres. Pelotazo largo. Gregorio el que pica. El anticipo fue del jugador Aníbal Vázquez. Va insistiendo con López. Ciudad Nueva que busca el primero del partido. Otra vez firme la defensa. Que ya saca como puede. Queda para el jugador Villalba. Pica Franco, solo Franco. Va Franco por el primero. Franco le pegó. ¡Gol! ¡Gol de Real Madrid! Lo hizo Carlos Franco y así lo festeja, señoras y señores. Sí, señor, Carlos Franco lo hizo. Real Madrid 1,
Ciudad Nueva 0. Contragolpe letal que hizo Real Madrid y le aprovechó a su delantero Franco, que se fue con todo y marcó el primero. Gana 1-0 el equipo de Real Madrid este primer tiempo del partido. La final ya de a poco, finalizando ya este primer tiempo, los 24 minutos, ya marca el primero el equipo de Real Madrid. Así es, 1-0, pasa a ganar el conjunto Real Madrid, señoras y señores. Contragolpe letal. Está por terminar justamente Sí, esta primera etapa y fue un contragolpe realmente letal, Gilberto Brites. Así es, con todo se fue Franco ahí, probó el arco, fue adentro, ya gana 1-0 el equipo de Real Madrid. Aquí queda para García, presiona Villalba. Ahí está, obligado a jugar con los pies el guardameta que ya los solucionó, habilitando aquí a García. Está Rodríguez. Otra vez García, el capitán del conjunto de Ciudad Nueva. Va insistiendo hacia el costado izquierdo con el jugador López. Ya va a terminar esta primera etapa. Este puede ser la última carga, centro por arriba el arquero. Allá la soluciona, queda para Benialgo, atención. Pierna zurda de Benialgo, está para el empate, no pudo. Sí, señor, va insistiendo. Cantero otra vez para Benialgo. Ahora sí, Abrancaje saca. Todo se reclaman mano la gente de Ciudad Nueva. Y ahí la tarjeta por reclamar justamente para el jugador Rodríguez y para Sanabria. Rodríguez ya está con tarjeta amarilla, Blas. Entonces sería para el jugador número 8. Sí. García también ya está con tarjeta amarilla. Y veremos entonces si es que sale la roja entonces. Porque Rodríguez, si le sacan a Rodríguez, tiene que ser pulsado. Que ya tiene ya tarjeta amarilla. Entonces, vamos a ver si es que sacan la roja. Porque 2 veces se mostró la tarjeta. Sí, eso es lo que... Y estaba también Rodríguez ahí cerca. Sí. Por eso digo que es para los dos. Capaz que sí. Vamos a ver qué pasa. Cuando juega Rodríguez, que le sacó el primer la tarjeta amarilla. Y bueno, veremos porque... Esa que falta ya de que le hizo a Franco. Y ahí fue, le sacó tarjeta amarilla a Rodríguez, esa vez. Bueno, terminó el partido, Sí. Gilberto, Ahí está entonces. Terminó el primer tiempo, 1-0 arriba el equipo de Real Madrid.
Muy bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este segundo tiempo entre el equipo de Real Madrid y el equipo de Ciudad Nueva, donde está ganando el equipo de Real Madrid por 1 gol contra 0. Y iniciando este segundo tiempo ya quedó con 10 el equipo de Ciudad Nueva, Blas. Es así, Gilberto, por doble amonestación dio la roja el jugador Rodríguez. Entonces se queda con 10 para esta etapa complementaria el conjunto de Ciudad Nueva, que está perdiendo 1-0 el compromiso, y con esto se complica un poco más, Gilberto. Sí. Quedó con 10 el equipo de Ciudad Nueva y creo que va a ser más complicado para ellos. No sé, aunque este es fútbol, ¿verdad? Puede pasar muchas cosas todavía, pero arrancó ya este segundo tiempo. A ver el árbitro que cobra. A ver, lateral en este caso, finalmente. Lateral para el cuadro que lo cumple Ciudad Nueva. El centro por arriba de Soto, Cantero el que quiere Ayala. Sí, señor, el guardameta Ayala se queda con ese balón y va a preparar la salida para el conjunto de Real. Así es, acá se quedó con la pelota el portero Ayala, que va a estar organizando ya la salida a este segundo tiempo. Este es el segundo partido en la jornada de hoy. Después este partido nacional, después el tercer partido va a ser entre el equipo del Sport Garenda y Sport Cerro Verde. Atención con ese remate, pasó prácticamente frente al arco, no pudo empujar el que ingresó en este segundo tiempo, es Teófilo Armoa, justamente. Sí. Y bueno, aquí estuvo cerca del segundo el equipo de Real. Así es, acá desperdicia una ocasión importante el equipo. El primer ataque de Real Madrid ya tuvo peligro de esa portería, pero no estuvo atento ahí el jugador Armoa. Va a salir desde el fondo Ciudad Nueva, que está con un hombre menos. También está 0-1 abajo. Una tarde complicada para este segundo tiempo, especialmente para el cuadro de Ciudad Nueva. Pero veremos también qué puede hacer el equipo ciudadano, obviamente, para revertir esta situación. Cuando busca el segundo, Real Madrid intersecta muy bien el jugador Vázquez. Ya está Cantero. Hay varios cambios en este caso, Gilberto, en este entretiempo. Bueno. Sí, hubo cambios. Creo que mínimo 3 cambios hubo para este segundo tiempo. Sí, varios cambios. Va a corresponder lateral para el equipo real. Ahí está Cantero, bajó Cantero, queda otra vez para el jugador real que mete el centro, pelota arriba. Gómez, golpe de cabeza de Gómez, queda para Rubén Bogarín. Bogado, domina Bogado, va Gregorio. Saca como puede desde el fondo el equipo de Ciudad Nueva y sale con Soto. Ahí se muestra Soto para su compañero que juega. Atención, pica el jugador de Ciudad Nueva. Impacta en el arquero. Ayala que termina reclamando también allí. Y creo que pide también asistencia al guardameta de Real. Así es. Ahí pidió falta el portero. Quedó golpeado. Muy bien. Sigue este resultado. 1-0 arriba el equipo de Real Madrid. Que ya tuvo recién un ataque clarita, pero no supieron aprovechar esa ocasión que tuvieron. Pero creo que con 10 le va a costar y mucho al equipo ciudadano. Va insistiendo, saca desde el fondo Real. Aquí Vázquez, baja Vázquez, juega con Oscar Cantero, Cantero para Sanabria. Va empujando Ciudad Nueva, ya recupera con Teófilo Armoa. Armoa profundiza, busca a Franco, pica Franco. Ahí está Franco. Bueno, pisa la pelota justamente Franco, se cae. Y ya sale Ciudad Nueva con Cantero, Clemente. Ahí se muestra Oscar, el otro cantero del partido. Va insistiendo. Va teniendo la pelota Clemente, ahora sí. Falta. Va a corresponder tiro libre para Ciudad Nueva. Así es, acá consigue un tiro libre importante el equipo de Ciudad Nueva. Vamos a ver quién se encarga de ese tiro libre, a ver si aprovecha esta pelota para el equipo de Ciudad Nueva.
Arnildo García. Ahí está el envío de Arnildo. Intenta desviar Clemente Cantero. No lo consiguió, por eso fácil para el guardameta Osmar Ayala. Ahí está el arquero Ayala, se queda con ese balón. Va a preparar esa salida. Va a salir desde el fondo Real. Ahí está el pelotazo. Intenta habilitar a Gómez. Pica Gómez, pero no alcanza ese esférico. Lateral. Corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. Cuando está sentido el jugador de Real, es el, si no me equivoco, es el jugador Villalba. Sí, que está en el piso. Quedó sentido. Y el jugador, vamos a ver si continúa o no el jugador Villalba. Preparados cambios. Vamos a ver quién sale y quién ingresa. Ya muchos cambios este segundo tiempo, Blas. Sí, varios cambios. Mientras van preparando 2 cambios más el cuadro de Real Madrid. El que se retira, casaca 22, y así también Villalba, el 21. Sí, al que quedó golpeado. Sí. Veremos quiénes son los que van a ingresar. Señoras y señores, ya estamos en este segundo tiempo. El marcador indica que está ganando parcialmente 1-0 el conjunto de Real Madrid. Con el gol de Carlos Franco, Gilberto, en la primera etapa. Con el gol de Franco, con la pelota en un contragolpe, ganó esa posición y marcó el primero. Sanabria. Golpe de cabeza defensivo. Ahí queda ese balón para el jugador del representativo de Real Madrid. Es Elvio Libardi el que ingresó, el recientemente ingresado en este caso, Gilberto. Así es, Libardi entonces por Villalba y Martínez por el jugador de la casaca 22. Así es. Ahí está Clemente Cantero. Deja para el jugador Benialgo. Otra vez Clemente. Va Cantero. Pelotazo largo, busca aquí al jugador Soto. Pica Soto. Vamos a ver si el que mantiene en juego. No pudo conseguir el propósito. La salida va a ser para el conjunto real. Así es. Le cuesta y mucho al equipo de Ciudad Nueva crear una ocasión de goles después de quedarse con 10 menos todavía. Le cuesta y mucho al equipo ciudadano. Osmar Ayala va a salir desde el fondo. El guardameta es Real. Ahí está Osmar Ayala. Quería Bogado. La marca de Vázquez. Sanabria. Aquí pica Benialgo. Intercepta la pelota sacando a un costado. Armoa. Clemente para el jugador Teófilo. Pica Franco. Destapado solo Franco. A ver. Habilita o trata de habilitar a Libardi, que pica hacia el costado derecho. No va a alcanzar, sí. No alcanzó. Va a ser salida. Corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. Así es. 9 minutos de este segundo tiempo. Sigue el resultado 1-0. Arriba el equipo de Real Madrid. Y que el equipo ciudadano está buscando la forma de crear o jugar, aguantar un poco más la pelota allá arriba para que pueda buscar el empate, pero hasta aquí les cuesta y mucho al equipo de Ciudad Nueva. Buscó el arco Carlos Franco en esta de vuelta. El remate salió mal. Y será servicio de salida para el cuadro de Ciudad Nueva. Ya sale con Claudelino Ayala. Este es Vázquez. Venía algo. Ramón sale. Entregó mal. Recupera Teófilo Armoa. Este es Gregorio Bogado. Habilita a Gómez. Milciades. Atención, el pelotazo busca a Teófilo Armoa. No pudo alcanzar Teófilo. Ya está el arquero Claudelino Ayala. Así es. Saca Claudelino. Acá sale el equipo ciudadano. Todavía con este resultado. Ganando este partido el equipo del Real Madrid. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Segundo partido en la tarde de hoy. Después se viene esto. Después de este partido se viene el partido de el Sportivo Garantá ante el equipo de Sport Cerro Verde. Otro partidazo también. A continuación,
Villarendá que va por las puntas también, Gilberto. Así es. Y Cerro Verde que va para, obviamente, sumar también y buscar mejor posicionamiento dentro de la tabla. Claro, necesita ganar el equipo de Cerro Verde porque hasta aquí quedó en el fondo de la tabla de puntuaciones. Isidro Martínez se cae, Isidro reclama falta a la gente de Ciudad Nueva. No pasó nada, dice el juez. Ya sale el equipo de Real Madrid. Solamente uno choque allí, entonces es imposible para que pueda cobrar. García intercepta. Saca un costado, queda para Vázquez. Presiona Franco. Logró puntear Franco. Va a ser lateral. Lateral que corresponde para el equipo de Ciudad Nueva, que va preparando otro cambio más. Se viene Bruno Jiménez a la cancha. Sí, vamos a ver por quién ingresa Jiménez. Es el cambio para el equipo de Ciudad Nueva. Venía algo fuera, adentro Jiménez, Bruno. Salió Ramón Benialgo. Ese balón que sale a un costado, ya se produce el cambio, ya está a la cancha. Bruno Jiménez dejó la misma. Ramón Benialgo. ¿Y será que Cerro Verde va a entrenar nueva camiseta ahí? Vemos que se están alistando los muchachos del Sport Cerro Verde, Gilberto. Parece que sí, se viene una nueva jersey, una nueva camiseta para el equipo de Cerro Verde. Sí, señor, he visto de aquí ya muy parecido, digo bien, a lo del Tembetarí, la indumentaria. El famoso linda camiseta, Tembe, el color de Tembe. Sí, señor. Cantero, avanza el número 10. ¿Qué pasó ahí? Reclama falta y sí, el árbitro ya pita la infracción y sale la amarilla para Milciade Gómez. Sí, otra tarjeta amarilla acá para el jugador Gómez. A mí no sé cómo vos está viendo, pero tarda un poquito más de cobrar el referee de todas las faltas. Medio, no sé. Muchas veces espera. Estamos. ¿Cuántos minutos? 13. Minuto 13 entonces este segundo tiempo. Y acá vamos a ver qué pasa en esta pelota parada. Tiro libre que corresponde para Ciudad Nueva, que busca el empate, pierde 1-0. Acomoda Arnildo García ese balón. Retrocede García para tomar impulso y poder cargar hacia el área de Real. Autoriza ya el juez. Va García. Centro con Bado. Golpe de cabeza defensivo. Va quedando para Libardi. Lucha Libardi. El que puede ahora es Vázquez. Va insistiendo Vázquez. Falta en perjuicio de él, dice el árbitro. Señor. Y el tiro libre va a ser para el conjunto de Real. Así es. Falta en ataque y por reclamo, tarjeta amarilla para Vázquez. A ver, Vázquez, ¿verdad? A ver. Bogarín. Ahí está entonces Bogarín. Ya está pintada tarjeta amarilla. Bueno. Mucha protesta al referee también. Y... a ver. Bueno, ahí está entonces. Cansados ya muchos jugadores. Ya va protestando al árbitro también. Bueno. Ahí está. Vamos a ver qué pasa en esta hora. Ya se cobró la falta. Clemente para el envío. Cantero retrocede y autoriza el árbitro. El centro, arriba la pelota, la defensa que intenta sacar, presiona Isidro Martínez, saca ahora sí la defensa Real. Corre Teófilo Armoa, Bruno Jiménez presionando ahí a Bruno, le roba el esférico. Teófilo Armoa deja para Libardi, destapado, va Claudio Figueredo para el segundo no. No pasó para Claudio Figueredo. Bueno, un ataque desperdiciado por el equipo de Real Madrid acá. Tuvo el segundo el equipo de Real Madrid, pero desperdició esa ocasión que tuvo. Pasó lejos de la portería. Va Gómez, insistiendo el equipo de Real que busca el segundo tanto tranquilizador, porque hasta aquí 1-0 es siempre amenazante, ¿no? Claro, en
crea una jugada, le puede empatar el partido y ahí le puede levantar anímicamente de vuelta al equipo ciudadano si empata este partido. El equipo de Ciudad Nueva está jugando con 10. Otra falta ahí, desde acá se escuchó. Sí, el árbitro dice, vamos a hidratarnos también en este momento. Pero fue una falta. Bueno, ahí está entonces, segundo tiempo, tenemos ya minuto 15. Este segundo tiempo, 1-0. Mantiene el resultado el equipo de Real Madrid, que tuvo recién una ocasión clara de gol, pero no supieron aprovechar esa ocasión que tuvo Rolas. Este es el segundo partido, Real Madrid Ciudad Nueva, de esta fecha número 8. Y después se viene el tercer partido. Van a jugar Cerro Verde ante el equipo de Villarendá, entonces el equipo albirrojo ante el equipo de rojo y verde, el equipo de Cerro Verde justamente. Pausa en el partido, por eso está momentáneamente interrumpida las secciones aquí en el Sport San Isidro, donde la fecha número 8 se juega aquí, acá en este reducto, en este escenario deportivo, porque habitualmente se juega en el Sport San Nicolás. Hoy optaron en traer la fecha 8 en este recinto deportivo del Sport San Isidro, que está en buenas condiciones realmente la cancha. La cancha está en muy buenas condiciones y por ende seguramente muchos de los equipos optan de jugar en esta cancha, los Antonio. Pero sí, es un lindo predio, un lindo campo de juego que tiene el equipo del Sport San Isidro. En cuanto al césped, sí, las condiciones de este escenario deportivo sin duda es el más bueno, digamos, de la Liga de Iruguay. Sí, señor. Es más... Cuanto a empastado se claro, refiere. Claro. Un lindo, coqueto estadio del Club San Isidro. El pelotazo largo busca Figueredo, va Real. Ya busca el segundo. Va Figueredo. Bien en la marca aquí Vázquez, el zaguero central de muy buen partido, que aquí se complica y después termina cometiendo falta. Sí, falta de Vázquez en perjuicio de Figueredo. Va a corresponder tiro libre para el conjunto de Ciudad Nueva. Así es, hacer tiro, salida para el equipo Ciudad Nueva con esta pelota. O sea, a ver, para el Real Madrid entonces. Ahí está. Falta, consigue un tiro libre ahí, una pelota parada. A ver cómo trabaja. Tiro libre para Real Madrid. Libardi retrocede para cobrar. Ya autoriza el árbitro, centro por arriba, el cabezazo, el arquero, señoras y señores, por eso el partido continúa 1-0, era el segundo, lo evitó Claudelino Ayala. Así es, un lindo tiro libre que tuvo ahí recién el equipo de Real Madrid, pero estuvo atento el portero Ayala, que con esta le salva de vuelta del segundo a su equipo, al equipo Ciudad Nueva. Fue de Figueredo, entonces ahí la cabeza de Figueredo y tuvo ahí atento el portero Claudio Ayala. García va quedando con ese balón. En la fecha anterior, Blas, Real Madrid ganó solamente 1-0 también, con la mínima diferencia ganó su partido. Y hoy de vuelta, si se mantiene así este partido, de vuelta va a salir con una mínima diferencia. Va Gómez, pica Gómez, ya está adelantado, sí, el árbitro, el asistente. Sí. Uno levantó el banderín. Así es. Hasta aquí 2 goles en 2 partidos. Poca productividad todavía, sí, ¿verdad? Todo el campeonato prácticamente todo el campeonato. Hasta aquí 1-1. Vamos a ver si se amplía en esta o termina de esta manera. Ciudad Nueva que va de vuelta. Mostrar también cara en zona de ataque. Sí. Aquí Cantero logra el servicio o ganar el servicio manual. El árbitro dice primero el cambio, después el lateral. Bueno, a ver quién ingresa. Armoa por el lado de Real Madrid. Y se retira Bogado. 5 Armoa, por ahí ya tiene Real Madrid. Blas.
Muy bien, seguimos nosotros aquí a través de Pulse por Más. Estamos en vivo en esta cancha, 2 partidos recién de la categoría senior, campeonato de la fecha 8 que se está disputando aquí en la cancha del Club San Isidro. Falta, dice el juez. La falta en perjuicio de Gómez. Así es. Va a corresponder tiro libre en su salida para el equipo de Real, que sigue ganando 1-0 el partido. Resultado mínima diferencia. Nos está ampliando el equipo de Real Madrid. Y a ver, 21 minutos de este segundo tiempo. Ya a poco de terminar ya este segundo partido. Milciade Gómez busca a Claudio Figueiredo directamente con ese pase filtrado. Intercepta otra vez la defensa. Sale jugando Villalba. García ahora. Arnildo García, el que luce con el brazalete de capitán. Va García, se le fue. Se le escurrió bajo la suela aquí. Así es, no le salió nada hoy al equipo de Ciudad Nueva. Está con 10. No, casi prácticamente no tuvo ataque en este partido el equipo Ciudadano. Aquí pica Libardi, se le fue también ese esférico. Termina dejando que esa pelota se escape, termina afuera. Saque mano. Servicio manual en zona de ataque corresponde para Real. Así es, vamos a ver cómo trabaja en esta el equipo de Real Madrid. El marcador indica que lo está ganando Real Madrid 1-0 y también está cosechando 3 puntos valiosísimos Gilberto Brites. Así es, 3 puntos importantes. Con esta, creo que trepa ahí arriba el equipo de Real Madrid. Creo que tiene 11 puntos. No sé si tiene 11 puntos o 12. Por ahí debe de estar el equipo de Real Madrid. Y con esta, ahora está con, sí, ahora va con a 12 puntos. Ahí está entonces. Se va acercando el equipo de Real Madrid entonces. Antonio Cardoso para cumplir, servicio de esquina para Ciudad Nueva, que puede encontrar el empate, centro por abajo, defectuoso, va insistiendo el equipo de Ciudad Nueva que no pudo aprovechar y ojo, sale un contragolpe peligroso, pica Libardi, va Elvio, ahí está Elvio, engancha, viene la marca García, si no, estaba al mano a mano con el portero. Sí señor, estuvo atento ahí el jugador García que saca esa pelota. Otra vez de contragolpe, es un arma fundamental también del equipo de Real hoy. Así es, todos los contragolpes siempre le complica a los jugadores de Ciudad Nueva. Y el primer gol y el único que vino de esa manera, ¿verdad? En el primer tiempo. Lateral corresponde para Real, está cerca de un gran triunfo. 23 minutos y medio, ya cada vez falta menos al compromiso. Sanabria. Ahí está Sanabria, juega con Bruno Jiménez. Armoa. Ahí está Armoa. Libardi está adelantado. Banderín arriba. Va a ser salida para Ciudad Nueva y puede ser una de las últimas del partido. Así es, la última solamente que va a tener el equipo de Ciudad Nueva, que prepara la salida en este preciso momento. Ya se está preparando también el otro equipo para el tercer partido en la tarde de hoy, entre el equipo del Sportivo Garandá ante el equipo del Sport Cerro Verde, que hoy debuta camiseta nueva. García la carga arriba la pelota, golpe de cabeza de Figueiredo, Bruno Jiménez, corre Soto, primero llega Rogelio Armoa, saca un costado, ese balón todavía no salió y nace este contragolpe, puede ser el segundo, va Armoa. Habilita o intentó habilitar a Libardi. Sí, señor. Y desperdició una muy buena posibilidad. Claro, tuvo un ataque de vuelta acá el equipo de Real Madrid, pero desperdició esa ocasión que tuvo recién el equipo de Real Madrid. Oscar Cantero intentó habilitar aquí al jugador Martínez, Isidro Martínez. Sí, señor. Pero no pasó hubo nada. Precisión también en ese pase. Sí, mucho impreciso los jugadores hoy de Ciudad Nueva y Real Madrid también. Mucha imprecisión en este partido. Va Libardi para el segundo no, atención, se cae Libardi al área, después comete falta o agarró con la mano, quiso cobrar él mismo la falta y se ganó la amarilla. Sí, quedó con la tarjeta amarilla Libardi esta última parte del partido.
Cantero, Oscar. Pierde ante la presencia ahí del jugador Armoa Teófilo. Reclama mano la gente Real. Que mucho reclamo hoy al referee, impresionante en este partido. Así es. Se protestan todo prácticamente. Los puntos son muy importantes también. Claro. Que se juega en este partido. Así es. Bueno, Ciudad Nueva que va a perder, sí señor. Ahora bueno. sí ya se concreta la derrota de Ciudad Nueva y el gran triunfo del conjunto de Real. Así es, terminó este partido, señores, el segundo en la jornada y nosotros vamos a tener un minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta para este tercer partido en la tarde de hoy. Calurosa tarde, por cierto. En vivo este partido entre el equipo del Sportivo Garandá ante el equipo de Cerro Verde. Ambos equipos en la fecha anterior nos supieron, o sea, no pudo marcar sumar de a 3 en la fecha anterior. Garandá sacó un empate y el equipo de Cerro Verde que perdió esa fecha, en la fecha 7. Esta es la fecha 8. Arrancó ya con 2 partidos. El primero ganó el equipo San José 1-0. El segundo partido terminó 1-0 también a favor del equipo de Real Madrid. Este es el tercero en la tarde de hoy. Vamos a ver quién se queda con los 3 puntos. A ver quién se lleva los 3 puntos en casa, como se dice. Hoy Cerro Verde juega con una camiseta nueva, parecido a Tembe Tarú, en este caso. El nuevo camiseta, la nueva casaca del equipo de Cerro Verde. Vamos a ver quién gana este partido. Ya arrancó. Ya con el minuto vamos a tener ya el equipo titular de ambos equipos. Ahí con el compañero Blas Antonio. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Aquí en la cancha del club San Isidro. Se está jugando en la fecha 8 del campeonato de la categoría senior. Saludos a toda la gente que nos sigue siempre a través de la plataforma, a través de YouTube. La gente que ve todos los partidos. Pedimos que deje su comentario, que active, que se suscribe y que active la campanita para que tenga la notificación de todos los partidos que hacemos siempre a través de la Liga Deportiva Gribuca y de la categoría senior y por qué no del fútbol del interior también con todos los compañeros. Ahí ya preparamos el onceno titular de ambos equipos ahí con el compañero Blas. Ya en minutos vamos a tener. Hasta aquí 0-0. Ambos equipos están buscando la forma de crear un ataque. Ambos equipos están trabajando y todavía no hay una ocasión clara de gol en estos primeros minutos de ambos equipos en este caso. Estamos aquí en la cancha de Club San Isidro, un lindo campo de juego. Muy bien, todos los partidos que se está jugando hasta aquí de esta categoría. Tenemos ya el minuto, ahí está entonces. Segundo, pedimos a la gente que deje su comentario, que nos dice de dónde está viendo el partido, de dónde está compartiendo con nosotros. La gente que está en la comunidad, en su casa, como se dice, bajo el aire, bajo las sombras. Nosotros estamos acá también bajo de un sol radiante, acá con los compañeros, lastimosamente, pero estamos para que la gente pueda disfrutar desde casa los partidos que hacemos siempre a través de Pulse Sport Más. Hoy sábado 5 de julio del año 2025. A ver. No. Eso no entra, ¿verdad? No. Nombre raro nunca existió en esta página. Así que saludo a la gente en sí, a todo lo que nos sigue siempre, a todo lo que lleva Rosa. Nombre de Rosa también, Así es. Acá, fanático del compañero Blas, los nombres de Rosa. Bueno, así estamos, señores, compartiendo con toda la gente. Imagen a través de Pulse Sport Más, en vivo aquí en la cancha del Club San Isidro. Hasta aquí el tercer partido, falta. Ahí ya tenemos el onceno titular de ambos equipos con el compañero Blas Antonio Jiménez. Gracias, Gilberto. Es así, ya tenemos los equipos, tanto el de Garandá como así también de Cerro Verde. El equipo albirrojo juega con la número 12 en el arco Roberto Barrios. La zona defensiva 2 para Francisco Lugo. 8 para Antonio Ibáñez. 25 Juan Salinas. 28 para Luciano Montiel. No, Luciano está en la banca. Bueno, juega 36 Miguel Rotela. 66 Ramón López. La 7 para Silvino López.
Julio César González tiene la 6. 9 para es el jugador Fleita, Rubén Fleitas. 10 para el futbolista Aníbal Bogado. La 83 para Ricardo Báez. Es el equipo titular que hoy presenta el equipo albirrojo, el equipo del Sportivo Vigarenda. Por el otro lado, Gilberto, mientras está paralizado el juego por esa lesión del jugador de Cerro Verde. Así es. Quedó golpeado el jugador de Cerro Verde. Voy ya con el onceno también que hoy presenta el equipo de Cerro Verde, que juega en el arco. El número 1 es Efraín Monzón. 22 Isidro Monjes. 19 Limpio Venega. La 40 para Gabriel Zamudio. 26 tiene Enrique La Rosa. 24 Cristian Hermosilla. La 36 para Pedro La Rosa. 8 tiene Eladio Duarte. 17 Cecilio Zamudio. 10 para Sixto Monjes. Y la 9 para Aldo Larrea. Es el equipo del conjunto de Cerro Verde, y creo que no va a poder continuar el número 36, Pedro La Rosa, que está saliendo con algunas dificultades para caminar, Gilberto. Va a sale lesionado ya el jugador La Rosa. Vamos a ver quién ingresa, vamos a ver quién va a hacer el cambio por él. Sale lesionado el jugador de Cerro Verde. Va a corresponder tiro libre para el conjunto de Cerro Verde. Compañero Blas tiene un saludo ahí por ahí. Que ya tiene preparado un cambio, tengo entendido, el equipo de Cerro Verde. Sí. Va a ser un cambio obligatorio. En forma de obligación. 49 se prepara. Vamos a confirmar en instante. Pero hasta aquí le están aguantando a La Rosa, le están trabajando allí para ver si se recupera también, Gilberto. Así es. Es un jugador clave en este plantel de siempre La Rosa. Siempre tiene, también tiene un jugador con gol, el jugador La Rosa, y seguramente van a probar ahí de vuelta para que pueda estar dentro del campo de juego. Báez cumpliendo con el jugador Ramón López. La marca por parte del jugador casaca 22 es Isidro Monjes. Apura las secciones del conjunto albirrojo. Limpio Venegas, ahí aparece para la marca. Quería el jugador de Vigarendá, pero está la marca entonces de Limpio. Limpiamente le roba la pelota a Gilberto. Así es, limpiamente le roba la pelota en este partido. Así es que 0-0 esto primero. ¿Cuántos minutos tenemos? 7. Primero 7 minutos del partido. Sale Cerro Verde, intersecta Francisco Lugo. Ahí está el lateral derecho albirrojo que se va con la pelota dominada. Va insistiendo Francisco. Ahí está Lugo, se frena ahora. Hay buena marca también por parte del conjunto de Cerro Verde por aquel costado del campo de juego. Va insistiendo. El jugador Lugo rebotó en el propio jugador de Vigarendá. Y va a corresponder lateral en zona de medio campo prácticamente para el conjunto del representativo de Cerro Verde, que ya lo está haciendo. Miguel Rotela juega. Julio César González. Julio César hoy luce con el brazalete de capitán, Gilberto. Sí, el capitán creo que del equipo luego. O sea que intercambia. Sí, venía siendo el número 8. Sí, el jugador Ibáñez. Así es. Bueno. Hoy el brazalete para Julio César González. Así es. Aquí tiene la pelota Sixto Monjes, es el capitán del equipo de Cerro Verde. Profundiza el pase para Larrea. Va Aldo, anticipa la defensa. Termina sacando y va a ser córner. Tiro de esquina para el equipo de Cerro Verde. Consigue una pelota parada aquí, vamos a ver si aprovecha. Bien, servicio de esquina. Sixto Monjes se va para cumplir el servicio de esquina. Casaca número 10. Va a levantar el centro. Sixto Monje. Ahí está el centro, media altura prácticamente. Intenta la conexión ahí. Logró conectar el número 26. El cabezazo que no pudo dar dirección era Enrique La Rosa, el que ganó en las alturas. Sí, señor. Y va a ser salida para Vigarendá. Así es, prepara la salida del equipo albirrojo, el portero Barrios, en este caso 0-0 estos primeros 10 minutos del partido. Intenta Fleitas. Miguel Rotela, el árbitro, cobró falta. Sí, señor. Perjuicio de Fleitas. Una pelota parada de vuelta acá para el equipo albirrojo. Falta para el jugador Fleita. Bien. El 26 de Cerro Verde a la cancha de vuelta.
Así Enrique es. La Rosa, es decir, que se recuperó por lo menos. Vamos a ver Así es. en Es qué Pedro, condiciones Pedro La Rosa. volvió Así Gilberto. es, así es. Le aguantó un poco ahí, le trabajaron un poco ahí, la parte de golpear al jugador y vamos a ver si aguantan este partido. Y ahora el que está sentido es Fleitas, También, del sí conjunto de señor. Garenda. Así es. Jugador Maximiliano Fleita. Fleitas sentido. Veremos si es que está en condiciones también de continuar. El atacante Alberrojo. Saludos a la gente que está viendo Pulses por Más. La mayoría están tomando un refrescante tereré, ¿no? Invita a este clima, Gilberto, para un rico tereré y compartir, disfrutar de los partidos que estamos teniendo aquí en el Sport San Isidro. Fecha número 8. Y bueno, Fleitas tuvo que pedir también la canilla en este caso para poder retirar al futbolista. Es decir, que está, sí, muy sentido, lesionado y no está pudiendo salir por su propio medio. Por eso ya le sacan así. En camilla sale Fleitas, el atacante Alberrojo. Así es, otro jugador lesionado. Este primer tiempo del partido entre... ¿Cómo? Muy cortado, digo, Sí, muy cortado, por cierto. Primeros 10 minutos y se está dando muchos minutos ya en este partido. Hasta aquí 0-0. Muchos jugadores golpeados, mucho corte en este partido. Ahí está el pelotazo largo del arquero que sale con los puños, soluciona, digo bien, ese problema, pero va presionando López. Intenta salir ahora el equipo de Cerro Verde con el jugador. Este es Gabriel Zamudio. Zamudio habilita a Sixto Monjes. La Real que desvía. Con golpe de cabeza va a quedar aquí para el jugador Antonio Ibáñez. Falta en perjuicio de él. Va a corresponder tiro libre para el representativo Alberrojo. Ahí está la carga, pelota arriba. López queda para Abogado. Atención, le pega. Reclama mano. El árbitro dice que no es sancionable. Eso da a entender que dio la mano, pero no quiso cobrar. Aquí Duarte, el que presiona. Recupera Miguel Rotela. Sale el Rotela. Cerro Verde, si no me equivoco, es el equipo que está último en la tabla, Gilberto Sí, Benítez. está último en la tabla y después está ahí nomás cerca también del equipo, el Sport Cerro Verde. Ciudad Nueva, que sumó el fin de semana pasado, está más arriba ahora. Está con 7 Ciudad Nueva. Y San Isidro está ahí creo, con 8, con 7 también. Y lo que está ahí abajo son del Sport Iribucá y Cerro Verde. Sí. Ramón López con la pelota. Presiona Ramón. Recupera Sixto Monjes. Sale para Cerro Verde. Ahí está Monjes. Pica Zamudio, pero no pudo habilitar al número 17. López Silvino. Aquí tiene la pelota el equipo Alberrojo. Retrocede el pase para Antonio Ibáñez. Le presionan, casi le robó la pelota el jugador Larrea. Ramón López busca a Báez. Baja Ricardo Báez. Intenta ganar el córner. A ver, el número 26, La Rosa, justamente evita ese servicio de esquina. Va a ser salida para el conjunto de Cerro Verde. Así es. Pausa de hidratación, parece. Porque está medio complicado este solas. Bueno, estamos en vivo, señores, compartiendo con toda la gente a través de Pulses por Más. Partido 0-0. Primer tiempo. 5 goles hasta aquí el equipo albirrojo ante el equipo de Cerro Verde, señoras y señores. Saludando a toda la gente que está siempre siguiendo a través de la página, a través de nuestro canal de YouTube en vivo. Siempre todos los partidos de la categoría señor. El puntero es Milan, Gilberto, 15 de agosto, y así también el equipo de Ubupona. Sí, señor. Estos tres equipos que tienen 14 puntos, 15 de agosto que ya jugó. Sí. Y bueno, Quedó. perdió, dicho sea de paso, Sí. entonces se queda ahí con 14 unidades. 14, sí, señor. La oportunidad para Ubupona y Milan, uno de los dos, si es que ganan, va a ir como solitario puntero. Sí, también. Creo que después de esta juega Milan, Upona. Puede ser el Libertad quinto. San Isidro después de este partido. El cuarto partido de Libertad San Isidro. Y el quinto va a ser El quinto Milan va a ser Ubupona. entre el Sport Upona y Milan. Si ganan,
Milan o Grupo A va a ir a la punta. Y si el equipo de Uganda gana hoy, va a ir a 15 A 16. o a 16. Sí, El equipo albirrojo, tiene 13. 13. Y es que gana va a ir a 16. Ahí está entonces. Que puede ser también puntero si Claro. es que por ahí se da los Depende mucho resultados. lo que va a pasar entre Milan y el Sport Grupo A. Si es que gana el equipo albirrojo, pero que hasta aquí Sí. Cerro Verde se está plantando bien. Así es. Y mucho corte este primer tiempo de Blas. Sí. Hasta aquí, mucho corte este primer tiempo. Y Uganda que tuvo ya ocasiones ahí arriba, pero todavía no supieron aprovechar la oportunidad que tiene. Hasta aquí se mantiene 0-0. Va a continuar este partido tras esa pequeña pausa de hidratación de este Sport Garendá ante Cerro Verde. El compromiso continúa 0-0. Ya superamos los 15 minutos de este primer tiempo de partido. Va a salir desde el fondo el equipo de Cerro Verde. Su guardameta es Monzón. Ahí el arquero que va a dejar a Monzón y esto va a continuar Gilberto Brites. Así es, ahí prepara la salida del equipo de Cerro Verde. También buscando la forma de llegar y buscar la forma de ganar este partido porque necesita sumar a 3 el equipo de Cerro Verde para que pueda mantenerse ahí en la pelea en algunas de las posiciones ahí arriba. Bueno, hasta aquí Fleitas no retornó, Gilberto. Sí, creo que salió golpeado Fleitas. No sé si va a ingresar o va a ingresar otro jugador por él. Depende mucho. Tema de la edad también, Blas. Sí. Medio complicado y por ende solamente le está esperando a Fleitas. Bueno, allí ya está dentro del gramado del juego. Sí, ya ingresó por él. ¿Quién ingresó? Aprovechando la pausa de hidratación también está el jugador Luciano. Sí, el rapidito que tiene Sí, el señor. equipo albirrojo. Montiel. Luciano Montiel. Sí, señor, el video Montiel. Ya está Luciano Montiel, no pudo continuar Fleitas. Va teniendo Aldo Larrea, profundiza el pase, digo bien, Larrea, pero no hubo consecuencia. Ya está la marca de Antonio Ibáñez. Intenta salir jugando el equipo albirrojo. Ahora sí, pelotazo largo. El que lucha es Báez. Queda para Abogado, va Aníbal. Va insistiendo Aníbal Abogado, deja para Báez. Qué lindo pase, busca aquí a Ramón. Bueno, faltó poco para que ese pase pueda estar llegando a destinatario. Bueno, no pudo Ramón López, pero por lo menos intentó aquí el equipo albirrojo. Sí, intentó acá el equipo albirrojo de vuelta. Ahí con la jugada, pero fue medio... muy fuerte la pelota para el jugador López, que no alcanzó esa pelota, pero si alcanzaba iba a ser peligrosamente para el portero de Cerro Verde. Primer tiempo de partido, señoras, señores. El marcador persiste 0-0. 0 para el equipo albirrojo. Para el equipo de Sport Garendá. 0 para el conjunto rojo y verde. El conjunto del representativo del Sport Cerro Verde. Campeonato senior de Uribucó, fecha número 8. Va insistiendo el equipo de Garendá, saca como puede. Cerro Verde, Sixto Monjes, Juan Salinas, aparece ahí en la marca. Va insistiendo. Va teniendo aquí López, bajó con el pecho. Ahí está Silvino, retrocede. Jugó ahora con Julio César González. Queda para Báez, primero en camino, va Ricardo. No pudo definir, primero llegó también a atorar el arquero y después ya le robó la pelota. Pero así es una muy buena llegada del equipo de la Garendá. llega importante de vuelta del equipo albirrojo. Ahí tuvo atento el portero también. Le saca la pelota a Báez. Va a salir Cerro Verde desde el fondo. Isidro Monjes, el que va a sacar. Ahí está Isidro. Baja Larrea. Ahí está el 9, el centro delantero. Deja para Duarte, pelotazo largo. Ahí aparece Larrea. Ahí está el 9. Intenta bajar. La marca de Ibáñez. Queda para Duarte, va Eladio. Retrocede Eladio Duarte. Ahí está Montiel también que lucha, deja para Julio César. González que sale. Rotela.
Ahora otra vez aparece para la marca Luciano Montiel. Ricardo Báez, pase para Silvino. Va López, se frena ahora. Deja otra vez para Báez. Se acomoda. Va con todo. Está para el primero. Bogado está. ¡Gol! ¡Gol del Sportivo Villarendá! Aníbal Bogado, sí señor, llevó esa pelota y ante la salida del guardameta Monzón define en una esquina. Aníbal Bogado pone Villarendá 1, Cerro Verde 0. Ahí está el primero del equipo albirrojo. Ataque importante que tuvo acá el equipo Deportivo Villarendá y marca el primero el equipo albirrojo a los 20 minutos, gol de Aníbal Bogado. 1-0 gana el equipo de Villarendá, señoras y señores. Y hasta aquí es el puntero momentáneo, por lo menos, Gilberto. Así es, con este resultado sí. Y si se mantiene así en la fecha 8, creo que Villarendá va a estar cómodamente ahí arriba. Depende mucho de lo que hace Milan y el Sport Upona. Gol de su figura Bogado, con la que saca 10. Ahí está el pelotazo largo, busca Larrea, la carga para Cerro Verde, muy fuerte el pase. Ya está el balón en las manos del guardameta Roberto Barrios. Saca con un pelotazo largo. El balón que intenta dominar Duarte. Corre Duarte. Anticipa muy bien aquí el jugador Antonio Ibáñez. Reposición manual para Duarte. Duarte ya juega con Jara. Duarte de vuelta, pierde. Vuelve a recuperar Cerro Verde con Sixto Monjes. Pelotazo largo. Juan Salinas baja. Bajó mal porque bajó para Larrea. Ahí está Aldo. Larrea que busca a su compañero Francisco Lugo. Ahora Salinas. Saca con un puntín fuerte y largo. Es el que lucha. El que gana es el número 26. Complementa el 22 que se complica. Es el jugador Isidro Monjes. Queda para Ricardo Báez. Ahora Miguel Rotela. Báez otra vez. Hace participar ahora a Julio César González. El balón para Silvino. Se le fue. No pudo controlar ese esférico. Otra vez presiona Villarendá y recupera. Queda para Julio César. A ver qué pasó. No sé qué cobró ahí. Esa pelota dividida, creo que quedó golpeado el jugador de Cerro Verde. Creo que la rodilla. Después de esa pelota es dividida. Gana 1-0 el equipo albirrojo. Ya minuto de... Ya el último minuto de este partido. ¿Cuánto tenemos, señor? ¿Cómo? 23 minutos. Ya falta poco para que se termine este partido. ¿Que se jugó poco? Muy cortado el partido. Sí, triunfo parcial al equipo albirrojo en este caso. Saca el guardameta Juan Salinas, el que lucha de Bogado. Recupera Cerro Verde. Villarendá vuelve a recuperar con Miguel Rotela. Ahora deja para Julio César. Hace participar al jugador López. Silvino. Destapado ahí. Aparece Francisco Lugo. Pelota para él. Ahí está Francisco. A ver si mete el centro. No, prefiere el control. Ahora López. Silvino va a cruzar. Sí, señor. Cruza por abajo. Bueno, no pasó nada. No pudo cruzar de buena manera ese centro. Estaba ya López, así también Báez, Salinas. Es decir, varios hombres albirrojo para buscar el cabezazo. El centro no estuvo bueno. Sí, señor. Bueno, seguimos aquí nosotros a través de Pulse por Más. En vivo es el tercer partido en la tarde de hoy, donde el equipo albirrojo está ganando por 1-0 en este primer tiempo. Después de esto se viene el cuarto, sería el partido entre el equipo Arsenal y el equipo de San Isidro. Pierde aquí Zamudio la pelota. Saca Francisco Lugo. Cualquier parte. Entonces sin problema para el guardameta Monzón. Sí, señor. Va a salir a jugar. Ahora sí tomó con las manos el portero. El guardameta Monzón. Jara el que desvía. Larrea. Se muestra otra vez. Jara. Ibáñez saca como puede.
Fue lo último de esta primera etapa. Así es, fue lo último de esta primera etapa. Nosotros tenemos un minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, amigas y amigos, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo. Ya se está jugando este partido entre el equipo del Sport Garantá ante el Sport Cerro Verde. Segundo tiempo, gana 1-0 el equipo albirrojo Blas. Sí, arranca la etapa complementaria. 1-0 gana el equipo albirrojo al equipo de Cerro Verde. Va teniendo la pelota el cuadro de Cerro Verde con Duarte. Centro de Duarte. Julio César el que sale. El árbitro, o sea que impactó la pelota en el árbitro. Y esa suelta es para el equipo albirrojo. Así es. Va teniendo Rotela. Miguel juega con Salinas. Le presiona y le roba la pelota otra vez. Queda para el jugador Miguel Rotela. Pelotazo largo. El que corre es Ramón López. No va a alcanzar. Tampoco pudo el jugador número 40. Es el jugador Duarte en este caso. Va insistiendo el equipo de Garandá. Ahí está el centro. Cerrado el centro de López. No pudo ser. No sacó ventaja de esta llegada. El equipo albirrojo va a hacer salida para Monzón, el guardameta del conjunto de Cerro Verde. Así es. Ahí ya sale el equipo de Cerro Verde. Que mira que Sí, todavía. bueno, todo crear un juego, Clara, Golton, no me acuerdo que tuvieron en este partido, pero Garandal sí tuvo ya ocasiones de llegada, pero de esas ocasiones que tuvieron, marcó un gol y están ganando por ese gol 1-0. Ahí está Ricardo Báez, la definición. Y Monzón pudo en esta oportunidad. Era una mano a mano prácticamente con el número 83. El remate que pudo contener el guardameta. Por eso el marcador sigue 1-0. Va López. Bueno, López intentó habilitar al jugador Rotela. El pase no estuvo bueno, por eso va a ser lateral para Cerro Verde. Así es. Sigue 1-0 arriba el equipo albirrojo. Zamudio juega con Duarte. Pelota para el jugador Sixto Monjes. Pelotazo largo. Pone físico allí el jugador. Ahí está el jugador de Garandá, el lateral izquierdo. Lugo. Es el jugador. Hoy juega ahí como lateral izquierdo del conjunto de Garandá, el que ingresó en este partido. Montiel. Es, sí, Luciano Montiel. Así es. Yo creo que Montiel debe estar arriba, no ahí en esa extremo, posición. ¿no? Sí, porque ahí sí le puede usar mejor el equipo albirrojo, pero seguramente por falta de algunos jugadores. Por ese lado jugaba Lugo, creo, como lateral izquierdo. O sea que los dos Lugo juega como lateral en este equipo. Sí, hoy no está Rigoberto. Creo que ni siquiera está en la banca también. Así es. Entonces no llegó para este partido. Y como punta está jugando Ricardo Báez con el jugador, más bien la acompaña López y vienen alternando también con el jugador Bogado. Así es, esos son los que están ahí arriba. Y en la banca creo que tiene poco el equipo albirrojo. Sí, está Barrios, creo que está también González, Alberto. Sí. Y por ahí nomás, hay uno más que no estamos pudiendo identificar, Gilberto, ¿eh? Bueno, así es, Blas. Son jugadores que están ahí esperando su oportunidad, ¿verdad? De marcar que ingresen en el segundo tiempo, porque hasta aquí se está portando bien el equipo albirrojo con sus jugadores. Bueno, aquí tiene la pelota López para el conjunto albirrojo. Va López, la carga de López, pone pecho a ese balón el jugador Zamudio. Sale con la Rosa, pelotazo largo, busca Jara, intersecta González, saca como puede, otra vez Zamudio. Jara, la Rey ahora, intersecta la pelota el jugador de Garandá, el jugador Antonio Ibáñez. Va a ser lateral, corresponde para el conjunto de Cerro Verde.
Julio César González. Ahora López. Ramón. Habilita a Silvino. Se encuentra aquí los hermanos López. Silvino. Juan Salinas. Va insistiendo Juan. Recupera ante la presión de Larrea. Y vuelve a recuperar Miguel Rotela. Julio César. Ahí está González. La carga de Vigarendá. Peina Báez para que llegue López. Silvino no pudo. Otra vez Ricardo se queda con el rebote. Va insistiendo Báez. Costado izquierdo. Retrocede el pase para Montiel. Ya está la marca aquí de Venegas. Era el jugador Sixto Monjes en este caso. Golpe de cabeza de Lugo. Queda para Luciano. Montiel engancha y sale. Con mucha elegancia sale aquí el jugador de Arendá, Gilberto Brites. Así es. Está bien el equipo albirrojo. Está buscando la pelota. Está trabajando la pelota. Y ingresó bien el Fideo Montiel. Así que creo que Arendá tiene que tratar de trabajar mejor la pelota allá arriba, aguantar más la pelota allá arriba y buscar la forma de marcar el segundo, porque a Cerro Verde les cuesta y mucho crear una ocasión de juego, crear una ocasión de goles en este segundo tiempo del equipo de Cerro Verde. Está ganando el equipo PSG Blas Antonio a Bayern Múnich. Sí, así es, Gilberto, ya tramo final del partido. Sí. 1-0 es el resultado de PSG ante el cuadro de Bayern Múnich. Mira que Bayern es un equipo siempre pelea, pero PSG tiene un buen plantel, buen equipo. Creo que le va a complicar a todo lo que le enfrenta al equipo de PSG. A ver, el árbitro creo que autoriza cambio. Se va a autorizar el cambio en este momento. A ver quién ingresa. Creo que es Gamarra el que se prepara en el conjunto de Cerro Verde. Cerro Verde. Sería Creo que el primer cambio en Cerro Verde, ¿no? Sí, porque se mantiene en la cancha el jugador La Rosa. Sí, y creo que va a ser el primer cambio. Vamos por quién. Va a salir Monje, el 22. Sixto. Hicieron Monje, digo yo. Ingresa Gamarra. Gamarra que jugó titular en la fecha anterior. Hoy juega de suplente. Sí. Aquí saca Montiel con la pierna zurda arriba la pelota. Deja esa pelota al jugador Zamudio. Le presiona a López, pero saca como puede el jugador Cecilio Zamudio. El que aparece destapado es La Rosa, el 17. Pierde el esférico Enrique La Rosa. Francisco Lugo el que juega. Julio César González. Miguel Rotela baja. Vigarendá y la posición del balón. La carga de Rotela sin precisión también. Por eso pide disculpas a su compañero que le aplaude de igual manera. Por lo menos la intención estuvo buena, pero no salió. Sí, no le salió nada más al jugador Rotela en esta. Pero está ganando cómodamente el equipo albirrojo en este partido. Es el tercer partido de la jornada de hoy sábado. Se está jugando la fecha 8 del campeonato de la categoría senior. Va a quedar la pelota para Montiel. Luciano sale, pelota para el jugador López. Va Silvino, la conexión aquí con Báez. Retrocede el pase ahí para Rotela. Vigarendá avanza. Rotela le pega al arco. Bloquea la defensa, queda para Francisco Lugo. Gana Lugo. Deja para Rotela. Centro que impacta en el defensor. Saca Gabriel Zamudio. Queda para Duarte para Cerro Verde. Sale con Sixto Monjes. Retrocede de vuelta con Duarte. Deja para Gabriel Zamudio. Otra vez Duarte. Ahora Cerro Verde intenta tener un poquito más la pelota con Sixto Monjes. Pelotazo largo. Sale con un pelotazo largo el capitán Julio César González. Pelota arriba. Gamarra el que lucha. La marca ahí por parte del jugador López. Otra vez Gamarra.
Julio César González. Garandá y la posición. Pelotazo largo. Pica López. Costado zurdo. Sale el guardameta también para sacar a un costado. Habrá lateral para Garandá también, que prepara un cambio, Gilberto Brites. Así es, prepara cambio el equipo albirrojo. Va a ser el segundo ya en este partido. Va a ingresar Barrios. Sí. A ver quién sale. A ver, López. Ramón López afuera y adentro entonces Barrios. Es el segundo cambio. Segundo cambio en Garandá. Barrios por López. Avanza Garandá, atención. Báez, el que desvía. Ahí juega Gabriel Zamudio con su portero. El guardameta que está obligado a jugar con los pies. Ya habilita Sixto Monjes. Juan Salinas. Avanza Larrea. Larrea no pudo conectar con su compañero, que va a ser salida para el representativo de Garandá. Así es, le costó y mucho a Larrea en esta. Ya va a salir el equipo albirrojo. Prepara la salida del Deportivo Arenda. Julio César González organiza la salida con Juan Salinas. Ahora Miguel Rotela. Silvino López. Ahí pide el goleador de la tarde hoy en el conjunto de Arendá, Aníbal Bogado. Francisco Lugo con el esférico. Va Francisco. Busca a Bogado. No va a alcanzar. Muy fuerte el pase. Lateral para Cerro Verde en zona de defensa. Ya sale con Eladio Zamudio. Era Duarte. Ahora Miguel Rotela. Habilita al recientemente ingresado Barrio. Juega otra vez con Rotela. Recupera Cerro Verde. Va teniendo el esférico Jara. Juega con Sixto Monjes. Pelotazo largo. Desde ahí buscó el arco. Bueno, difícil así. Desde muy lejos probó aquí Sixto Monjes. Así es, probó acá Monje. Así para que le pasó a plantar al portero, pero pasó lejos esa pelota. Prepara la salida del equipo albirrojo, que está ganando. Sigue ganando 1-0 en este partido. El cuarto partido, el que se viene a continuación. A ver si te acordás, Gilberto. Si juega el equipo Arsenal ante el Sport San Isidro. Y el quinto. El quinto juega el Sport Upona ante Milan. Y se cierra con el sexto compromiso entre el Sport Gribucua y el Sport Gribucua ante el equipo de... A ver cómo estamos en la memoria, Gilberto. Libertad. Sí, el Gumarelo. Bueno. Que hoy juega también el torneo de clausura. ¿Libertad contra quién juega? Partido Luqueño. La primera edición, Luque. Señor. Bueno. Pongo mi ficha por Luque. Avanza Duarte para Cerro Verde. Va Duarte. Viene la marca. Excelente la respuesta aquí del jugador Antonio Ibáñez, porque ya estaba apareciendo ahí Duarte. Así es. Acá le complica a los centrales el jugador Duarte. Sí. Y acá tiene una pelota. Por el equipo de Cerro Verde. Ahí queda para el jugador Duarte. Ahora Ricardo Báez habilita a López. Pica López, va Silvino. Costado izquierdo sale el guardameta. Picó fuerte Silvino López. Señor. Por eso le dio esa chance para que Monzón pueda reaccionar. Así es. Cada vuelta el Deportivo Arenda, que ya está cansado los jugadores también. Cuando va en ataque le complica tener la vuelta a los albirrojos. Hoy Arenda con poco recambio. Sí, la verdad que sí. Sorprende un poco eso. Creo que hizo dos cambios recién. Y no sé si van a hacer el tercero para este partido. Y también que Fleita es un jugador importante que siempre le da buena pelota al equipo albirrojo. Y arriba hoy salió lesionado. Sí, muy temprano se lesionó. Sí, señor. Servicio manual. Aquí intenta Báez. Pone ahí el físico el jugador de Cerro Verde. Ya saca como puede desde el fondo el equipo de Arenda.
Aquí queda para Barrios, no pudo. Ya aparece la marca de Gabriel Zamudio. Era Cecilio en este caso el que aparecía allí. Ahora Sixto Monjes entregó mal. Pero saca en cualquier parte el jugador Antonio Ibáñez. Otra vez Sixto Monjes. Julio César González. Palmando, sacando largo también ese balón. Se queda en poder del guardameta de Cerro Verde. Aquí Ya está. el esférico queda para Arendá, Gilberto. Ya se ve cansado también los jugadores de Arendá, en este caso. Ya está jugando más pelotazo, buscando a Báez y a López ahí arriba. A ver cuánto tenemos. Señor, 16 minutos de este partido. Ya falta poco para que se cierre este tercer partido en la tarde de hoy. Va Silvino, profundiza el pase, intenta que la conexión aquí con Barrios. Va insistiendo, pero ya está el guardameta. Monzón sale con Duarte. Duarte entregó mal. Recupera Arendá con Montiel. Montiel para López. López también pierde. Ya sale Monjes. Pelotazo largo. Va a quedar para el guardameta de Arendá, Barrios. Así es, que prepara la salida. Mira que poco gol hoy, Blas, ¿eh? En 3 partidos, 3 goles. Poco. Hoy no vinieron Lucio Mento los delanteros. Sí, recuerdo en el primer partido había muchas oportunidades de goles, Gilberto, de los cuales creo que marcaron. Uno tuvimos. Así es. En ese sí se desperdició ocasiones de goles en ambos equipos, pero ocasiones claras de goles. Así es. Va Ricardo para definir para el segundo. Se frena ahora. Ya llega la marca también por parte del conjunto de Cerro Verde. A ver, intenta habilitar, pero se equivoca en esta. Sale Sixto Monjes. Sale con pelota dominada. Habilita a Duarte. El balón queda para Jara. Va teniendo, era Larrea. Ahora sí Jara participa. Antonio Jara retrocede con el jugador Gamarra. Va teniendo la pelota ahora Cerro Verde con Duarte. Eladio Duarte levanta el esférico. Recupera Arendá con Antonio Ibáñez. Sale Antonio. Busca a Barrios. Silvino. Atención, va Arendá por el segundo. López definió el arquero. Y el arquero, señoras y señores, se queda con ese remate de López. Acá tuvo una clara el jugador Silvino López, pero estuvo mejor allá el portero que le cayó ese grito de gol a López. Le saca ese segundo gol al Deportivo Arendá al equipo del arquero del equipo de Cerro Verde. Oxay. Sí, señor. Quedó enganchado aquí López. Quedó ahí López, entonces va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Gana Arendá 1-0. Ya estamos llegando lentamente a la recta final de este partido. De a poco entonces llegamos a la recta final, Gilberto Brites, de este compromiso. Así es, el tercer partido en la tarde de hoy. Ya pocos minutos falta para que se termine este tercer partido el día de la fecha 8 del campeonato de la categoría senior. Aquí sale Zamudio. Intenta habilitar a Gabriel. O era para Eladio. Duarte. Recupera Arendá con Báez. Báez juega con el jugador Barrios. Gamarra sale a interceptar el balón. Le roba el esférico. Ahora habilita a Sixto Monjes. Este juega de primera. Pelota destapada. Ahí aparece el jugador de Cerro Verde. Veremos qué hace. Zamudio retrocede el pase para Sixto Monjes. Engancha Sixto. Julio César en la marca. Bien Julio César. Para sacarle ese balón. Va a ser lateral para Cerro Verde. Sí, señor. Se mantiene ahí en ataque el equipo de Cerro Verde en ese saque lateral. Ya falta poco al partido, señoras y señores. Sigue ganando el conjunto albirrojo. Intenta sacar la defensa. ¿Qué pasa ahí? Mano. Sí, señor. Mano del atacante Gilberto. Sí, señor. Va a ser salida para el equipo Deportivo Arendá. No le sale nada hoy al equipo de Cerro Verde. Sí. Crea, pero hasta ahí no llegó no llegaron peligrosamente
para que le pueda complicar el portero Barrios. Hasta aquí estuvo tranquilo el portero hoy en este partido. Sí, pero Villarendal le está dando todavía también chances Sí, al señor. equipo de Cerro Verde, que está vivo en el partido. Tiene la pelota aquí Cerro Verde. Larrea. Ahí está Aldo. Retrocede el pase con el jugador Gamarra. Va a lanzar. Arriba ese esférico. Le devuelve Juan Salinas. El rebote queda para el jugador López. A ver si Villarendal liquida el expediente. Barrios. Golpe de cabeza. Sale ya el guardameta. El bote del balón es para Duarte. Baja Duarte. Jugador hábil que tiene Cerro Verde. Juega con Antonio Jara. Larrea. Va Larrea. Mano. Mano fue del jugador Montiel. Tiro libre para Cerro Verde, que va a tener una oportunidad. Oportunidad importante acá tiene Cerro Verde. Vamos a ver cómo trabaja esa pelota. Ya juega en forma corta. Ahí está Montiel. Lanzándose Montiel. Quiso evitar el lateral, no lo consigue. Así es. Servicio manual, zona de ataque. Se mantiene Cerro Verde ahí arriba. Busca y busca la forma de complicarle un poco a los centrales, pero muy atentos hoy los centrales y el portero albirrojo. Va el jugador Cáceres. El 19 era el que va a cumplir con Duarte. Ahí está Ladio, pierna zurda. Una mano allí, pero primero impactó en el muslo y después... Sí, señor. El brazo. Ese no es sancionable, Gilberto. No, ella, el famoso segunda pelota ya no es accionable. Bueno, Barrios, el guardameta. Ya se queda con el esférico. Ahí está la tarjeta para Larrea. Se pasó de boca a Larrea ahí. Por ende le saca la tarjeta amarilla. Y creo que no está atento a eso los jugadores de Cerro Verde, porque el nuevo reglamento que hay es el rebote ya no es más mano. Sí, señor. Bien. Sale Ibáñez. El que quiere es Barrio, pero la marca va a ser de Gabriel Zamudio. Ahí está Gabriel. Juega con Sixto Monjes. Va insistiendo Monjes. Falta. Así La es. falta fue de Monjes, dice el árbitro. Va a ser tiro libre para Villarendá en zona de defensa. Así es, va a ser salida para el equipo albirrojo. Falta en ataque de Monje en esta última parte del partido. Ya falta poco a este compromiso, a este partido. Después se viene otro partidazo. Bueno, ya terminó el partido PSG, Gilberto, ¿eh? Sí, ganó el equipo. 1-0. Sí, el equipo francés, el vigente campeón de la UEFA Champions League, y que estará buscando lo que es la primera temporada del Mundial de Clubes. Ahí está el lanzamiento largo para Barrio. Siempre hubo un Mundial de Clubes, pero este es diferente. Sí, sí. Así es, que participan más equipos. El otro Mundial de Clubes, famoso Mundial de Clubes, juegan los campeones de cada continente. Y esto es un campeonato aparte que se juega entre los mejores rankeados. Sí, señor. Y la próxima edición está inclusive con más equipos, mi querido Sí, Gilberto, para la próxima edición va a ser con 48 equipos, va a ser ya como un mundial el mundial selecciones, seamos que esta vez va a ser con 48 también, y la próxima mundial del club va a ser de esa manera también. Gamarra sale para el cuadro del representativo de Cerro Verde. Deja para Larrea. Este deja también el balón para Duarte. Va Duarte. Falta de Duarte. Así es. Mucha falta en ataque del equipo de Cerro Verde este segundo tiempo. Ya falta poco al partido, señoras, señores. Va a ser triunfo albirrojo. Va a ser 3 puntos para el cuadro de la colonia Villarendá. Ricardo Báez pica. Costado izquierdo. Se frena Ricardo, el número 83. Cuida el esférico. El centro delantero albirrojo. A ver quién se muestra. Pelota para Barrios. Intenta bajar. Bajó, pero de mala manera. Ahora la pelota queda digo bien, para el jugador Antonio Ibáñez. Julio César juega con el jugador Montiel.
Pierna zurda. Sacó hacia adelante ese balón. No va a alcanzar. Pelota que va a corresponder para el conjunto albirrojo, que gana 1-0 el partido. Así es. Ya la última vuelta del partido. Resultado 1-0 arriba del equipo albirrojo. Julio César anticipa y saca hacia adelante. Pelota para Barrios. Va a arendar la carga. Barrios, pierna zurda, le pega al arco. El arquero se queda con ese rebote sin dar rebote el guardameta de Cerro Verde. Así es. Estuvo atento ahí el portero de Cerro Verde, que sale rápido de vuelta, pero está ganando toda la pelota dividida el equipo albirrojo. Rotela con golpe de cabeza. Baja por aquel costado, pero ya aparece la marca por parte de Francisco Lugo. Saca Lugo. El esférico va a quedar por aquel costado de juego para Barrios. Y Fue el lo árbitro dice último. hasta aquí. Así es, fue lo último de este partido, señores. Minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, amigas y amigos, ya estamos de vuelta para este cuarto partido en la tarde de hoy. En la tarde de hoy, donde juegan estos dos equipos, el equipo de San Isidro. El equipo de San Isidro ante Libertad. El cuarto partido en la tarde de hoy, este campeonato de la categoría senior aquí en la cancha del club San Isidro, donde se está jugando la fecha 8. El equipo San Isidro, que la fecha anterior perdió mal ante el equipo de Ciudad Nueva y Libertad. En aquel partido cayó 1-0 también. Así que ambos son perdedores en la jornada pasada. Hoy se enfrenta. Vamos a ver quién se queda con los 3 puntos, Blas. Bien, gracias, Gilberto. Retornamos para sería el cuarto partido de esta jornada número 8, campeonato senior de Iribucuá. Y aquí está frente a frente Libertad, el Gumarelo iribucuaense contra el equipo del Sport San Isidro, la Naranja Mecánica. Aquí tiene la salida Libertad. Ese balón que ya queda en poder del jugador Gumarelo. Pica Fernández. La marca aquí por parte del jugador. Vuelve a recuperar Libertad. Va para el primero. ¡Gol! ¡Gol de Libertad, señoras y señores! Elvio Valdés, casaca número 9, el que aparece para empujar tras esa muy buena pared entre Fernández y su compañero. La devolución ahí para Valdés. Pone el primero. Libertad pasa a ganar el partido. Prácticamente madruga el conjunto de Libertad. 1-0 arriba. Así es, primer ataque importante de Libertad. Ya marca el primero, gana ya 1-0 el equipo Gumarelo aquí en esta cancha. Le gana 1-0 al Sport San Isidro. Intenta salir aquí el cuadro de Libertad. No pudo dominar entonces aquí Maximiliano Oliveira. Ese balón que ya sale a un costado. Qué buena corrida también para el gol. Lo de Ayala, el número 10. Y después la definición prácticamente totalmente solo allí para empujar, aparece Valdés. Así es. Para 1-0 para el equipo de Libertad. Así es, ya arrancando este partido. Marca ya el primero el equipo de Libertad. Ya está ganando 1-0. Vamos a ver si tenemos más goles o se mantiene el resultado hasta el final. La pelota que ya queda en poder del arquero Víctor Núñez. Busca al otro Víctor Gaona en este caso. No pudo Gaona. Ya está la marca por parte del jugador de Libertad. Saca en cualquier parte. Lateral que ya lo cumple el equipo de San Isidro. Kiko Rego juega con Gustavo Velázquez. Se cae Velázquez. Notario. Pase para Valdés. Pica Valdés. Va para el segundo. Gana el portero. Va Valdés. Picó fuerte. Sí, señor. Era el segundo. Picó fuerte aquí Valdés. Así es. Otro ataque de vuelta al equipo de Libertad. Cuando ataca va con mucha gente y apelira al portero Núñez, que en este ataque estuvo atento ahí el portero del equipo de Libertad. Aquí tiene la pelota San Isidro. Víctor Gaona. La defensa que saca. Queda para Celso Ayala. Ayala juega. Antonio el que quería, pero ya está la marca aquí por parte del jugador Colman. Golpe de cabeza defensivo. El balón que se escapa a un costado lateral va a corresponder para San Isidro. Máximo Olivera se va para cumplir. Que saca 20 para él. Y gana 1-0 Libertad. El gol lo hizo Valdés, el centro delantero. Sí. Nombre peligroso que tiene en zona de ataque el equipo de Libertad. El nombre de gol que tiene Libertad es Valdés. Ya se le fue, el asistente dice que no salió. Va a ser lateral, ahora sí ya salió, va a ser lateral para San Isidro. Busca a Gustavo Velázquez. Va a ser saque de portería, dice el asistente. Así es. Prepara la salida del equipo de Libertad, que está ganando 1-0 este cuarto partido en la tarde de hoy. Estamos en vivo. Sí, señor, estamos en vivo a través de Pulse por Más. Saludando a la gente que está viendo el partido. Todos los partidos que hacemos en el campeonato de la categoría senior, fecha 8 el día de hoy.
Aquí la peina el jugador de San Isidro. Queda para Oliveira. Saca a un costado. Va a corresponder el lateral para el cuadro de Libertad, que encontró el gol. Un gol muy tempranero, Gilberto. Fue un gol realmente prácticamente de vestuario, como se dice. Sí, señor. Antes Ya de los 2 minutos. antes de los primeros 2 minutos ya marca el primero el equipo de Libertad. Y San Isidro, que está buscando el empate, y cuando Libertad consigue la pelota va muy bien ahí. Y los delanteros están muy ahí atentos ahí arriba. Así es. Bueno, Oliveira roba la pelota, deja para Orrego. La carga para el equipo de San Isidro. Arriba la pelota. Saca la defensa. Golpe de cabeza de Navarro. Este es León. Gaona. Golpe de cabeza. Va a quedar para el número 4, Gumarelo. Intenta jugar. Intenta salir. Es Isidro Quintana. Deja para Hugo Espínola. Otra vez Oliveira. Intersecta Antonio. Con golpe de cabeza el número 43 saca un costado. Antonio es Notario. Lateral corresponde para San Isidro. Colmán juega con su portero. Víctor Núñez saca largo, pelota arriba. Otra vez Notario. Queda para León. Salinas intersecta. Ahora Orrego. Sigue Luis Enrique. Orrego. Pelota para Araujo. Otra vez Orrego. Velázquez. Engancha Velázquez. La pelota que queda ahí en poder del jugador. Orrego. Juega pero en forma equivocada. Y ojo porque Libertad ataca con muchos hombres. Va Celso, pica Ayala. Ahí está dentro del área Ayala. Va por el segundo. Ayala enganchó, atención, le puede pegar, deja para Valdés. Valdés le pega en forma oportuna, bloquea la defensa, sigue el peligro porque Fernández logró desviar. Llegó de vuelta Libertad. Aquí otra aproximación importante con muchos hombres. Atacó el conjunto de Libertad. Así es, ahí tenía ya que tirar al arco el jugador Ayala, pero le dio la asistencia de vuelta a Valdés, que probó de vuelta ahí, pero fue desviado esa pelota. Pelotazo largo. Desvía el jugador Salinas. León. Avanza San Isidro. Resta desde el fondo quitando la defensa de Libertad. Luis Enrique Orrego. Este es Espínola. Notario. Aguanta Notario. Va Antonio. Suelta la pelota para Ayala. Oliveira otra vez. El esférico para León. Luis Enrique Orrego. La presión fue de Ayala. Va a ser lateral, corresponde para el cuadro de San Isidro en zona de defensa. Así Luis es. Enrique. Sí. Está con todo el equipo de Libertad buscando el segundo, y el equipo San Isidro también, que trata de jugar mejor y buscar la forma de empatar ya este primer tiempo del partido. Este es Navarro con golpe de cabeza. El esférico deja ahí para el jugador de San Isidro. Gustavo Velázquez engancha. El balón ahora queda para Luis Enrique Orrego. La carga para Víctor Gaona. Falta en perjuicio de Gaona, dice el juez. Va a ser peligroso tiro libre para el conjunto de San Isidro. Así es, acá Gaona recibió la falta. Consigue un tiro libre importante acá el equipo de San Isidro. Vamos a ver quién se encarga de ese tiro libre. Si trabaja mejor y si busca acá directamente marcar el empate. Luis Enrique. Ahí está Orrego, el remate. No acertó el arco, tampoco llegó para empujar el jugador de San Isidro. Va a ser saque de portería, saque de salida para el equipo que está ganando 1-0. Así es, no pasó nada en esta tiro libre que tuvo recién el equipo de San Isidro. Va a salir el equipo de Libertad. Su portero sale con un pelotazo largo. Arriba el esférico. Intenta bajar aquí San Isidro. Golpe de cabeza. Ahora sí. Lo bajó, pero de mala manera
Gustavo Velázquez. Ya queda para Ayala. Ahora Valdés. Muy bien en la marca aquí. Colman. Colman habilita a Orrego. Luis Enrique juega hacia atrás. Pelota para el número 81. Carga San Isidro. Ignacio Navarro. Navarro para Oliveira. Va al 20. Se muestra León. Pelota para él. Va San Isidro por el empate. Atención, Gaona. Deja para Luis Enrique. Le pega. Prácticamente le pegó con la camilla, como se dice. No acertó el balón con esa pierna. Y bueno, por eso deja una muy buena avance. Muy buen prometedor avance el equipo de San Isidro. Así es, acá muy bien ahí estuvo el jugador de San Isidro, pero Orrego quiso patear al arco directamente, pero pasó lejos esa pelota. Error del jugador Orrego, que desperdició una ocasión clara de gol. Se le fue ese esférico. Lateral que ya lo cumple San Isidro. Apura las secciones. Va por el empate. No pudo León. Intentó por lo menos cruzar el centro, pero no consiguió su propósito. Va a salir Libertad. El arquero Gumarelo es Victorino Villar. Así es, que prepara la salida el portero de Libertad. Aquí Colman. Espínola gana. Salinas el que sale. El que saca largo. Corre Ayala. Vamos a ver si alcanza Ayala. El guardameta que sale también a poner el físico allí. Víctor Núñez. Luis Enrique Orrego. Deja para Colman. Colman va a salir. Colman juega con el jugador Araujo. Araujo. Pelota que dejó corta allí. Ya sale. Libertad que presiona. Hugo Espínola. Va Hugo. Ahí se muestra Notario. Pica Valdés. Va por el segundo Libertad. Valdés, centro para Ayala. Saca la defensa. El rebote queda para esta salida. Va al equipo de San Isidro. Habilita aquí a León. Ahora Navarro. Luis Enrique Orrego. Destapado aparece otra vez León. Va San Isidro. Quiere el empate. Gustavo Velázquez. Retrocede el pase allí para el jugador Orrego. Gaona. Va San Isidro. Está cerca el empate. Lo está intentando. Ya está la marca de Libertad en el fondo. Gana este servicio del lateral. Va a ser para el conjunto de Libertad. Mira que Libertad ya tuvo muchas oportunidades ahí arriba de marcar el empate, pero hasta aquí muchos errores de los delanteros y atentos ahí los centrales del equipo de Libertad. Villar va a salir. Gana parcialmente 1-0 el equipo de Libertad. El gol de Valdés. Aquí sacó mal el guardameta. De rebote queda para San Isidro que vuelve a atacar. León. Va Gaona. Insiste el 9. Ahora sí ya saca la defensa. Presiona también Araujo. El balón para Araujo de vuelta. El centro que cruza, atención hacia el arco de Araujo. El arquero en segunda instancia se queda con ese balón. Aquí el centro prácticamente de Araujo que termina en un tiro al arco. Así es, acá casi le complicó al portero el equipo de San Isidro. Mira que se quedó mucho el equipo de Libertad. Busca de salir con contragolpe con los jugadores que están ahí arriba, Ayala, el jugador Valdés, pero poca pelota le llega y poca veces aguanta. Y los delanteros también, y ya ahí se complica muchas veces el equipo de Libertad no mantener la pelota mucho tiempo a su favor. Aquí sale el guardameta, se queda con el balón. El arquero es Villar. Ahí ya se muestra también para opción de salida el jugador Gaona. Así también el jugador Salinas. Ahí el guardameta saca con un pelotazo largo. Luis Enrique el que baja. Espínola. Este es Araujo.
El balón que queda en poder de León. Retrocede el pase ahí para el jugador del representativo de San Isidro, que está perdiendo el partido 1-0. Luis Enrique Orrego. Orrego adelanta el esférico. Reclama mano la gente de San Isidro. El árbitro no pitó la infracción. Va con todo. Este es Ortega. Era Oliveira en este caso. Ahora Colman, centro. Gaona el que gana. Va San Isidro. Ya salió la pelota, dice el asistente. Va a ser saque de portería para Libertad, que lo apura. También quiere sorprender al equipo de San Isidro. De contragolpe de vuelta. Va Quintana. Ayala. Celso. Avanza Libertad. Ignacio Navarro estaba atento allí para sacar. Luis Enrique con el rebote. Deja para su compañero. Ahí está el jugador Arzamendia. Y bueno, fue lo último, señores. ¿Termina o el pausa? Bueno, pausa. Hidratación. Ya 15 minutos. 16 minutos de esta primera parte, Gilberto Brites. Así es, minuto de hidratación para los jugadores. Van a tomar agua ahí también porque el clima está medio pesado en la tarde de hoy. Es el cuarto partido donde está ganando el equipo de Libertad por 1-0. Ya a los 2 minutos del primer tiempo marcó ya el primero el equipo de Libertad, y con ese gol está manteniendo el resultado a favor 1-0 estos primeros 15, 16 minutos del partido también. Así que bien por el lado Gumarelo también. Y es el cuarto partido en la tarde de hoy. 4 goles en 4 partidos, impresionante. Hoy creo que no estuvo bien los delanteros o los equipos, vinieron hoy con la pólvora mojada, como se dice, pero hasta aquí no está marcando muchos goles. 4 goles en 4 partidos en la tarde de hoy en este campeonato de la fecha 8 del campeonato de la categoría senior. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, en vivo, compartiendo con toda la gente que está al otro lado viendo el partido, siguiendo la página. Puede seguir también, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube de Pulse Sport Más, suscribirse y activar la campanita para que le lleguen notificaciones de todos los partidos que hacemos a través de nuestra plataforma de Pulse Sport Más, señoras y señores. En vivo, ya arranca de vuelta el partido después del minuto de hidratación. Ya prosigue el partido, este primer tiempo, donde está ganando el equipo Gumarelo por 1-0. Bien, va a ser lateral. La reanudación del juego. Ahí está Salinas. Va a corresponder de vuelta lateral para Libertad. Va Quintana para cumplir el servicio de costado. Ahí está la carga del equipo de Libertad que busca el segundo. Con Valdés de vuelta, el autor del único tanto hasta aquí. Saca Orrego. El balón que va a quedar en poder del jugador de Libertad en la salida. Se apoya con Hugo Espínola. Ahí está el zurdo. Juega hacia adelante, pelota que sale a un costado. Va a ser lateral para San Isidro. Para salir, Oliveira. Ahí está el lanzamiento manual con Navarro en este caso. Va Ignacio. Se equivoca, ya recupera Hugo Espínola. Saca Espínola. El rebote queda para Luis Enrique Orrego. Va Gaona. Saca hacia adelante la gente del cuadro de Libertad. Con Celso Ayala. Va Ayala. Navarro en la marca. Engancha Ayala. Notario Valdés. Bien. En la marca aquí el jugador de San Isidro. Deja para su portero. Víctor Núñez. Saca con un pelotazo largo. Quintana quería pero no pudo. Va insistiendo el equipo de San Isidro. Reclama falta el jugador de Libertad. Y Mendoza que quiere apurar las acciones. Y va a hacer, a ver.
No se cobró nada. Va a ser lateral para el equipo de Sí. San Isidro. Va a ser saque lateral para el equipo de San Isidro. Ahí pidieron falta el jugador Libertad, pero no pasó nada. Bueno, Quintana está sentido. Ya se va reponiendo el jugador de Libertad. Va a ser lateral. Servicio manual para Maximiliano Oliveira. Ya juega con el jugador Gustavo Velázquez. Está adelantado, sí señor. El jugador de San Isidro va a hacer la salida para Libertad. Así es, quedó enganchado el jugador de San Isidro. Va a ser salida para el equipo de Libertad, donde está ganando 1-0 su partido en la tarde de hoy. Allá la quería. El rebote queda para el jugador Oliveira. Sale San Isidro. Mendoza. Este es Gustavo Velázquez. Orrego. Oliveira de vuelta. Vuelve a resetear el equipo de San Isidro y bueno, se equivoca después. Va a quedar en poder del guardameta Villar. Ahí está el arquero del Libertad que va a salir jugando. Va a sacar largo seguramente. Sí señor, pelotazo largo del guardameta. Ignacio Navarro, no pudo. Valdés el que quería. Queda para Notario. Va Celso Ayala, presiona Ayala. Está firme Colmán en la marca. Ahí está San Isidro y el avance. No pudo Mendoza, está el guardameta Villar. Y está sentido el jugador de Libertad también ese choque. Así es, un choque ahí, quedó sentido el jugador de Libertad. Que le aprieta con todo el equipo de San Isidro, pero hasta aquí no puede todavía marcar el empate. Va a ser salida para el Guma, que está ganando 1-0. Desde muy temprano. Sí, el Libertad que en la tabla está con 10 puntos. Con este va a 13. O está con 11 Libertad. Vamos a ver un poco ahí la tabla. Porque no me acuerdo si el fin de semana empató su partido en la fecha anterior o ganó o perdió, no me acuerdo bien. Pero si está con 10 va a ir a 13 puntos. O si no va a 14, si tiene 11. Tiene 11 puntos. Si va a 14 puntos entonces. El equipo de Libertad. Así que él está alcanzando a los que están arriba, Blas. Sí, triunfo importante lo está consiguiendo. Falta mucho, es cierto, pero hasta aquí creo que lo está controlando bien Libertad. Sí, también. Los centrales está trabajando bien. El portero también. Y tampoco los delanteros de San Isidro lleva mucho peligro a la portería de Libertad. Bueno, ahí le reclaman al zaguero central Pedro Colmán. Sí, señor. Tras ese pase largo sin precisión, Gilberto Brites. Así es, ahí le protesta al central Pedro Colmán. Va a ser salida para Libertad. Servicio manual para Quintana. Va Notario. Esta vez lateral va a ser para San Isidro. Baja bien el número 2. Juega con Orrego. El número 35. Habilita Gustavo Velázquez. Pica Velázquez. Ahí está Gustavo. Va San Isidro. La marca de Salinas. Saca un costado el zaguero de Libertad. Va a ser lateral para San Isidro en zona de ataque. Así es. Va a ser saque lateral para el equipo de San Isidro, que se mantiene en ese lugar. El equipo naranja que busca empatar este partido antes de que se vaya este primer tiempo, Blas. Va a ser lateral para San Isidro en zona de ataque. Busca el empate. Porque esto ya de a poco también entrando, o el partido está entrando en su recta final del primera tiempo. etapa. Así es. Ya falta poquito, Gilberto Brites. Así va a ser la última para San Isidro para que se termine este primer tiempo. Ahí está el pelotazo largo. Lucha Valdés. Ya está la marca por parte del jugador del representativo del Sport San Isidro con Olivera. Balón para Zamendia. Otra vez Olivera.
Va teniendo la pelota del cuadro de San Isidro. Quiere el empate antes que termine la primera etapa. Va a quedar para Velázquez. Va Velázquez dentro del área, se cae. Reclaman penal San Isidro. El árbitro muy seguro dice que no pasó nada, Gilberto Brites. Así es, ahí estuvo seguro ahí el árbitro. Dijo que no pasó nada y fue lo último de este primer tiempo. Muy bien, señores, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo donde el equipo de Libertad está ganando su partido por un gol contra cero ante el equipo de Real Madrid. Inicia este segundo 25 minutos del partido, Blas. Así es, Gilberto, ya retornamos
para esta etapa complementaria. Libertad San Isidro gana 1-0 Libertad con el gol de Valdés en la primera etapa. Sí, señor. Veremos qué hace el equipo de San Isidro, que tiene la mayor obligación ahora de salir a proponer Gilberto Brites. Así es, tiene que salir con todo el equipo San Isidro buscando ya el empate, porque si no se le va a complicar. Está con 9 puntos el equipo de San Isidro, o con 8. Creo que con 8 está el equipo San Isidro, si mal no recuerdo. Tiene que ganar para que pueda acomodarse y buscar de estarlo. Con 11 está Libertad. Sí. Y San Isidro está con 8 unidades. Ahí está. Eso es lo que te decía. Sí. Tiene que ganar. ¿Cuándo? 4 fechas después de esto para que clasifique los mejores 8 del campeonato. Bueno, va Gustavo Velázquez. Aquí tiene la pelota para San Isidro, que no quiere perder el partido. Busca el empate también en este arranque de este segundo tiempo, pero hasta aquí le está costando un poco generar, a pesar de que está insistiendo. Colmán para cumplir, tiro libre para San Isidro. La pelota quieta puede ser importante. Para cumplir está Colmán. Ya autoriza el juez. Viene el centro, pelota arriba. Saca la defensa en forma oportuna porque entraba frente al arco Gustavo Velázquez. Y va a ser lateral para San Isidro en zona de ataque. Así es. De vuelta va con todo el equipo San Isidro buscando el empate en este segundo tiempo. Va intentando con Colmán. Otra vez la carga, el pelotazo. Esta vez sin destinatario. Va a ser salida. Va a corresponder saque de portería para el conjunto gumarelo. Así es. Va a salir el equipo de Libertad. Está buscando mantener el resultado a favor del equipo liberteño. Ya preparar la salida. Ya salió, dice el asistente, Sí. Hugo Mano. Así es. Lo cierto que va a corresponder pelota, sí, cobró finalmente mano Gilberto. Del defensor va a ser Tiro libre. otro tiro libre para San Isidro. Sí, ahí de vuelta otro pelota parada tiene a favor el equipo San Isidro. Para cumplir otra vez Colmán, centro por abajo, atención, desvía. Jugador de San Isidro, pero termina sacando la defensa. Aquí queda para Orrego. Colmán. Sale Amado Orrego. Pelota que queda para Miguel Fernández. El rebote gana Ignacio Navarro, el capitán de San Isidro. Carga, pelotazo largo. Tenta, pero sale ya el guardameta. El guardameta de Libertad, que va a salir jugando con un pelotazo largo. Pelota arriba. Pica Miguel Fernández. La marca aquí de Ignacio Navarro. Baja para Araujo. Araujo adelanta para el jugador. Es el futbolista Orrego. Quique Orrego. Valdés, el autor del único tanto hasta aquí. Segundo tiempo que acaba de arrancar, señoras y señores. 1-0 sigue el triunfo de Libertad. Aquí pica el jugador Arzamendia. Se complica, atención, ojo, porque aparece Ayala. Otra vez se repuso la defensa. Y el portero también casi se avivó aquí el jugador Celso Ayala. Sí, buscó ahí la pelota el jugador Celso Ayala. Le quiso complicar ahí a los centrales y al portero Núñez. Pero están muy atentos los jugadores de San Isidro. ¿Qué pasó? Falta, dice el árbitro. Bueno. Vamos a ver quién se... Hasta aquí no hay tarjeta, ¿verdad? En este partido. No, todavía. Ujú. Tranquilo todavía en este partido. Sí hay mucha protesta para el árbitro, pero no, hasta aquí no pasa nada. Más atrás le indica a Luis Enrique Orrego, tiro libre que corresponde para el Sport San Isidro. Sobre esa raya de la mitad del campo de juego. Autoriza el árbitro del partido. Luis Enrique Orrego para cumplir. Va a levantar el centro. Ahí está, arriba la pelota. A ver, ¿para quién? Para nadie. Le reclaman a Luis Enrique.
El centro sin precisión. Va a ser salida para Libertad. Así es, esto sí le gusta al equipo de Libertad, porque no le está complicando el equipo de San Isidro. Todos son pelotazos, pero no hay peligro ahí arriba para el equipo de Libertad, porque los delanteros también tampoco no le está costando tener pelota clara ahí arriba el equipo San Isidro. Realiza cambio Libertad, ingresó Paraná y se retira Valdés, justamente el autor de gol. Atención, el palo casi autogol, señoras y señores. Aquí llegó de vuelta Libertad, el palo dice que no. Así es, acá se complicó los jugadores de San Isidro, pero el palo le favorece al equipo de la Naranja Mecánica, se salva del segundo de Libertad. Pelota que va a ser para San Isidro en su defensa. Casi llegó el segundo tanto. Así es. Va insistiendo Ignacio Navarro. Pelotazo largo de Navarro. Víctor Gaona baja para León. Oliveira. Era Mendoza el que aparece también destapado. Deja para Zamendi ahora. Avanza San Isidro. Va Mendoza. Saca a un costado el defensor. No quiere complicar. Por eso va a ser lateral para San Isidro. Así es. Ahí de vuelta se va arriba el equipo de San Isidro buscando el empate. Gustavo Velázquez baja. Velázquez y la posición del balón. Deja para León. Era Rezamendi ahora. Carga San Isidro para Gaona que intenta bajar con el muslo. Lo bajó pero de mala manera. Queda para Espínola. Va Miguel Fernández. Notario. Corre Celso. Va Ayala. Va Ayala, costado izquierdo. Acelera. Engancha entre diagonal. Atención, se cae. Reclama falta. Libertad. El árbitro dice que no pasó nada. Así es. Prosigue la jugada. Ahí los jugadores piden falta, pero no pasó nada. Dice el árbitro principal de este partido. Resultado a favor 1-0. El equipo de Libertad. Hasta aquí, 4 goles en 4 partidos. Después de este partido, se viene el equipo de Milan ante el Sport del Sport Upona. Partidazo después de esto, porque ahí van a pelearse quién se queda con la punta. Asimismo, ese puntero que ahora tiene un dueño, y es un nuevo dueño, mi querido Gilberto. Sí, señor. Como así están las cosas, por lo menos en forma momentánea. Es el conjunto albirrojo que venció al equipo de 1-0, sí, 1-0 ante Cerro Verde. Mira que 15 de agosto va a quedar muy lejos. En la sexta posición, por ahí va a quedar 15 de agosto después de estar puntero Blas. Porque ganó Garendá. Depende mucho de lo que va a pasar también en el segundo partido, el último partido. Y se le está encimando todo lo que están atrás. Libertad. Está por ahí nomás también Real Madrid. Sé que se le puede complicar de a poco al equipo de 15 a otro. San José también está ahí cerca nada más. Falta todavía 4 partidos y va a depender mucho lo que pase después de este partido entre el Milan y el Sport Upona. Saca desde el fondo San Isidro. Mendoza el que pica. Golpe de cabeza de Isidro Quintana. Pelota que corresponde para San Isidro. Ya está apurando las acciones. Conjunto de la Naranja Mecánica. Notario saca con una media vuelta. Paraná el que quiere. Otra vez Fernández. Va Fernández. Deja para Orrego. Va insistiendo Paraná. Oxay. Banderín arriba. Así es, el banderol arriba, quiso decir el compañero, pero no pasa nada. Bueno, ahí casi le complicó de vuelta el Libertad San Isidro Blas. Sí, señor, con 3 dedos quiso. Sí, el famoso pegar con el revés. El famoso pegada de Luka Modric quiso hacer el juego de Libertad, pero no pasó nada. Servicio de esquina, pelota en el último rincón para Libertad, que busca un tanto
tranquilizador. Segundo gol busca el equipo de Libertad que gana 1-0. Espínola, centro por arriba, el arquero saca con el puño derecho. Espínola, pierna zurda de Espínola, queda para Colmán, pelotazo largo de Pedro, saca como puede la defensa de Libertad, va a ser lateral, corresponde para el cuadro de San Isidro, que va empujando de a poco también de vuelta. Así es, buscando el empate del equipo de San Isidro, pero le cuesta mucho al equipo de la Naranja empatar este partido. Va Paraná, perdón Gilberto, Paraná, atención, va Libertad, Ayala el que quiere pero no pudo. Dejó una muy buena posibilidad el equipo Libertad, pero por lo menos gana este servicio de esquina. Así es, otra pelota parada de vuelta acá para el equipo de San Isidro, no sé, para el equipo de Libertad, digo bien. Vamos a ver qué pasa con esta pelota parada. Evo Poral, Milan a continuación, después de este partido. Corner, servicio de esquina para Libertad. Hugo Espínola se va para el efecto para cumplir el servicio de esquina. Este corner. Espínola, pelota arriba. Paraná quería, pero ya está la marca de la defensa. Atención con ese remate. Bueno, en cualquier parte el remate. Pelota que corresponde para San Isidro, que va a salir desde el fondo. Así es, va a salir el equipo de San Isidro, complicado, hasta aquí no puede empatar este partido. Estamos ya, ¿cuántos minutos tenemos este segundo tiempo? A ver. Bueno, ya en minutos vamos a estar pasando cuántos minutos ya se está jugando este segundo tiempo, que se mantiene a favor del equipo de la Libertad. Va a corresponder lateral para el cuadro del Sport San Isidro. Araujo que deja para su compañero, pero ya está la marca de la defensa. Saca un costado, va a ser lateral de vuelta para el cuadro de San Isidro. Este es Araujo. Deja para Navarro. Levanta el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza defensivo. Va a complementar la salida. Notario. Pica Paraná. Olivera en la marca. Firme el número 20. Evita también que ese balón salga fuera. Ah, San Isidro. Otra vez presiona Libertad con Paraná. Ahí está el centro de Paraná. Pelota arriba. Sobra la pelota para Ayala. Va insistiendo Libertad con Ayala. Fernández, Ayala. Peligro de gol. Va Libertad para el segundo. No pudo, la defensa tampoco pudo sacar. Va Orrego. Insiste Libertad. Ahora sí, Oliveira. Saca con un puntín hacia uno de los costados. Presiona Espínola. Era Notario en este caso el que presionaba. Y gana este servicio de esquina. Va a ser para Libertad. Así es. Este ya es el tercer ya. El tercer corner ya para Libertad. Y que está buscando marcar el segundo. Fuerza Blas. Muy bien. Seguimos nosotros aquí a través de Pulse por Más, en vivo, compartiendo aquí con toda la gente que está al otro lado, la gente que está viendo el partido. No sé si va a haber cambio en esta Blas, todavía no tenemos cambio. Sí, Araujo ¿por quién? Por Colmán. Ahí está entonces el cambio para San Isidro en este caso, que sigue perdiendo 1-0. Otro Araujo más en el partido. Sí, señor. El que ingresa, casaca 18, Araujo. Colmán, el que abandonó el campo de juego. Así es. Aquí queda para Espínola. No pudo sacar Espínola, deja para su compañero. Va a salir jugando Libertad con pelota dominada. Filtra el pase. Va teniendo ese esférico. El equipo de San Isidro, Libertad, digo bien, que presiona con Paraná. Va Paraná para Espínola. Atención el remate. La pelota que saca a un costado. Habrá salida para el conjunto
del Sport San Isidro. Así es. Va a preparar la salida del equipo de San Isidro para este segundo tiempo que está ganando cómodamente el equipo de Libertad. Bien, va a salir desde el fondo el representativo del San Isidro, pero el árbitro, en este caso el juez, dice vamos a hidratarnos un poco. Así es. Otorga este minuto de pausa Gilberto Brites. Así es, minuto de pausa para la hidratación. Bien, acá la gente que va compartiendo con nosotros, saludos, toda la gente hermosa que siempre nos sintonizan. Arnaldo Gaona dice, muchachos, excelente trabajo. La locución dice, muy bien, gracias por estar ahí también, por compartir con nosotros. Y gracias también por esa afirmación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Está súper la transmisión, dice también Marciano Monjes. ¿Es el mismo Marciano también el jugador, Gilberto? Me pregunto. El de que jugaba también en, si no me equivoco, en Cerro Verde. Hoy no estuvo. Bueno. Baraujo. Ahí está. Araujo, centro por arriba. Saca como puede la defensa, sí señor. Oxide, dice el asistente 1. Esta carga totalmente anulada, Gilberto Brites. Quedó enganchado ahí el jugador. Protesta ahí los jugadores de San Isidro también. Cobró el árbitro Uxay. Va a salir desde el fondo Libertad. El cuadro albinegro que está ganando 1-0 el partido. El gol lo hizo Valdés. Valdés que ya no está en el campo de juego, ya abandonó. Atención, se complica el arquero. Termina sacando otra vez el propio portero, señoras y señores. El remate, si no me equivoco, fue el 23, Mendoza. Casi pudo empatar aquí el conjunto de San Isidro. Así es, Blas Antonio. Acá se complicó el portero de Libertad, pero no, por suerte no fue gol esa jugada. Va a ser córner, servicio de esquina, punta derecha para el equipo de San Isidro. Pelota arriba, va Gaona. Atención, otra vez para Víctor. Remate afuera. Aquí San Isidro amenaza el triunfo parcial de Libertad. Sí, señor, acá se salvó el equipo liberteño. Va a preparar la salida del equipo de Libertad, que sigue ganando 1-0 su partido, pero San Isidro se va con todo ahí buscando el empate, pero hasta aquí no puede conseguir ese gol el equipo de el Sport San Isidro. Hasta inclusive de a poco va mereciendo el conjunto de San Isidro. Sí, también. Hace rato ya viene mereciendo el gol el equipo de San Isidro. Y Libertad que se va complicando también, tras producto también de la presión. Es decir que San Isidro va presionando y está forzando el error por parte del conjunto de Libertad. Así es. Bueno, seguimos nosotros en vivo a través de Pulse por Más. Este es el cuarto partido en la tarde de hoy. Va Fernández, perdón Gilberto, Fernández engancha el arquero que sale, no pudo definir, señoras y señores, aquí también la réplica de Libertad. Se pone más interesante este segundo tiempo, Gilberto. Así es, se pone ida y vuelta este partido. Hasta aquí Libertad tuvo ya ocasiones de gol de media hora, recién pasó también. Y San Isidro cuando va con mucha gente y a peligro también portería de Libertad. Se hizo de ida y vuelta estos segundos tiempos del partido. Así es, San Isidro que busca el empate, va con todo, pero también está ofreciendo espacio. Y eso está tratando también de aprovechar Libertad. Va a ser lateral, corresponde para el cuadro de la Naranja Mecánica, el conjunto del Sport San Isidro. Servicio costado derecho. Ignacio Navarro. Salinas anticipa. Otra vez va a ser lateral para el Sport San Isidro. Apura las secciones. Navarro busca a Mendoza. Primero llega la marca por parte de Fernández. Kiko Rego levanta el centro, pelota arriba. Ganó otra vez Salinas.
Con golpe de cabeza saca un costado. El balón que va a quedar en poder de Mario Araujo. Engancha Mario. Va a levantar. Pierna zurda. Arriba la pelota. Atención. Va San Isidro. Mano en ataque. Sí, señor. Jugó con el brazo izquierdo. Va a ser salida para Libertad. Así es. Acá vuelta tuvo el ataque del equipo San Isidro, pero hasta aquí está muy bien ahí los centrales también, que está trabajando con todo este segundo tiempo. Los centrales de Libertad y San Isidro hasta aquí, que no pudieron aprovechar las ocasiones que tiene el jugador para empatar este partido. Otra vez mano, esta vez la mano fue del jugador Gumarelo. Tiro libre cerca de la raya de la mitad del campo de juego para San Isidro, que carga de vuelta, pelota arriba. Esta vez busca a Gustavo Velázquez. Ya salió el esférico, dice el asistente 1, va a ser salida, sí señor, saque de portería para Libertad, que ya sale jugando. Ahí está, pelota de Sanabria. Busca Paraná, pelota arriba, golpe de cabeza Navarro. Falta, sí señor, una carga ilícita. Sí. Y se va a ganar la amonestación del jugador Isidro Quintana, el cuadro, el jugador de Libertad. Así es, gana la tarjeta amarilla. Creo que es el primero del partido. Sí, del partido. Así es que con tarjeta amarilla ya el jugador Quintana. Luis Enrique Orrego levanta el centro, pelota arriba. Notario con golpe de cabeza. Saca un costado, va a ser lateral. Es para el conjunto de la Naranja Mecánica. El esférico que queda para Mendoza. Lucha Mendoza, pierde. La marca de Quintana. Va Orrego. La carga Gaona, que intenta. Queda para Araujo. Está el empate. El arquero. El arquero monumental, señoras y señores, para evitar el empate. Excelente lo de Villar. Tajadón que hizo el jugador Villar, el portero de Libertad. Se hace figura ya esta tarde en este partido. Le cayó el gol al jugador Araujo. Estuvo atento el portero, quedó con esa pelota. Va a ser córner, servicio de esquina, punta derecha para San Isidro. Luis Enrique de vuelta para cumplir. Va Orrego. Viene el centro. Ahí está el cabezazo. Doble cabezazo dentro del área. Casi termina en el gol. En primera instancia logró conectar aquí el jugador Araujo. Después Mendoza. Se salvó Libertad en esta, que va a respirar. Así es. Se mantuvo ahí arriba el equipo de San Isidro, pero hasta eso no le está saliendo al equipo de la Naranja Mecánica. 2 cabezazos en el área, siempre de gol, pero esta vez no juega así. Y ya Libertad está aguantando este partido. Y viene la réplica. Va Paraná, segundo en camino. Lo liquida. Afuera. Increíble Paraná, que ya eludió al arquero. Es cierto que termina quedando con ángulo cerrado, pero bueno, increíble. Realmente era cuestión de acertar el arco, definir. Quiso, no sé, romper el arco y erró la misma. Aquí perdonó Libertad. Así es, perdonó acá el equipo liberteño. El liberteño tuvo un ataque, un contragolpe importante el equipo de Libertad, pero erró la portería. Y mirá si le empata a San Isidro en esta, cómo va a estar el jugador de Libertad. Saca la defensa de Libertad. Se va con todo San Isidro. Y reitero que está dejando espacio. Libertad no está pudiendo aprovechar. Y ojo, se complica aquí. San Isidro en el fondo. Allá la habilita su compañero. Va con todo. Atención para el segundo. Está, bueno, ya hubo falta. Hubo también posición de adelanto. El asistente ya levantó el banderín. Indica que ya la jugada no valía. Va a ser salida para San Isidro. Así es. Va a salir el equipo de San Isidro. Le está perdonando Libertad al equipo de San Isidro. Si le empata este partido, esto es lo último. ¿Cómo van a estar los jugadores de Libertad? Sí, señor. Va a lamentar Libertad. Y bueno, pero si es que termina este 1-0, por lo menos va a quedar como una anécdota más. Claro. Porque última que erró el jugador Paraná fue increíble. Ahí está José, el que ingresó también en este segundo tiempo. José Escobar. Ya falta poco, señores. Puede ser la última último ataque de San Isidro, el arquero, que se queda con ese balón. Y puede ser la última jugada. Vamos a ver si es que lo termina.
Todavía no. El árbitro que está otorgando todavía minutos de recuperación. Este es Ignacio Navarro. Va Ignacio. El balón que queda para la salida de San Isidro para Ignacio Navarro. Bueno, el pase no estuvo bueno. Notario levanta para el jugador Ayala. Mano de Ayala. Va a ser salida para San Isidro. Apura las acciones. Ya falta poco. Este puede ser la última, Gilberto Brites. Así es. Va a ser la última. Así. Fue la última. Muy bien, favor 1-0 el equipo de Libertad, ganó 1-0 su partido. A los 2 minutos del primer tiempo ya marcó el primero y con ese cerró este partido en la fecha 8 el equipo Libertad. Minuto de pausa, ya venimos.
Bien, retornamos para este siguiente compromiso entre Milan y Uponá. Atención con este remate ya. Prueba Ibarra. Buena respuesta del portero del cuadro de Milan. Señoras y señores, va a ser córner. Ya se produce el primer intento por parte del cuadro de Uponá, el conjunto albiceleste, que gana este servicio de esquina. ¿Qué tal, Gilberto? De vuelta el saludo para la audiencia. Así es, ya estamos de vuelta para este quinto partido en la tarde de hoy. Arrancó recién ya acá con una pelota para el equipo de Uponá. Centro de López, pelota arriba. Atención para Orsusa, de primera. Atención el arquero. Buen arranque del conjunto albiceleste. De pelota quieta otra vez también aquí. Hace trabajar al portero Villar. Así es, arrancó con todo este quinto partido entre Milan y el Sport Uponá. Lo que gana hoy va a estar en la punta tranquilamente. Esta fecha 8 va a terminar en la punta si gana hoy estos dos equipos. Es decir, el arquero Miranda, mejor dicho, sí, no Villar. Miranda es el guardameta del conjunto de Milan, que hasta aquí ya trabajó en 2 oportunidades en este arranque de partido. Va el conjunto albiceleste de vuelta, falta, dice el árbitro. La falta fue de Rojas. Perjuicio del jugador del representativo albiceleste. Va a corresponder tiro libre para el equipo de Uponá, que va a poder cargar de vuelta. Sí, de vuelta otra pelota parada tiene acá el equipo del Sport Uponá. Y vamos a ver qué pasa en esta, Blas Antonio. Mascareño para cumplir, ahí está el centro. Pelotazo largo, queda para Lorenzo. Va insistiendo Lorenzo, mano de Lorenzo. Va a corresponder tiro libre en su salida para Milan. Así es. Va a salir el equipo de Milan en esta. El goleador del equipo del Sport Uponá es Velázquez. En todas las fechas marca gol. Así es, Gilberto. Uponá que juega en el arco. Está Erico Areco, casaca número 1. En la zona defensiva, Rubén López tiene la 2. La 6 para Wilfrido Cuenca. 15, Javier Villar. Javier Villar y Wilfrido Cuenca, entonces los dos zagueros centrales. Lateral derecho es Rubén López y lateral zurdo sería Manuel González. La 5 para Víctor Espínola. No, Víctor estaba jugando de suplente en este caso. Tomás Mascareño es el lateral zurdo. Freddy Ayala está como suplente también. La 17 juega titular Miguel Villalba. La 16 Catalino Ibarra. 8 para Alcides Paredes. 19 Lorenzo Velázquez. 7 para Francisco Orsusa y completa el onceno. La 30 para Néstor Velázquez. Es el equipo titular del conjunto del Sport Uponá, que está siendo dirigido por Wilson López. Así es el onceno titular del equipo albiceleste. Los Velázquez ahí arriba son los delanteros y Néstor principalmente, que siempre marca gol para este equipo. Milan juega de la siguiente manera. En el arco está Albino Miranda, tiene casaca 1, 4 para Robert Flecha. La 73 para Darío Chamorro, 16 José Cantero, 8 Mario Cardoso, Luis Jiménez tiene la 6, 21 Silvio Carvajal, Armando Rojas tiene la 20, 37 para Vicente Paniagua, 38 Líder Ramírez y la 10 para Lauro Florentín. Es el onceno del conjunto de Milan FC. Ahí está Rojas. Servicio manual que ya lo cumple. Intenta salir el equipo de Uponá y lo consigue con el jugador Paredes. Presiona bien Cantero y recupera, que también fue presionado posteriormente por Velázquez. Aquí tiene Velázquez. Trata de salir jugando el equipo de Uponá. Chamorro presiona. Orsusa también recupera. Francisco pone el pase para Lorenzo Velázquez. El primero está el arquero. Monumental tapada de Albino Miranda, señoras y señores. Por eso el partido continúa 0-0. Atajadón acá del portero Miranda. Atajó esa pelota, casi fue gol de Velázquez de vuelta acá, pero estuvo muy atento el portero que saca esa pelota. Tapadón lo del portero Albino Miranda, señoras y señores. Va a ser tiro libre de esquina. Córner, punta derecha, corresponde para el cuadro de Uponá, que está
El 10. Sí. Está sentido, ya se recupera Rubén López para el servicio. Viene el centro, pelota arriba. Queda para Velázquez. Pierna zurda el número 30. No acertó el arco, va a ser salida para el equipo de Milán. Así es, va a ser salida para el equipo de Milán, que se mantiene 0-0 el partido. Ambos equipos, si gana hoy, va a estar en la punta tranquilamente. Va a salir Flecha. Robert Flecha para sacar. Lo hace largo. Pelota arriba. Baja Rubén López. Para Catalina Ibarra. Otra vez la devolución para Rubén López. Ahí está el 2. Busca a su compañero que está Orsusa dentro del área. Orsusa dejó esa pelota que salga afuera. Y para que sea córner. Servicio de esquina para Uponá, que arrancó mucho mejor el partido. Así es, arrancó con todo el equipo albiceleste. Esta ya su cuarta tiro de esquina que consiguen estos primeros 10 minutos del partido. Este va a ser el cuarto ya para el Sport Uponá. Otra vez Rubén López. Ahí está el centro, media altura. Armando Rojas saca a un costado. Pelota que queda de vuelta para el jugador López. La carga de López. Paredes atropella, no pudo alcanzar. Ya está el guardameta Albino Miranda. Va a ser salida para el equipo de Milán. El marcador está 0-0. Primer tiempo de partido. Robert Flecha de vuelta, saca largo. Arriba ese esférico. Wilfrido Cuenca gana en las alturas. Cantero ahora. Catalina Ibarra. Intersecta Rojas. Deje para Luis Alberto Jiménez. Ahí se muestra Lauro Florentín. Ahí está Lauro. Pierde. Recupera el jugador de Uponá. Ojo, porque va Paredes, le pega al arco. No pudo rematar de buena manera aquí Paredes. Ángulo cerrado, pero de igual manera probó el arco. Así es, no puede salir el equipo de Milán hasta aquí. Estos primeros minutos del primer tiempo le está apretando con todo el equipo albiceleste. Y ya tuvo uno clarita que sacó el portero del Sport Uponá. Rojas juega pelota para Jiménez. Recupera Ibarra. Villalba ahora Miguel. Deja para Alcides Paredes. La carga de Uponá. Atropella Ibarra. Primero el arquero Albino Miranda. Otro de los tantos arqueros buenos que tiene este campeonato senior, mi querido Gilberto Brites. Así es. Bueno, el portero el Miranda, que tuvo ya trabajo estos primeros minutos de este partido. La albiceleste está muy bien, muy clara con la pelota, y el portero Areca está muy tranquilo. Hasta aquí no tuvieron ataque del equipo de Milán, y hay que ver cómo termina este primer tiempo el equipo de Milán. Pelota quieta corresponde. Tiro libre para el cuadro de albiceleste. Tomás Mascareño para cumplir. Para el envío el número 4. Pelota arriba. Oxide dice el asistente. Sí, señor. Mascareño se encarga de toda la pelota por el lado zurdo, y por el lado derecho se encarga de toda la pelota para el jugador López. Las Antonio. Los dos laterales, Sí, justamente, señor. Gilberto. Son los jugadores de buen pie que lanza bastante bien la pelota. Y para sacar desde el fondo en el conjunto de Milán, Robert Flecha. Así es. Se encarga de toda la pelota, pero toda la pelota gana de vuelta los jugadores del equipo del Sport Uponá. Saca Flecha. Pelota que queda para Lauro Florentín. Este se tiene que despertar un poquito más. Sí. Florentín y Paniagua. Así es. Son los rapiditos que tiene ahí el equipo de Milán. Y si continúa de esta manera, que va a ser complicado para Milán hoy, Blas Antonio. Así es. Depende también de la faena de estos dos, para que pueda también ser un equipo importante en zona de ataque en el conjunto, en este caso del Milán. Va a salir Uponá. Tomás Mascareño va a salir jugando. Seguramente va a sacar largo. O va a salir en corto. Sí, en forma larga. Desvía Ibarra. Baja Jiménez. Jiménez para el cuadro del Milán. Lauro ahora. Florentín destapado. Se muestra Paniagua. Pelota para Jiménez. Recupera Miguel Villalba. Villalba para Uponá. Pica Lorenzo. Va Velázquez. Se frena Lorenzo.
Se muestra Villalba, pelota para él. Otra vez Lorenzo. Bueno, el pase no estuvo bueno. Ya está Albino Miranda también. Seguro el arquero que se queda con el esférico. Y ya sale en forma rápida ahí con Cardoso. Así es, toda la pelota con el equipo albiceleste. Hasta aquí gana toda la pelota ahí en el medio campo. Todavía no tuvimos ataque del equipo de Milán en este primer tiempo, pero no está aprovechando también las ocasiones que tiene el equipo de el Sport Udupona. Aquí quería el líder Ramírez. No pudo, pero por lo menos consigue este servicio de esquina. Sí. Va a ser córner. Es el primero para Milan, este tiro de esquina. Punta derecha, córner, servicio. Desde el último rincón es para el cuadro del Milan. Lauro Florentín dispuesta a tirar tiro libre de esquina. Ya autoriza el árbitro. Va a venir el centro, pelota arriba. Atención para quien intenta líder. También Paniagua, saca Paredes. Queda para Orsusa. Intercepta Chamorro. Este es Cantero, levanta el esférico. Arriba la pelota. Desvía Paniagua. Volvía de la posición de adelanto Gilberto Brites. Así es, quedó enganchado ahí jugó Paniagua. Ya volvió del 6, pero ya levantó el banderín la línea 1. Erico Areco prepara la salida. Ya sale en forma corta y en forma equivocada también. Sí. Armando Rojas. Juega con líder Ramírez. Wilfrido Cuenca saca a un costado. Vemos que los dos equipos tienen banca, Gilberto Brites. Sí, eso sí. Tiene banca ambos equipos. Casi un equipo de vuelta tiene cada equipo en su banca, Blas Antonio. Así mismo, ahí vemos en Uponá, hay 7-8 por ahí más sí, o menos. Señor. Por el lado del cuadro de Milan también, a ver. Y son equipos que se caracteriza con muchos cambios en todos los partidos. Y hay que ver hoy que prepara ambos equipos en el segundo tiempo. Va a salir Uponá desde el arco. Tomás Mascareño, Villalba quería, pero gana Rojas. Queda para Paniagua. Vicente juega con líder Ramírez, la marca de Cuenca. Aquí presiona Florentín, queda para Villalba. Villalba para Uponá. Juega con Paredes, Valcides. Chamorro intercepta, saca un costado y va a ser córner. Otro tiro de esquina más para el equipo albiceleste. Este va a ser ya la quinta tiro de esquina que consigue el equipo del Sport Upuná. Esta pelota para, vamos a ver si aprovechan esta. Córner, punta derecha, corresponde para el cuadro albiceleste. Esta vez se cambia de ejecutor. Va a ser Villalba. Villalba para cumplir. Va Miguel. Centro pasado, arriba la pelota. Wilfrido, el que baja. Está atento el arquero, se queda con ese esférico. Aquí intentó algo diferente el conjunto de Uponá. Sí, acá sí levantó muy bien la pelota, pero de vuelta ahí estuvo atento el portero Miranda que saca esa pelota. Queda la pelota aquí para el jugador Jiménez. Jiménez para Milan. Retrocede el pase para Flecha. El zaguero sale. Ahora adelanta para Ramírez. Ramírez pierde la carga del jugador Mascareño en cualquier parte. Va a quedar en la mano del arquero. Sí, señor. Prepara la salida. De Miranda. Prepara la salida del equipo de Milan. El AC Milan que está empatando 0-0 este partido ante el Sport de Uponá. Después se queda el último partido, sería Arsenal Iribucuá, mi querido. Así es, Arsenal ante el equipo del Sport Iribucuá. Va a ser la última de la fecha 8 del campeonato de la categoría senior. Cantero peina, Chamorro. Pelotazo largo, queda para Silvio Carvajal. Va Silvio, deja para Lauro Florentín. La marca de Lorenzo era el otro Velázquez. Néstor. El arquero Erico Areco se queda con el esférico. Ya sale Erico. Jugó en forma corta ahí con Mascareño. Lateral izquierdo. La carga de Mascareño. Pelota arriba. Corre Lorenzo Velázquez. Sale Cantero en la marca. Sigue Lorenzo. Quiere ganar el servicio de esquina y lo consigue. Otros córner más por Ángel Gilberto, ¿eh? Sí, otra pelota más para el equipo albiceleste. Cantidad ya que tuve, con esta ya es la sexta tiro de esquina que consigue el equipo albiceleste y hay que ver qué pasa en esta ola. Otra pelota detenida para Uponá, otro córner.
Otro servicio de esquina, centro. Esta vez el arquero de vuelta soluciona con los puños. Sí, señor. Queda para Carvajal. Silvio carga. Pica Ramírez. Va Ramírez. Va insistiendo el líder. No pierde la pelota ahora sí. Pierde ante la presencia ahí de Mascareño, que después no pudo controlar. Va a ser córner, sí señor. Sí, otro tiro de esquina, el segundo para el lado de Milan. Otra pelota para más acá para el equipo de Milan. Vamos a ver si aprovechan esta. Córner, servicio de esquina, señoras, señores. Corresponde para el equipo del Milan. Se va Lauro Florentín para el disparo. Vamos a ver si aprovecha el equipo del Milan la pelota detenida. Ya autoriza el árbitro. Lauro Florentín, centro por arriba. La defensa, atención. A ver, fue el atacante el que tocó, fue el defensor. Si es el defensor va a ser penal, Gilberto Brites. Sí, tiene que ser penal si el defensor. Hay que decir. Fue al revés, Gilberto, fue Sí. el delantero que buscó con el brazo. Ahí está entonces. Le cobró a Milan entonces. Sí, señor. Por eso Bueno, la amonestación para el delantero iba a ser salida para Sí, el señor. cuadro de Upona, Gilberto. salida para el equipo albiceleste. Se mantiene 0-0 este partido entre el equipo de el Sport Uponá ante el equipo de Milan. 0-0 estos primeros minutos del primer tiempo. Bueno. Momento de pausa. El árbitro que otorga cada 15 minutos aproximadamente. Ahora ya 17 minutos segundo tiempo, Gilberto. Sí, O primer tiempo, digo bien. así es. Y el marcador que persiste. 0-0. En Mira blanco que- todavía aquí en San Isidro Mira que del Norte. Uponá tuvo más la pelota, tuvo más ocasiones de goles también, pero parece que hoy todos los equipos, todos los delanteros no están al 100, Blas Antonio, porque hasta aquí tenemos 4 goles en la fecha 8. Poquísimo para 5 partidos, 4 goles es poquísimo. Hay que ver si en esta tenemos gol o no. Y bueno, queda todavía un partido, a ver si por ahí También, sí, ese señor. compromiso nos pueda llenar de goles. Claro, que el Sport Guipúzcoa también necesita puntuar el día de hoy para que pueda subir de a poco ahí en la tabla, porque hasta aquí está con 6 puntos. Si gana hoy el Sport Guipúzcoa va a ir a 9. Le va a pasar de vuelta a Ciudad Nueva y a otros equipos, a San Isidro también. Así que hay que ver cómo sale hoy el equipo del Sport Guipúzcoa también en el último partido. Y enfrente va a tener a un muy Arsenal. difícil equipo de Arsenal. Sí, Gilberto sí. Brites. Arsenal que se caracteriza de hacer muchos goles. Hoy vamos a ver. Sale Upona desde el fondo. Rubén López. ¿Cuánto tiene Arsenal? ¿Tiene ahí la tabla si me puede ayudar ahí? Vamos a actualizar. A ver cuántos puntos tiene el equipo Arsenal. En la fecha 8 se juega hoy. Sí. Arsenal tiene 7 puntos. 7. Está con señor. 7 Arsenal, ¿eh? Guipúzcoa tiene 6. Sí, a un punto nada más la diferencia. Va teniendo Upona la carga. Centro por arriba. Cardoso. Intenta Orsusa. Falta del atacante. La falta fue de Orsusa. Sí. Tiro libre en su salida para Milan. Bien, ahí está entonces otro ataque más del equipo albiceleste. Ahí va a salir el equipo de Milan. Hasta aquí está muy atento el portero mirándolas. Sí, muy buen portero. Los dos tienen muy buenos porteros también. Erico Sí. Areco es un Pero excelente portero. a Erico hoy ni le probaron todavía. Sí. Y a Miranda sí. Ya, ese que tajó en los primeros minutos del partido, que sacó ese casi gol del equipo del Sport Guipúzcoa. Va insistiendo también ahora el equipo de Milan con Florentín. Habilita a Silvio Carvajal. Silvio es el capitán del conjunto del Milan. Jiménez ahora. Destapado Jiménez. La marca de Mascareño. Centro que busca a su compañero, pero ya intercepta Wilfrido Cuenca. Sale con un pelotazo largo.
Néstor Velázquez quiere la marca de Carvajal. Lateral para el equipo de Milan. Ya lo cumple, apura las secciones, viene el centro, pelota arriba, cerrado. Cayó en el techo del arco. Sí, ahí casi se complicó el equipo Luis Celeste, que casi le complicó al portero Areco. Va a corresponder salida para el representativo de Upona, que sale con Villar. Villar habilita a Rubén López. Ahí está Rubén. La carga hacia el costado derecho para Villalba. Corre Miguel. Alcanza ese esférico. Mantiene en juego. Centro por arriba. Saca con el muslo izquierdo Robert Flecha. La pelota se queda para el jugador Ibarra. Parece Rubén López. La carga de López. Centro por arriba. Saca la defensa. Y va a complementar Silvio Carvajal. Sale con Jiménez. Ahora participa Lauro. Florentina. Va Florentina. Pierde. Paredes. Paredes para Upona. Lorenzo ahora. Sale Cardoso. Saca un costado. Va a ser lateral para Upona. Sí, se mantiene ahí Upona ahí arriba, buscando la posibilidad de marcar el primero hasta aquí. 0-0 este primer tiempo. De a poco también estamos entrando en la recta final Sí, de señor. esta primera etapa, Gilberto Brites. Así es, ya la última parte del primer tiempo. Hasta aquí se mantiene 0-0 este partido. Y nos preguntamos dónde estarán los goles en este compromiso. Así es. Falta gol hoy, señores. Hay que ver en esta. Pero los dos equipos están insistiendo, están Sí, buscando. así es. Lateral corresponde para el equipo del Milan, señoras y señores, punta derecha. Lateral en zona de ataque. Lauro Florentín para cumplir. Ya se alista, ya se prepara Gribucuá, así también Arsenal para el partido de fondo. El último partido de esta fecha número 8, campeonato senior de Gribucuá, que se juega los fines de semana. Cada sábado se juega este torneo, mi querido Gilberto Brites. Así es, todos los sábados se juega la categoría senior. Si no hay partido de la liga, se juega los sábados. Ahí está el lanzamiento largo. Pica la pelota y queda para Flecha. Ahora Paniagua. Ahí está Vicente. Retrocede el pase con Cantero. De vuelta a la evolución para Paniagua. Va Vicente, sale el jugador Javier Villar en la marca. Va a ser lateral, corresponde para el equipo albiceleste. Digo, para el equipo rojo y negro. Cantero. Lateral izquierdo justamente. El encargado de laterales izquierdo. Centro, pero ya estaba invalidado el juego. Sí, quedó enganchado. Paniagua quedó enganchado en esta oportunidad. Sí, quedó enganchado de vuelta Paniagua en esta Pauli. Blas. Hoy está medio dormido Vicente Paniagua. ¿Qué pasó con Panigol? Sí, también, claro. Depende mucho de la capacidad jugada de Vicente Paniagua hoy, pero parece que está complicado el tema. Sí, lo están atajando todo prácticamente. Lo está neutralizando a Sí, Paniagua señor. hasta el momento. Así Robert es. Flecha saca desde el fondo. Jiménez intenta desviar ese balón, pero ya no lo pudo conseguir. Sale Jiménez. Jiménez para Milan. Conduce Jiménez. Ahora suelta el balón, pelotazo largo para Paniagua. Destapado aparece Pani. Saca López. Nos quiere complicar el lateral zurdo, derecho, digo bien. Así es. Se juega lejos esa pelota. El famoso saca si quiere ganar Gilberto Brites. Así es. Pero sacó lejos esa pelota el jugador López. Y la última parte ya del partido. Lateral para Milan, señores. La gente que está emprendida, saludo de vuelta a toda la gente hermosa que siempre sintoniza Pulsos por Más. Toda la gente que está viendo por la TV este partido. Campeonato senior de Gribucuá. El rebote queda para Rojas. Rojas habilita a Lauro. Ahí está Florentín. Quería Cantero. Fue lo último. Termina el primer tiempo. Así es. Minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo entre estos dos equipos. 0-0 en este partido, se mantiene todavía sin goles entre Milan y el equipo albiceleste del Sport Ubupona. Seguimos este segundo tiempo con el relato de Blas Antonio Jiménez. Gracias, Gilberto. Retornamos para este segundo tiempo que acaba de arrancar. El marcador sigue 0-0. Ubupona, Milan aquí, campeonato senior, fecha 8. Aquí roba la pelota Velázquez, centro por arriba, atención. Miranda, seguro. Ni siquiera dio rebote para alguna opción. El arquero del representativo del Milan. Así es. Aquí falta. Falta en perjuicio de Paredes, dice el juez. Así es. ¿Habrá tiro libre, Gilberto? Habrá tiro libre y le sacó tarjeta, creo. Sí. Bueno, ahí está entonces. Le cobró la falta, no le gustó al jugador, pero ya se cobró. Tomás Mascareño va a cumplir. Señoras y señores, tiro libre para el equipo albiceleste. Centro por arriba. La defensa que reacciona a tiempo para sacar. Queda para Paniagua. A ver si sale una contra. No salió nada. El defensor está atento también para sacar a un costado. Va a ser lateral para el equipo del Milan. Así es. Quiso contragolpear este partido, pero juega fuera esa pelota. Muy bien, seguimos nosotros a través de Pulse por Más, transmisión en vivo aquí en la cancha del Club San Isidro, donde el equipo albiceleste ante el equipo de Milan está empatando 0-0. Estos dos equipos están con 14 puntos. Si alguien de estos dos equipos gana hoy, va a ir en la punta, solitariamente va a quedar en la punta en la fecha 8, pero todavía no hay goles en este partido. Se mantiene 0-0 este segundo tiempo entre Milan y el Sport Ubupona. Va a salir el guardameta de Ubupona. Pelotazo largo. Dejó a su compañero Mascareño para que sacara largo. Presiona Morínigo, Ibarra. Pero ya hubo falta de Ibarra, dice el juez. Va a ser tiro libre para el equipo del Milan, que va a salir con ese pelotazo. Jiménez acomoda la pelota. Luis Alberto Jiménez. Ahí está el lanzamiento. Quiere el jugador Paniagua primero. Wilfrido Cuenca saca el córner. Va a ser tiro libre de esquina para el conjunto rojo y negro. Gilberto Brites. Así es, otro tiro de esquina acá consigue el equipo de Milan. Vamos a ver si aprovechan el equipo Rossoneri. Servicio de esquina que vendrá por la zona derecha. Ahí está el centro, pelota arriba. Saca Paniagua. En este caso quiso definir, pero actuó de defensor en este caso. Aquí intenta Paredes. Va Paredes, la carga de Paredes. Bueno, no salió. Impreciso, y los jugadores de los Antonio del Sport Ubupona y de Milan también. Muy impreciso, y todos los muchachos. Panigol también, que está hoy. Sí, así es. Todavía no marcó su juego. Sí, todavía no marcó la diferencia el jugador Paniagua al día de hoy, señores. Aquí se mantiene 0-0 este partido entre Milan y el Sport Ubupona. Rojas gira bien, descarga hacia el lateral izquierdo, Cantero. Ahora aparece Paniagua. Va Paniagua. Ahora sí ya salió, dice el juez. Va a ser saque de portería. Saque de salida corresponde para Erico Areco. El guardameta que va a salir jugando. O va a dejar a su compañero Manuel González. Ahora sí deja para Erico Areco de vuelta. Señoras y señores, segundo tiempo de partido. Ubupona 0, Milan 0. Campeonato senior, fecha número 8. Saca largo. Ese balón queda en poder del jugador Paredes. Ahora participa Cantero. Cantero saca largo para Florentín. Va Flore.
Habilita Paniagua. Ahí está el 37, va Paniagua. Gira Paniagua. Otra vez Flore. Va Florentín. Paniagua, atención. No pudo. Saca Wilfrido y ojo que nace este contragolpe. Viene la marca aquí el jugador Robert Flecha. Después la falta en perjuicio de Cantero. Se cobró la falta. Va a ser tiro libre para el equipo de Milán. Así es, se cobró la falta. Va a ser tiro libre para el equipo de Milán, que mejoró este segundo tiempo. Ya tuvo ya ataque importante, pero hasta aquí lo delantero no está al 100 para que pueda marcar el gol el día de hoy. Hasta aquí se mantiene 0-0 este partido entre Milán. Se frena estos dos equipos. Se frena el día de hoy en la fecha 8, porque si gana uno de estos dos equipos va a estar en la punta en la fecha 8. Armando Rojas para cumplir. Ahí está Rojas. Flore. Ahí está Lauro. Gana la raya, se frena ahora. Mantiene en juego ese balón. Florentín, ahí está, amaga. Va insistiendo, ahora participa Rojas. Armando Rojas, Paniagua, dentro del área. Ahora para Jiménez que le pega. Bloquea la defensa, va insistiendo el equipo del Milan. Ahora queda para Jiménez. Carvajal, el capitán Silvio juega. Cardoso, destapado el lateral. Lanzamiento arriba. Saca la defensa. Flecha de vuelta. O le devuelve ese balón. Quería Velázquez. Va a ser lateral en zona de defensa. Corresponde para el equipo del Milan. Robert Flecha se va para cumplir. Está Robert. Directamente busca aquí a Silvio Carvajal. No pudo. Controla el esférico, pero se le fue largo. Así es. Saque para el equipo de Upona. Va teniendo ese balón. Termina sacando. Y va a ser lateral para Upona de vuelta. Así es. Tampoco va subiendo de vuelta el equipo del Sport Upona, buscando ahí arriba a alguien para que pueda marcar el primero. Va con todo. El número 22, que ingresó ya también en este entretiempo. Sí, señor. Sí, señor. Era Pastor Ruiz el que termina. Ingresó, sí. Ingresando, y aquí ingresó también dentro del área para poder definir. Lo hizo, pero de mala manera. Así es. Florentín. Wilfrido Cuenca intercepta el balón. Palma para sacar largo. Peina también aquí el jugador de Upona, pero termina en poder de Cardoso. Florentín. Va Lauro. Se frena Lauro. Líder Ramírez. El balón va a quedar para Mario Cardoso. Levanta el centro. Pelotazo largo. Mascareño le devuelve. Otra vez para Mario Cardoso. Se prestan la pelota. Va Lauro Florentín. Insiste Lauro. Se frena Lauro. La marca de Velázquez. Quiere ganar la raya. No le permite Velázquez. Llega también el auxilio de Mascareño. Le pide disculpa. No pasó nada, dice el asistente que estaba cerca de la jugada. Centro por arriba. Velázquez termina sacando. Queda para Paredes. Villalba. Atención con esta carga. No pasó nada. Cantero de vuelta. Va insistiendo Milan. Baja Cuenca. El balón queda para Velázquez. Sale con jugador Ibarra. Otra vez Lorenzo Velázquez. Ibarra de vuelta. Néstor que se muestra. Lorenzo también. Pelota para él. Primero llega el defensor. Queda para Lauro Florentín. Cuida la pelota Lauro. Se apoya con Mario Cardoso. Saca hacia adelante. Queda para Mascareño. Mascareño para Upona. Engancha. Casi se complica en esta. Otra vez termina quedando con él. La posición del balón para Mascareño. Cuida, se cae. Ahora sí falta. Ya se cobra la infracción. A ver, falta tiro libre para Upona, Gilberto Brites. Así es. Va a ser salida para el equipo albiceleste. Ahí se hizo la falta. Va a salir el equipo del Sport Upona. Se mantiene 0-0 este partido.
quinto partido de la jornada de hoy, sábado. El último compromiso va a ser el Sport Iribucuá ante el equipo de Arsenal. El sexto compromiso que se viene a continuación. De a poco también ya va cayendo la tarde aquí en la ciudad de Iribucuá. Específicamente estamos en la comunidad segunda línea San Isidro del Norte. Campeonato senior de Iribucuá. Queda para Chamorro. Lanzamiento arriba. Quería López. Corre Paniagua. Sale Wilfrido en la marca. Sigue Paniagua. Gana Paniagua. Se frena. Retrocede el pase ahí con el jugador Rojas. Armando Rojas. Busca a Paniagua, pero no hubo esa buena comunicación. Termina desviando el defensor. Va a ser lateral en zona de ataque. Corresponde para Milan. Así es. De a poco va en ataque de vuelta el equipo de Milan. Vamos a ver si en esta se hace bien algo, pero hasta aquí no tuvo a Milan una clara de gol en este partido. El equipo albiceleste sí tuvo en el primer tiempo, pero en este segundo tiempo tampoco consigue una ocasión de gol para que pueda ganar este partido. Ahí el servicio manual que ya lo cumple. Termina reclamando falta al árbitro, o al árbitro, en este caso la gente de Milan. Sí. Termina cediendo el córner Gilberto Brites. Hoy hay mucha protesta para los árbitros de esta fecha. Y acá una pelota parada para el equipo de Milan. Luis Alberto Jiménez esta vez, el encargado. Viene el centro, pelota arriba. Atención, saca la defensa. Va a complementar Villalba. Presiona Rojas. Ahí está Rojas. Impacta en el defensor. Sigue el peligro. Va insistiendo Milan. Ahora sí. Saca Ibarra. Va a quedar en poder de Cantero. Ahí está Cantero. José se queda con el esférico. Casaca 16 para José Cantero. Termina sacando con un pelotazo largo, pierna zurda. Paniagua desvía, no pudo conectar aquí con Lauro Florentín. Pelota que va quedando en poder de Villalba. Presiona a Rojas y roba la pelota. Otra vez puntea Ibarra. El rebote beneficia aquí a López. Ahí está Rubén. Centro de López, pelota arriba, a ver quién llega. Velázquez, Lorenzo, el que lucha, deja para Ibarra. Ahí está, pone físico Ibarra. Va Catalino. Ya le roba la pelota, le quita Florentín. A ver, mano. El árbitro termina sancionando el mano o la mano del jugador. Así es. Número 2, López. Así es, cobró mano ahí a López. Acá, pelota importante para el equipo Rossoneri. A ver si en esta pasa algo. Robert Flecha. También se aproxima Chamorro. Darío. Veremos quién es el encargado en esta oportunidad para este lanzamiento. Va a dejar a Flecha. Ya autoriza el árbitro. Va a venir el centro. Arriba la pelota. Queda para el líder Ramírez. Dejó Ramírez para que pueda picar ahí dentro del área y después termina sacando la defensa. Baja Lorenzo para Emanuel González. Emanuel no pudo controlar. Sí, señor. Va a ser lateral para Milan, que va empujando de a poco de vuelta, Gilberto. Sí, de vuelta va empujando a poco el equipo de Milan, pero hasta aquí no le está costando y mucho a los delanteros de Milan. Y Uponá arrancó con todo en el primer tiempo y después ya se quedó también. Creo que la parte física también ya le está costando al equipo albiceleste, pero aquí Milan de a poco va en ataque de vuelta. Erico Areco, el guardameta, se queda con ese balón. Termina sacando con un pelotazo largo. Pastor Ruiz, lucha Pastor. El rebote queda para el jugador del representativo de Uponá. Conjunto albiceleste sale con Villalba. A Villalba cae. Termina en el piso. El jugador Villalba. Tiro libre para Uponá. Sí, señor, juez falta. Ahí consigue una pelota para vuelta. Después mucho el equipo del Sport Uponá. Después de esta tenemos el último partido en la tarde de hoy entre el equipo del Sport Iribucuá ante el equipo de Arsenal. Es el último partido en la tarde de hoy, fecha 8 de la categoría senior. Néstor Velázquez, centro por arriba, el arquero está atento y muy seguro, se queda Albino Miranda. Y Albino ya sale con Cardoso,
Parece el líder Ramírez. Ahí está el líder, va Ramírez. Quiere ganar a su marcador, insiste Ramírez, 2 en la marca. Gana Ramírez, guapo lo del Ramírez, va insistiendo, quiere ganar el servicio de esquina. No lo consigue, pero consigue por lo menos servicio manual, sí. Va a ser para el equipo del Milan. Así es, va a ser saque de mano para el equipo de Milan. Se mantiene ahí arriba el equipo Rossoneri que está buscando el primero en este partido. Lateral zona de ataque para Milan. Ya 15 minutos, Gilberto Brites. Así es, ya 15 minutos de este segundo tiempo. Hasta aquí se mantiene 0-0. Va insistiendo Milan en zona de ataque. De vuelta va a ser lateral. Se mantiene en zona antagónico el cuadro del Milan. Va insistiendo. Ahora sí, ya saca la defensa. Queda para Lorenzo Velázquez. Se apoya ahí con el otro. Velázquez es Néstor. Ahora juega con Ibarra. Destapado. Está y sin marca alguna. Rubén López. Profundiza el pase Rubén para Villalba. Este es Miguel. Va insistiendo. Deja para Paredes. Centro por abajo. Desvía en el defensor. Va a ser córner. Muy bien, ahí vuelta otro tiro de esquina. Consigue el equipo albiceleste después de mucho tiempo de vuelta. Y vamos a ver si aprovecha ya en esta el equipo del Sport Upona, porque en todos los partidos viene haciendo ya en la última parte los goles el equipo albiceleste. Corner, punta derecha, corresponde para el equipo albiceleste. Néstor Velázquez acomoda la pelota, retrocede, toma impulso para el envío. Señoras y señores, el partido continúa sin emociones. 0-0. Espera la autorización del juez. Pero primero el cambio, dice. Ingresa Ayala. A ver quién deja el gramado de juego. Lorenzo Velázquez. Velázquez afuera, adentro Ayala. Perfecto, centro por arriba al arquero. Queda para Villalba. Atención si se anima a rematar. Remató, pero bloquea la defensa. Aquí queda para Velázquez. Paniagua lucha y gana. Roba Vicente Paniagua. Ramírez. A Ramírez. Saca como puede. Saca el córner aquí González. Ahí sí sacó González al córner. Esa pelota parada a favor del equipo de Milan. Vamos a ver si en esta si aprovecha ya en esta, porque mira que Florentino hoy está impreciso, Paniagua también. Todo lo que están arriba nos está enfocando uno en la fecha de hoy. Mucha gente está viendo la transmisión y acá también está muchísima gente. Sí, mucha gente. Presencia de la afición deportiva. Claro, así es. Mucha gente en la cancha hoy viendo este campeonato de la categoría senior fecha 8. Corner corresponde para el representativo del Milan. Ingresó ya también Espínola, ingresa también Silguero, varios cambios. Sí, varios cambios ya hizo Milan. También está Rodríguez para ingresar en el conjunto rojo y negro. Luis Alberto Jiménez. Viene el centro, media altura. Espínola que intenta, pone físico Espínola. Juega con Rojas. Intenta salir de contragolpe aquí Upona. No le permite el cuadro del Milan que está rápidamente acomodando a la defensa. Mascareño. Lorenzo Velázquez, este es el otro, Néstor en este caso. Lorenzo ya hace rato o hace instante abandonó el campo de juego. Ya dejó ya el campo de juego Lorenzo. Pelota arriba. Villalba el que quería, pero ya está la marca del jugador del representativo del Milan. Va a ser lateral en zona de ataque para el cuadro de Upona que está insistiendo también. Los dos equipos están tratando, pero no está pudiendo, Gilberto. Sí, hasta aquí no está pudiendo ambos equipos marcar goles en este partido. Hasta aquí está impreciso lo delantero, que siempre hace goles, pero vamos a ver qué pasa. Falta poquito más todavía para que se termine este partido. Falta 5 minutos justamente al compromiso todavía cuando ya ingresó Luis Rodríguez también. Sí. Otro Rodríguez en este compromiso. El que dejó el gramado de juego es el jugador, en este caso Florentine.
Entró fuerte. Sí, acá 23. Acá ingresó, sí. Y la tarjeta de amonestación para Rodríguez. Así es. Fue falta. Ahí le agarró un poco al jugador. Fue falta, ya está pintada tarjeta amarilla. Sí, entró fuerte aquí a destiempo. Luis Rodríguez termina la conexión y le reclama justamente a Luis que pide Sí, disculpa. el que ingresó recién. Sí. Ya está pintada tarjeta amarilla. Bien. 0-0. El marcador persiste en blanco. Va a Así corresponder es. tiro libre para Gupona Gilberto Brites. Así es. Se mantiene 0-0. Acá consigue una pelota para el equipo del Sport Upona. Mascareño va a sacar el balón. Tiro libre en su terreno todavía. Cerca de la raya, a la mitad del campo de juego. Mascareño, pelotazo largo. Cardoso termina dejando esa pelota, pero llegó Villalba. Mantiene en juego. Ahora Ibarra. Catalino. Velázquez. Ahí está el capitán del cuadro. Albiceleste, centro por arriba. Cantero resta quitando con golpe de cabeza. Termina quedando ese balón para Rojas. Silguero intenta, pierde. Le anticipa muy bien Wilfrido Cuenca. Tiene Espínola. ¿Será que el factor de, en este caso Gilberto, lo del Oxai, digo, termina complicándole al equipo? Sí, para los goles. Sí. Gilberto Brites. ¿Qué pasa por eso? Porque en ese primer partido que tuvimos, ahí sí hubo Usai, pero mucho de los jugadores y mucho desperdicio de goles también que tuvieron. Y después de eso tuvimos nada más 4 goles en esta fecha 8. Hasta aquí 4 goles. Esta es la quinta ya de la tarde de hoy, pero hasta aquí se mantiene 0-0, Blas. Tiene la pelota Mascareño. Tenta salir jugando. Y sí, puede ser también que todos los equipos estén bien parejos. Sí. Pero también hay equipos que tienen las ocasiones de marcar, pero muchas veces se complica entre ellos mismos ahí arriba, ¿verdad? Eso pasa también por uno que en offside, otro muchas veces no ingresa, o son cosas que pasan en el fútbol, pero capaz también que, como estaba comentando acá el compañero, hay mucho parejos todos los equipos, ¿verdad? Que todo está buscando ganar su partido. Aquí tiene la pelota Catalina Ibarra. Cantero. Saca hacia adelante. Queda otra vez para Ibarra. Golpe de cabeza de Catalino. Jiménez. Termina jugando con el brazo, pero el árbitro dice no es cobrable. Otra vez Jiménez. Aquí queda para Mascareño. Va a quedar para Cardoso. Ahí está Cardoso. Pelota que sale afuera, va a ser lateral, corresponde para el conjunto del Milan. Así es, va a ser saque lateral para el equipo de Milan. Estos últimos minutos ya del partido. Va a terminar el compromiso de a poco también. ¿Cuántos minutos ya? Faltan unos 23. Sí, 2 minutos ya se termina. Ya falta poco entonces, Gilberto Brites. Así es, poco para que se termine este partido en la tarde de hoy. Bueno, después queda el último partido. Justamente van a jugar el Sport Gribuco ante el cuadro de Arsenal, que va a ser el sexto compromiso el día de la fecha. Así es la última en la fecha de hoy. El Sport Gribuco y el equipo de Arsenal. Ahora sí se va a cumplir el servicio manual, costado derecho. Mario Cardoso para cumplir. Ahí está el jugador Cardoso, ya juega con el futbolista Carvajal, Silvio. Aparece Luis Rodríguez, va Rodríguez, centro por abajo, atención, Silguero quería, pero primero el anticipo defensivo, saca un costado, va a ser lateral para Milan. Así es, se mantiene ahí arriba el equipo de Milan, consigue vuelta una pelota con el saque lateral, ahí el equipo de Rossoneri. Va Cardoso, retrocede el pase con flecha, Rodríguez desvía, Silguero quería, pero no pudo controlar, se enojó consigo mismo. Sí. Silguero,
por esa acción de no poder controlar el esférico, Gilberto Litz. Así es, ahí ya prepara la salida el equipo albiceleste. Sale aquí con López. Rubén con el esférico. Se muestra Catalino, pelota para él. Ayala ahora. Otra vez Ibarra. El rebote queda para Jiménez y termina el partido. Sí, señor, fue lo último de este partido. 0-0. No aprovecharon ambos equipos. Y acá pierden punto importante el equipo de Midland y el Sport Upuna. Minuto de pausa, ya venimos. Muy bien, amigas y amigos, ya de vuelta estamos en vivo a través de Pulse por Más. Este es el sexto partido en la jornada de hoy, sábado
5 de julio, en vivo aquí en la cancha del Club San Isidro, se enfrenta el Sport Iribucuá ante el equipo de Arsenal. Arranca este último partido de la fecha 8 del campeonato de la categoría senior, señoras y señores. Saludos a toda la gente que está al otro lado, siempre viendo los partidos que hacemos cada fin de semana a través de la plataforma de Pulse Sport Más, a través de nuestro canal de YouTube. Puede suscribirse también, activar la campanita para que les llegue las notificaciones de todos los partidos que hacemos siempre, todos los fines de semana. Así que le mandamos saludos a toda la gente que está al otro lado observando los partidos que hacemos a través de Pulse Sport Más. Esto que es la categoría senior, con la voz del compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Retornamos para este siguiente partido, ya la sexta y última, el último partido de esta jornada 8, campeonato senior de Iribucuá. Pulse Sport Más con las imágenes. Aquí juegan el Sport Iribucuá ante el representativo de Arsenal. Avanza Iribucuá con Carlos Villalba. Atención, pica Villalba, termina sacando bien la defensa. Queda otra vez para el jugador Andrés Vera. Juega con Oscar Ruiz. Va Oscar. Este es Cardoso. Va Antonio. La marca por parte del jugador del representativo de Arsenal. Cándido Florentín. Pone ahí el físico. Deja para Villalba. Va Villalba, Carlos. Era Luis en este caso el que cargaba. Jorge Luis Villalba. Ya hace rato está en el piso el jugador de Iribucuá. Termina el árbitro cortando el juego para que pueda asistir al jugador que está en el piso, Gilberto Brites. Así es, ya fue un golpe ahí el jugador y quedó en el piso. Por eso paró el árbitro de este partido. Vamos a ver si va a continuar el jugador o no. Bien, ahora sí se va reponiendo el número 14 del representativo del Sport Iribucuá. Así es. Mira que el torneo clausura, hoy se juega la fecha 1, Cerro Porteño está ganando 2-0 Blas, su partido ante General Caballero. Doblete de Iturbe en este caso. Así es. Y ya cerca de media hora de partido, campeonato mundial de clubes también ya se está jugando, Gilberto. Sí, señor. Entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Ya cayó uno de los grandes de Alemania, ahora juega el segundo el equipo de Borussia. Sí, señor. Y vos sabés que 2-0 ya es el resultado que tiene a su favor el equipo del Real Madrid ante el Borussia. Está ganando entonces ya, que va a ser difícil ya empatar el partido también Blas, para Borussia. Así es. Bueno, Cándido Florentín el que desvía. Queda para el jugador Cardoso, falta. Si se termina así Blas, en la semifinal PSG Real Madrid. ¿Qué partido va a ser ese? Sí, va a ser partidazo. Y Chelsea va a jugar ante el equipo de el único sudamericano que está todavía en la pelea, el equipo de Fluminense. Así es. Bueno, Oscar Ruiz levanta el centro, pelota arriba. Quería Villalba, queda para Cardoso. Va insistiendo Jorge Luis. Ahora sí, el arquero se queda con el esférico. El guardameta saca con un pelotazo largo. Así es, y esos dos partidos se va a jugar entre semana, miércoles y jueves, la semana que viene, Blas. Los dos semifinales. Sí, señor, a las 16 horas, ambos partidos. ¿Qué día me dijiste? El miércoles y el jueves. Bien. Vamos a estar pendientes, como siempre. Y la final va a ser el día sábado. Sí, sí. La finalísima. Todos los futboleros seguramente va a estar prendida aquel partido que va a ser entonces el miércoles. Así es. Aguilar intenta salir para el equipo de Arsenal. Saca Villalba. Otra vez queda para Antonio Cardoso. Andrés Vera. Va Andrés. Gira bien. Sigue Andrés. Suelta ahora. Pero saca a Ramón Benítez. Pelotazo largo que va a quedar en poder del jugador Elfirio Villalba. Pone físico Elfirio. Gana al otro Villalba. Va Elfirio. A ver si se anima a rematar. Remató, pero no acertó el arco. Aquí Arsenal casi llegó al tanto de la apertura. Sí, casi llegó muy bien el equipo de Arsenal. Casi tuvo el primero. Erró la portería el jugador Villalba. Va a salir el guardameta del Sport Iribucuá desde el fondo. Ya saca con un pelotazo largo. Ahí está Florentín. Queda para Andrés Vera.
Ahí está Andrés. Pelota que va quedando en poder de Carlos Villalba. Este es Oscar Ruiz. Cardoso. Va teniendo la pelota. El jugador Andrés Vera engancha y va. Va Andrés. Sigue Andrés. Entra en diagonal. Le pega al arco. Bloquea a tiempo el defensor Adilio López. Si no, César Abogado iba a trabajar en el arco. Sale el Firio Villalba. Corre el Firio. Se frena ahora. Mantiene en juego ese balón con un puntín. Saca hacia adelante. Va insistiendo. Va Arsenal. Busca a Monjes. Marciano pica pero no pudo alcanzar el esférico. Va a ser salida para el representativo del Sport Iribucua. Así es. Ahí Arsenal busca y busca marcar el primero en este partido. Necesita ganar también, que está con 7 puntos. El equipo de Arsenal, si gana hoy, va a 11 puntos. O sea que a 10 puntos va a ir el equipo de Arsenal. Y si gana hoy el equipo del Sport Iribucua, va a 9 puntos. Puntero en la fecha 8, terminando de esta manera, Sportivo Urendá con 16 puntos. Y quedó con 15 el Sport Upuna y el equipo de Milan. Y ahí de más atrás está con 14 el equipo de 15 de agosto. Hasta aquí. Urendá es el que ganó prácticamente. Sí, señor. Clavemente en esta fecha, Gilberto. Así es. Y va a la punta. La pelota que queda ya en poder del jugador Leonel Adriano. Ya pierde la posición del balón. Vuelve a recuperar el Firio Villalba. La presión fue de Oscar Ruiz. Este es Andrés Vera. Juega con Carlos Villalba. Oscar Ruiz. Va teniendo la pelota Iribucua, el conjunto naranja. Andrés Vera destapado. Juega con Luis Villalba, le pega al arco. No pudo dar potencia a ese remate, por eso fácil para César Abogado. Así es, ahí probó el jugador del Sport Iribucua, pero estuvo atento ahí el portero César Abogado. Andrés Vera el que lucha. Gana Andrés, busca a Oscar Ruiz. Intercepta Cándido Florentín. Queda otra vez para Andrés Vera. Ahora José Villalba. Oscar Ruiz. Se muestra Carlos. Pelota muy fuerte. Pero va a alcanzar. Sí, Andrés Vera. Ahora habilita a Carlos Villalba. Carlos se equivoca. Ya sale con el jugador Marciano Monjes. Corre Marciano. Queda para Villalba. Va el Firio. Le pega al arco. Tímido el remate del Firio. Fácil para el guardameta Portillo. Ahí está probando ya la segunda vez el jugador el Firio Villalba, pero estuvo mejor ahí el portero. Tampoco el remate fue fuerte del jugador Villalba. Pase filtrado de Basilio Collante. Intercepta la defensa con golpe de cabeza. Pudo sacar. El rebote queda para el jugador Aguilar. Aguilar para Arsenal. Gira bien Aguilar. Domina la pelota. Ahora suelta el esférico para el jugador Monjes. Vuelta para Aguilar. La pared con Monjes. Va Monjes. Carlos Villalba firme de la marca. Ya le roba la pelota. Se apoya ahí con el jugador Oscar Ruiz. Otra vez Carlos Villalba. Se muestra Andrés Vera. Prefiere jugar con Oscar Ruiz. Ahora Basilio Collante. Sigue Collante. Le presionan. Leonel. Va insistiendo. Collante. Ahora sí se cobra la falta. Va a ser pelota para el representativo de Arsenal. Ahí está una pelota importante acá para el equipo de Arsenal. Tiene un tiro libre importante. Vamos a ver si aprovechan esta Blas Antonio. Finalmente el árbitro creo que... A ver qué pasó ahí. Indica para Iribucua. Iribucua Vamos a ver entonces. todavía. Me parece a mí que finalmente cobró la falta a favor del representativo de Iribucua. Sí. Bueno, va a ser salida entonces para el equipo de Iribucua. Así es. Basilio Collante ya prepara para cumplir. La falta fue de Leonardo. La pelota que ya queda en poder de Oscar Ruiz. Pierna zurda de Oscar. Intercepta Pereira, saca a un costado. Pelota para el jugador Néstor Rotela. Sale con Sergio Florentín. Ahí está Sergio. Cuida la posición del balón. Monjes no pudo controlar. La réplica para Iribucua con Villalbas. Oscar Ruiz. La marca de Néstor
Rotela. Ahora Pereira. La pelota para lanzamiento hacia adelante que va a quedar en poder de Portillo. Así es. Va a ser salida para Portillo. Hasta aquí no. Arsenal tuvo uno. Importante ahí llegada del Fiori que fue fuera esa pelota y después tuvo el segundo también, pero muy atento al portero, pero Grigucá todavía no tuvo una oportunidad para que puedan marcar el primero golazo. No pudo aquí Williams. Bogado. Ya sale Aguilar. Pelotazo largo. Baja Carlos Villalba. Engancha y sale lateral zurdo. Este es Carlos Villalba. El balón para Williams. Bogado. Casaca 25 para él. Va teniendo Williams. Insiste Andrés Vera. Este es Pereira. Va a sacar largo. Lanzamiento hacia adelante. Quería Aguilar. Primero Joel Villalba. El zaguero que saca. Pelota que queda para el jugador. Aguilar. Deja para el Firio Villalba. Ahora destapado hacia el costado zurdo. A ver, pica fuerte. Veremos si alcanza. Finalmente va a ser saque de portería. Picó fuerte. No alcanzó. Salida va a ser para el Sport Gribucuá. Así es. Va a ser salida para el equipo naranja. En este primer tiempo se mantiene todavía 0-0. Señoras y señores, este partido estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Partido categoría senior, fecha 8. Campeonato que se está jugando aquí en la cancha del Sport San Isidro. Una tardecita agradable ya a esta hora, Blas. Así es, Gilberto. Ya 11 minutos, camino a los 12. Ahí gritó el jugador Villalba. Creo que le cobró la falta también. A ver qué pasa en esta, Blas. Pide tarjeta, pero no pasa nada. Hasta el momento solamente el castigo con la falta. Sí, señor. No hay castigo con la tarjeta. Tiro libre para Arsenal. Veremos, Gilberto, en esta. Sí. A ver si trabaja bien esta pelota parada. ¿Y qué pasa en esta? Frente a la pelota Sergio Florentín. Ahí está Sergio. Florentín va a cumplir el servicio. Bueno, fácil para el guardameta Portillo. Ya sale Portillo con Carlos Villalba. Pelotazo largo. Va a quedar para Ramón Benítez. Le presionan a Ramón. Finalmente termina sacando Benítez. Mano, dice el juez. Va a ser tiro libre para el equipo de Arsenal. El partido continúa 0-0. Así es, Blas Antonio. Hoy gritaste poco gol. Hay que ver si en esta hay gol o no. Pero hasta aquí gritaste 4 goles. Vamos a ver si en esta pelota para ver qué pasa en este tiro libre. Mañana, Gilberto, no hay partido oficial de la Liga Sí. Deportiva de Gribucuá. No, todavía no hay partido oficial mañana dentro de la Liga Deportiva de Gribucuá. Acá perdonó el equipo de Arsenal. Increíble. Marciano Monjes no pudo. Creo que también aquí mérito del arquero que salió a achicar con todo. Le atoró y eso creo que termina apurado para definir. Monjes, es decir que es un error forzado por parte del arquero. Así es. Perdonó acá Monje. Marciano juega en Arsenal. Marciano. Sí, el que nos comentó ahí en la página. En YouTube, hace rato. Marciano Monje. Otro sería. Entonces, otro monje, otro marciano. Bueno. Perfecto, saludo para los monjes. Sí mismo, gracias por la preferencia. Así es. Y justamente ahora está jugando uno de los marcianos, yo creí que era él. Y eso yo que pensé también, pero no fue así. Perfecto, es su tocayo entonces. Así es, por ahí puede ser. Perfecto. Saludo a toda la gente que siempre ven los partidos, el trabajo nuestro de Pulse por Más. Oscar Ruiz para cumplir. Servicio manual. Ahí va Oscar. Carlos quería, pero no pudo. El rebote queda para Joel Villalba. Bajo él. Mano, dice el árbitro. Va a corresponder pelota, así tiro es. libre para Gribucuá, Gilberto Brites. Lindo tiro libre ahí consigue el equipo del Sport Gribucuá. Vamos a ver si aprovechan esta con pelota parada porque tiene jugadores que sabe con la pelota parada. Entre Oscar, Vera también. Vamos a ver si qué sale en esta.
Oscar Ruiz dispuesta a tirar, pierna zurda, levanta el centro, pelota arriba. Termina empujando a su propio compañero ahí dentro del área. Villalba se encontraron ahí con su compañero y bueno, termina empujando al número 2 a su propio compañero. Por eso creo que dejó esta muy buena posibilidad, Gilberto Brites. Así es, entre ellos mismos se tornan ahí en el área. Una posibilidad importante para el Sport Guirucá, que después mucho tuvo de recién, pero no aprovecharon. Y Cerro Porteño que sigue ampliando, Gilberto. Sí, Ya. es el tercero. Tercero para Cerro Porteño. Bien, entonces para Cerro arrancó con todo Cerro Porteño entonces hoy, Blas Antonio. Vamos a ver cómo le va a Olimpia mañana. También hoy juega Libertad. Sí, hoy juega Libertad, el partido luqueño a las 18:30. Mañana juega Olimpia a las 4 de la tarde ante Nacional. A las 18 horas juega, 18:30 juega mañana Guaraní ante el equipo de Ameliano. El servicio manual que ya se cumple. Avilio López saca como puede. El rote queda para Cano. Ahí le persigue el jugador, el Firio Villalba. Va Andrés Vera. El rote queda para Ramón Benítez. Juega Ramón. Sergio Florentín con un puntín. Saca hacia adelante. Pelota que queda en poder del jugador Villalba. Era el jugador Burgos. Ahora participa Basilio Collante. Varibucuá. Ahí está la carga, centro por arriba. Florentín. Ahí está Florentín, bien. Cándido para sacar. Presiona bien Iribucuá. Va con todo con Williams. Bogado, centro por arriba. Atención. ¿Va a llegar o no? No llegó. Villalba quería, pero no pudo. Va a ser salida para el equipo del Arsenal. Así es, fue para ahí la salida del equipo de Arsenal. Hoy de vuelta aparece ahí en el campo de juego Blas Candia, aquel jugador que fue expulsado por la falta que le hizo al portero del Sport Gupona. ¿Te acuerdas? Sí, en la fecha 5 creo que fue. Sí, señor. Hoy de vuelta de titular. Sí, así es. Bueno, ahí sale Iribucuá con Oscar Ruiz. Termina desviando ese balón el jugador Andrés Vera. Se equivoca Carlos. La pelota que queda para Néstor Rotela. Juega Rotela. Pelota para Pereira. De vuelta para el jugador de Arsenal. Cano termina sacando hacia su propio pórtico, pero estaba atento Portillo. Sí. Aquí queda para Ruiz. Ruiz juega con Carlos Villalba. Engancha Carlos. Termina reclamando falta y bueno, el árbitro dice que sí, hubo infracción. Habrá tiro libre para el equipo de Iribucuá. Así es, tiro libre de vuelta para el equipo del Sport Iribucuá. Acá de vuelta consigue una falta. Va a cargar seguramente el equipo del Sport Iribucuá. Tiro libre para Iribucuá. El marcador continúa 0-0. De a poco ya estamos entrando la parte final de esta primera etapa, Gilberto Brites. Así es, ya estamos... Los últimos minutos. Sí, señor, ya en la última parte del partido y se mantiene todavía 0-0. Parece que nos va a gritar gol en la última ola. Sí, aunque falta todavía el segundo tiempo señor. Completito. Y algunos minutos a esta primera etapa, veremos. Pero hasta aquí, realmente clara de gol. No hubo. Muy poco todavía, ¿eh? Creo que fue Villalba y le sacó Portillo. Y de Marciano. Y después no hubo claridad de gol en este partido. Tal cual. Habrá salida, corresponde para el equipo de Iribucuá. Ya sale con Burgos. Ahora habilita Cano. Sale jugando. Se muestra Bogado. Pica Villalba. El anticipo fue por parte del jugador Avilio López. Sale Aguilar. Ahora Cándido Florentín. Este es Sergio. El otro Florentín. Pelotazo largo. Busca a Monjes. Aquí Villalba dejó para su portero Portillo. Portillo se queda con ese balón. Campeonato Senior fecha número 8. El último compromiso justamente de esta fecha. La octava fecha de este campeonato senior de Iribucuá. Así es. Ya la fecha 8 y después de esto queda 4 fechas más para la clasificación, Blas Antonio. Que tiene como nuevo puntero tras el Sportivo Garenda.
esta equipo fecha. albirrojo. Es el equipo de la Colonia Ugarandá, está Sí, señor. picando la punta. Así es. Aquí peina el defensor, va a ser córner, servicio de esquina. Vamos a ver si es que lo termina inclinando la balanza a su favor el equipo de Arsenal de este partido. Así es, acá consigue el primer córner del partido. Vamos a ver si aprovechan esta el equipo de Arsenal. Córner punta izquierda para Arsenal, se va para cabecear varios hombres, para buscar el cabezazo dentro del área. Viene el centro de Villalba, pelota arriba, muy seguro, Portillo, que embolsa la pelota y ya sale con un pelotazo largo con Andrés Vera. Va Andrés, juega con su capitán. Villalba se equivoca, Luis Villalba. Así es. Error de Villalba. Ahí del jugador Villalba, pero es pelota para... Se mantiene en el campo de juego. Pone físico y el jugador Cano saca hacia un costado. Queda para Alfirio Villalba. Va Arsenal, termina o queriendo definir por encima del portero. Erró el arco. Va a ser salida para Iribucuá. Así es, va a ser salida para el equipo del Sport Iribucuá. Quiso hacer de lujo ahí el jugador, pero erró la portería y va a ser salida para el equipo del Sport Iribucuá. Bien, estos dos equipos, el más necesitado, es el Sport por Iribucuá. decir así, Gilberto, ¿quién sería? Iribucuá, que está con 6 puntos. Tiene que ganar para que pueda sumar de a 3 y va a ir a 9. Pero hasta aquí es difícil para el equipo de Iribucuá porque todavía no crea una ocasión de gol clara en este primer tiempo. Pero ahí nomás está Arsenal también. Sí, con Gilberto, 7. Si gana hoy va a 10. Descuenta General Caballero, 3-1 ahora. Ahí está. Segundo tiempo ya. Sí, señor. Qué Va teniendo la pelota. Complicado para General Caballero, arrancando de esa manera. Totalmente. Teme al descenso. Así mismo. Compleja la situación, panorama. Sí, sí. Poco negra en realidad para el equipo mallorquino. Así es, el equipo rojo de Mallorquín. Sí, señor. El otro de Tembetarí. Y ahí cerca está Recoleta, más arriba está Deportivo Luqueño. Avanza Williams, Bogado para Iribucuá, atención, intenta el centro, gana el servicio de esquina. Va a ser córner para el elenco, el representativo de Iribucuá. Así es. Un tiro de esquina acá para el equipo del Sport Iribucuá. Vamos a ver si trabaja bien en esta. El equipo del Sport Iribucuá, hablas Antonio. Córner, punta derecha para el equipo de Iribucuá, señoras y señores. Acomoda la pelota Oscar Ruiz para su zurda. Ya autoriza el juez, viene el centro, pelota arriba. Atención para quién. Quiere Joel Villalba, deja para Burgos. Williams que baja, termina sacando Sergio Florentín a un costado. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Iribucuá. Así es, se mantiene ahí el equipo del Sport Iribucuá. Ahora tiene una saque de mano que a favor del equipo naranja. Señoras y señores, está por terminar la primera etapa, Gilberto. Sí, señor. En Mundial de Clubes 2-0 está ganando Real Madrid a Borussia Dortmund. Ahí está entonces. Persiste el 2-0. Sí, señor. A mí me decepcionó esta vez el equipo de Borussia Dortmund porque arrancó con equipo africano, por ejemplo. No me acuerdo cómo se llamaba ese equipo, pero no les pudo ganar a ese equipo. El equipo de Borussia Dortmund. Son un equipo que muchas veces en Europa hace campaña. La última final, creo que es finalista 2024 que le ganó Real Madrid esa final. Y después de ahí cayó totalmente el equipo de Borussia Dortmund. Que tiene muchos jugadores jóvenes, eso sí, siempre potencia jugadores jóvenes. Sí. Y vende después en Europa. Sí. Uno de ellos es Jude Bellingham, por ejemplo, que está en Real Madrid. Totalmente. Bien. Hubo Oxay aquí, sí, por señor. Eso va a ser salida para Arsenal. Adilio López, casaca 69. Prepara para el envío. Va a cargar López, centro por arriba. Resta quitando desde el fondo la defensa. Cano sacó a media. Queda para el Firio López. Villalba, digo bien, ahí está el Firio. Termina sacando la defensa a un costado. Va a ser lateral en zona de ataque. Corresponde para el cuadro de Arsenal, que ahora va con todo empujando para el primero del partido. Ahí está el servicio manual.
Ya lo está cumpliendo. Va teniendo la pelota. Ahí está el centro. Muy bien, fue lo último de este primer tiempo. Ahora tenemos un minuto de pausa. Ya venimos. Muy bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este segundo tiempo. Se juega entre Sport Iribucuá ante el equipo de Arsenal. Segundo tiempo arranca con todo, 0-0. Así es, Gilberto, ya segundo tiempo en marcha. Etapa de cierre entre Arsenal y Iribucuá. El marcador que persiste 0-0. Aquí saca como puede el arquero. Termina quedando aquí para el jugador Aguilar. Nicolás Aguilar juega pierna zurda, levanta el esférico. Queda atención para su compañero. No pudo controlar el esférico, si no se quedaba mano a mano con el portero Portillo. Así es, acá una clara de vuelta del equipo Arsenal. No pudo aprovechar el delantero y ya sale jugando el equipo del Sport Iribucuá. Williams, Bogado recupera, va Williams, Nicolás Aguilar intercepta el balón, roba Aguilar, juega con Elfirio Villalba, Cano, intercepta el esférico, habrá lateral, corresponde para el representativo de Arsenal, Ramón Benítez, cumpliendo el servicio manual, va Nicolás Aguilar, saca Nicolás, pelota que queda en poder de Pereira. Ahora otra vez Nicolás Aguilar. Levanta el centro. Intercepta el jugador del cuadro de Iribucuá. Qué linda pelota para Duarte, picó adelantado. Usai, sí señor. Quedó enganchado el jugador Duarte. Levantó la banderín en la línea.
2 en este caso. Habrá pelota, habrá salida para el equipo de Arsenal. Señoras y señores, el marcador continúa 0-0, sin emociones el partido. Sí. El compromiso número 6 de esta fecha 8, Gilberto Brites. Así mismo se mantiene 0-0 todavía este partido. Vamos a ver si hay gol en esta o no. Porque el quinto partido no hubo goles y en esta tampoco todavía. Se repite la historia, Gilberto. Parece que sí, Blas. Como así están las cosas. Sería el segundo partido que te va a terminar sin goles. Sin goles, sí se termina de esta manera. Y hay 4 goles nada más esta fecha. Sí, muy poco realmente en cuanto a productividad de goles. Así es. De esta fecha número 8 y creo que la fecha anterior también más o menos así. Poquito más, pero sí, en la fecha anterior hubo 9 goles. 9 goles en la fecha anterior. Sí, sí. Porque Ciudadanos, por ejemplo, ganó ese día 4-1. Sí, sí. Hay ya 5 goles en un partido. Y después los otros suma de 2 a uno que otro. Joel Villalba picó fuerte, después ya pierde. Vuelve a recuperar aquí. Bogado. Deja para el jugador Carlos Villalba. Y el USAID le frena mucho, ¿verdad? Le Sí. frena mucho, le quita muchos goles a los delanteros. Va al centro del cabezazo. Termina dominando el guardameta. Es Bogado. Señor. Llegó Uribucua, Gilberto. Llegó bien acá Uribucua, pero estuvo atento ahí el portero Bogado que saca esa pelota. Aquí otra vez Williams. Bogado roba la pelota, deja para Villalba. Aparece Vera. La marca primeramente de Cándido Florentín. Presiona Cándido. Sigue Vera. Pone físico, pone la carrocería allí para aguantar esa posición del balón. Continúa Uribucua presionando. Sale Cándido. Cándido Florentín. Termina sacando a un costado. Va a ser lateral en zona de ataque para el equipo de Uribucua. ¿O todavía no salió? No salió todavía. No salió esa pelota. Sigue en juego todavía. Andrés Vera. Va Andrés. Oscar Ruiz quería, pero primero el anticipo. Ahora sí. Otra vez Vera. Este es Villalba, Carlos. Le presionan allí cerca de la raya. Ya salió, va a ser lateral para Arsenal. Apura las secciones, quiere sorprender. Va Monjes. El Firio, atención. Aquí el jugador Teófilo Cano se complica. Casi le cuesta, pero termina colaborando Duarte para sacar. Sale Duarte. El Firio Villalba. Le persigue Basilio Collante. Le gana Collante. Cubre la pelota y después la falta del Firio en perjuicio de Collante. Así es. Tiro libre para Uribucua. Así es, va a salir el equipo de Uribucua en esta. Falta le cobró en ataque al equipo de Arsenal. Oscar Ruiz. Domina Oscar. Pierna zurda, levanta. Divide las acciones. Intenta el jugador Andrés Vera. Termina picando fuerte, pero alcanza ese esférico. Todavía mantiene en juego. Va Andrés. Ya pierde ante la presencia ahí del jugador de Arsenal. Sale con pelota dominada. Néstor Rotela juega con Nicolás Aguilar. Se equivoca en ese pase. Oscar Ruiz sale. Oscar profundiza. Para Villalba. Collante. Marciano Monjes. Bueno, termina en el piso el jugador Néstor Rotela. Por eso cortó ahí cortó el juego el árbitro del partido. Rotela quedó en el piso. Por eso cortó el árbitro principal de este partido. Va a salir Duarte, va a ingresar Derlis Rotela, casaca 9. Sí. Hay otro cambio más también, vamos a ver. Sale también, Daniel Collante. Collante ingresa por el... Bueno, los cambios. Basilio, digo bien, Basilio Collante el que sale. Sí. Y el que ingresa ya les confirmo. Uno de ellos es Derlis Rotela, el que ingresa. Casaca 6 también ingresa. Bueno, vamos a ver. 3 cambios seguidos. 2 cambios. Sí. Ya en instante, el número 6. Nos falta el nombre de este futbolista que acaba de ingresar del conjunto de Uribucua. Va a continuar el partido, señores.
Se mantiene el marcador. Así es. 0-0 este segundo tiempo. Y ya vemos cambios en los equipos. Vamos a ver si mejoran esta. Ahí se muestra Billy López. Busca aquí a Nicolás Aguilar. Baja Nicolás. Pelota para el zurdo. Aquí juega con el jugador Elfirio Villalba. Va Elfirio. Termina en el piso. Sale Gribucua del fondo. Williams Bogado. Acelera Williams. Aquí la pelota que conecta con Villalba. Va Villalba. Termina cubriendo ese balón Villalba. Ramón Benítez en la presión. Williams Bogado. Andrés Vera. Recupera Arsenal con Pereira. Elfirio Villalba de vuelta. Ahí la carga. Parece Villalba destapado. De vuelta para Cándido. Va Florentín. Avanza Arsenal, pero ya responde la defensa de Gribucua y sale a atacar. Se termina astrabillando allí. Pisa el esférico prácticamente el jugador Carlos Villalba, el de Gribucua. Termina ese balón para Marciano Monjes. Va Marciano. Avanza Arsenal. Bueno, estaba ya en posición de adelanto el jugador de Arsenal. Va a hacer salida para Gribucua. Muy bien, salida para el equipo del Sport Gribucua. Quedó enganchado el jugador de Arsenal. 0-0 este segundo tiempo. El partido la fecha 8 del campeonato de la categoría senior. Este es el último partido en la tarde de hoy. Va teniendo ese balón hacia el costado derecho. Izquierdo, digo bien. Profundiza para Derly Rotela. Está el primero. Posición de adelanto, dice el árbitro. De vuelta quedó enganchado el jugador. Tenemos 8 minutos del segundo tiempo más. Ya de a poco va cerrando este campo la fecha 8. Bien, también la tarde que se va despidiendo aquí de hoy sábado 5 de julio. Así es. El árbitro que ya apura las acciones. Saca la defensa, pelota arriba. Aquí termina bajando Villalba. Quería la conexión con Monjes. El balón que queda ya en poder del jugador. Casaca 16, el que ingresó es Carlos González. El que había ingresado justamente. Carlos González. Con la casaca 6. Casaca, sí. Derlis Rotela. Logró puntear Derlis, por eso va a ser saque de portería para el cuadro de Arsenal también, que prepara cambios, una modificación más. Así es, vamos a ver quién ingresa, vamos a ver quién sale. El equipo de Arsenal, vamos a ver quién va a hacer el cambio. Saca Florentín, pelota arriba, va a quedar en poder del jugador Andrés Bento, el que ingresó también en este Bento y ingresó también, tiempo. Sí. Este segundo tiempo ingresó Bento también. Sí, señor. Y ahora se va a autorizar, creo que el cambio. No, tarjeta está mostrando ahí. Tarjeta. No sé para quién. Al jugador Carlos Villalba por sacar la remera. Creo que por eso le muestra la tarjeta de amonestación. Salió y sacó la remera, Gilberto. Por eso creo. Y no sé Sí, si... Por eso, porque ahora va a poner otra vez la remera. Sí, pero no sé si era... Sacó la remera. Por eso nada más le sacó la tarjeta, por eso. Está bien. Pienso que sí, porque ahora sí le habla el árbitro y vuelve a poner la remera, pero le mostró la amarilla. ¿Pero por qué? Eso es lo que no entendía, porque ya está fuera el jugador. O eso está... Sí, en la banca. Ah, sí. Por eso. Está en el reglamento también, ¿verdad? Así mismo. Claro. Está bien. Aquí tiene la pelota Monjes. Adelanta el esférico. Queda para Cándido Florentín. Ahí está Cándido. Carlos González recupera. Profundiza el pase para el jugador. Derlis Rotela pica habilitado. Va Derlis, le pega al arco. El arquero desvía el córner. Atento ahí el portero. Sí, señor, ahí atento el portero Bogado, que sacó esa pelota hacia el córner. Tiro de esquina para el equipo del Sport Gribucua. Vamos a ver cómo le va por arriba. Servicio de esquina para el equipo de Gribucua y el arquero termina en el piso. Creo que golpeó el brazo. Creo que sí, porque le golpeó la pelota.
al jugador Bogado. Y vamos a ver si continúa o no también. Puede ser el altita del portero. 11 minutos casi, ya 12. Señor. Segundo tiempo, el marcador sigue 0-0. 0-0 todavía. Hoy no listaste mucho. Sí, se va repitiendo el resultado de Guporá Milan también. Sí, Milan y Guporá que desperdició una oportunidad magnífica de ser puntero. Así es, Gilberto, ¿eh? Quedó ahí segundo y tercero. Depende mucho de la diferencia de gol también de ambos equipos. Habrá servicio de esquina. Acomoda el zurdo. Oscar Ruiz. Va a levantar el centro Oscar. Espera la autorización porque hasta el momento es Bogado, no va a poder continuar. Entonces parece va a cambiar que sí. de arquero también Arsenal, ¿eh? Parece que sí. No sé si ya tiene esa lesión o qué pasó, pero quedó lesionado. Vamos a ver quién va a quedar en la portería. Ya sacó los guantes. Sí. Benítez es el portero ahora. Ramón Benítez. Sí, es jugador de polifuncional de Arsenal. Así es. Juega en todos lados Benítez, central, lateral izquierdo, derecho, ahora de portero. Sí, Ramón Benítez, el guardameta, señor. El nuevo arquero de Arsenal. Así es. Depende mucho de los jugadores del grupo de probarle un poco a Benítez. Bien, Carlos González gana en las alturas. Queda para Aguilar. Saca hacia adelante, pelota que queda para Villalba. Oscar el que lucha. Gana Florentín. Sigue González. Habilita a Villalba. Va José Luis Villalba, el número 11. Sí, José Luis Villalba. Williams Bogado, centro por arriba. Resta quitando Sergio Florentín. Ahora queda para Cándido. Levanta el centro por arriba. Andrés Bento intercepta. Derrote queda para Pereira. Lucha Pereira ante la presencia ahí de Oscar Ruiz. Andrés Vera, avanza Iribucá, peligro de gol. Ahí está, Derli no pudo rematar, ahora sí, se acomoda. No puede ser. Tardó un poco y ya reaccionó la defensa, Gilberto. Una ocasión importante tuvo acá el Sport Iribucá. Tenía que patear largo, pero no lo hizo nada el delantero y desperdició una ocasión importante. El Firio Villalba, ábrese la punta derecha. Para Barrios, no pudo controlar, ya está la marca de Oscar Ruiz, juega con Derlis Rotela. Rotela pierde, otra vez Barrio. Avanza Arsenal. Burgos sale, también Portillo. El guardameta Portillo se queda con ese balón. Saca con un pelotazo largo. Intenta desviar Williams, Bogado. Queda para Pereira. Baja Carlos Villalba. Era Carlos González. Va Andrés Vera. Deja para Derlis Rotela. Atención. Queda para el guardameta Ramón Benítez. Va a salir jugando Ramón. Saca con un pelotazo largo. Joel Villalba, el que desvía. Este es Carlos González. Villalba. Cano. Va el lateral. Va a levantar el centro, no. Prefiere jugar con el jugador Villalba. José Luis Villalba. Centro cerrado, muy pasado también. No pasó absolutamente nada. Salida será para el equipo de Arsenal. Así es, va a ser salida para el equipo de Arsenal. Se mantiene 0-0 este partido. Ya minuto... ¿A cuánto tenemos ahí? Saca desde el fondo Arsenal. Este es Andrés Bento, sacó en cualquier parte. Así es. Creo que se apuró. El jugador Bento. Él creyó que ya le encimaba la marca, por eso creo sacó a un costado en forma apurada. Joel Villalba intenta desviar. A ver cuántos minutos. Bien. Ya falta poco. Cada vez falta menos al partido. Sale Ruiz. Oscar Williams Bogado. Golpe de taco para González. Va Carlos.
Oscar Ruiz destapado, punta izquierda. Avanza Iribucuá. Esta es buena. Filtra el pase, ya está adelantado. Sí. Ya está adelantado. Quedó de vuelta enganchado ahí el jugador del Sport Iribucuá. Prepara la salida del equipo de Arsenal. Era Andrés Vera el que picaba adelantado. Era una muy buena opción, pero fue pellizcado en Oxay. Saca a Abilio López. Pica el jugador de Arsenal. Centro que busca a Florentín. Termina sacando Joel Villalba. Así como venía, sacó de primera. Queda el rebote para Carlos González. Williams Bogado. Tiene espacio Iribucuá. Bueno, el pase es demasiado malo. Por eso ya queda en poder de Ramón Benítez. Así es. Queda ahí en la portería Benítez. Queda con esa pelota, va preparando la salida. Ramón Benítez, ahí está el guardameta. Ya saca largo. El último partido aquí por Pulso por Más, fecha número 8. Campeonato Senior de Iribucuá, que se juega los sábados. Así es. Campeonato que está en la etapa fecha 8 del campeonato de la categoría senior. Aquí entra en diagonal el jugador de Arsenal, pero ya está Andrés Bento en la marca. Sale Andrés. Se muestra Williams Orsusa. Bogado, digo bien. Pelotazo largo para el jugador Derlis Rotela. Saca como puede Pereira. El balón que queda para el jugador Nicolás Aguilar. Sale a un costado de ese balón. Va a ser lateral para el equipo de Iribucuá, que va insistiendo. Así es. Va buscando la forma del Sport Iribucuá marcar el gol. Hasta aquí se quedó mucho también el equipo de Arsenal. Y Iribucuá que va con todo buscando el primero. Joel Villalba intercepta. La carga hacia arriba. Golpe de cabeza de Andrés. Queda para Williams Bogado. Ahí está Williams. Busca a José Luis Villalba. Va José Luis. Alcanza ese esférico. Termina sacando con un puntín. El defensor de Arsenal no quiere complicar. Por eso va a ser lateral para Iribucuá. Así es. Se saca lateral para el equipo del Sport Iribucuá, que está buscando ganar este partido. Creo que es el mejor momento también de Iribucuá en el partido. Así es. Está terminando mejor por lo menos el partido. Pero también falta de efectividad. Aquí va a salir Arsenal, que puede tener algún contragolpe. Gilberto. Sí, señor, ¿por qué no? Depende mucho de los jugadores. Vamos a ver qué hace. Joel Villalba. Villalba para Iribucuá. Ahora el jugador Vera habilita a José Luis Villalba. Va José Luis, enganchó, pero ya está la marca de Abilio López. Anticipo defensivo por parte de Florentín. A ver si nace el contragolpe. No, está la marca Joel Villalba. Ahora Oscar Ruiz. Oscar juega con Carlos González. Va González, destapado otra vez José Luis Villalba. Andrés Vera le pega al arco. Pega en la humanidad del defensor. De rebote queda otra vez para Villalba. Centro por abajo está la defensa. Otra vez reacciona, ya hubo falta. Así es. Salida será para el equipo de Arsenal. Falta en ataque del Sport Iribucuá. Ahora prepara la salida del equipo de Arsenal. Esta última parte del partido. Bueno, ¿cuántos minutos de 20. juego, Gilberto? Minuto 20. Segundo 20 tiempo. minutos. Falta 5. Falta poco al partido, señoras y señores. Sí, señor. Como así están las cosas, también vamos al camino del 0-0. Así pinta el panorama. Como así fue también el partido entre Arsenal, entre Milan y Ubupona. Así es. Serían los únicos dos partidos que terminen 0-0, Sí. sin goles. Sin goles. Williams, Bogado el que desvía. Ahora baja Oscar Ruiz. Otra vez Williams. Por elevación intenta jugar Williams. Después falta. Sí, juez falta. Ahí ya pitó el referee, el árbitro de este partido. No sé si va a salir la tarjeta. Y sí, salió la tarjeta para el jugador El Firio. Y El Firio no está amonestado, me pregunto. Yo creo que sí, Número 7. creo que ya tuvo la tarjeta amarilla. Si es así, esta es la segunda equivocación que tiene el árbitro hoy. Porque en el segundo partido hubo también tarjeta amarilla. Y segundo le sacó y después de mucho tiempo le sacó la roja. No sé quién la avisó, pero esta vez creo que se está equivocando de vuelta. Bueno, demostró la amarilla de vuelta, pero no salió la roja. Es decir que, no sé.
puede ser que se equivoque o nosotros nos equivoquemos también. Oscar Ruiz. Ahí está Oscar. Quería Williams Bogado. Saca Pereira. La pelota que ya termina saliendo a un costado. Habrá lateral. De a poco también va cayendo la tarde. Y va terminando el partido. Así es. De a poco va oscureciendo en la cancha del día de hoy. Aquí en la cancha del Club Sport San Isidro. Fecha 8 del campeonato de la categoría senior. 0-0 se mantiene este partido entre el Sport Iribucuá y el equipo de Arsenal. Termina sacando aquí Pereira. Va a quedar para Aguilar. Domina Nico Aguilar. Pierde Nico. Williams Bogado de vuelta. Pelota que va a quedar para Elfirio Villalba. Pico, atención, pierna zurda. Saca la defensa. Termina dominando aquí el jugador Williams Bogado. Intenta salir Williams. Ahí ya sale Williams Bogado. Pelota que queda para Oscar Ruiz. Pierna zurda de Bogado. Carlos González. Ahí está Carlos. Ahora Barrios. Se muestra Lomakis. Termina sacando la defensa. Quiere buscar que se complica. Ya falta poco al partido, señores. Ahí está el pelotazo largo. Pica José Luis, pero va a llegar primero el guardameta Ramón Benítez. Así es, Benítez que prepara la salida. Esta última parte del partido entre Arsenal y el Sport Iribucuá. Saca con un pelotazo largo. Oscar Ruiz con golpe de cabeza. Termina peinando ahí el jugador de Iribucuá. Va Villalba. Va a quedar para Sergio Florentín. Saca con la pierna zurda. Barrios, el que quiere. Primero Joel Villalba. Levanta el Férico. Termina complementando Carlos González. Oscar Ruiz. El balón para Joel. Bajó con el pecho. Carlos González. Ahí está Carlos. Adelanta ese balón. Queda para Williams. Va Abogado. Va a terminar el partido. Este es el jugador Elfirio Villalba. Puede ser una de las últimas. Pica Nico. Termina sacando Portillo el guardameta. Villalba juega hacia atrás para Oscar Ruiz. Y termina el partido, Gilberto. Así es. Fue lo último de este partido. Empate 0-0 entre el equipo de el Sport Iribucuá y el equipo de Arsenal Blas Antonio. Así cerramos la fecha 6 del fecha 8 del campeonato Blas. Muy bien, nos vamos, gente. Gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre siguiendo a través de la página de Pulse por Más. El próximo fin de semana, Dios mediante, estaremos de vuelta con ustedes con más del campeonato categoría senior. Gracias a todos y será hasta la próxima.